situado este convenio: la paz ambiental, el cuidado del territorio y las alternativas del desarrollo. Estos son quizá 3 asuntos nucleares en nuestro país para contener la crisis que padecemos y avanzar en un horizonte de buen vivir y de vida digna para todas y todos. En efecto, encontrar salidas negociadas al conflicto armado en los territorios víctimas de la guerra y afianzar los territorios de paz, reconocer el valor ambiental y productivo de las comunidades campesinas e indígenas, promover gubernamentalmente las formas espaciales para la producción agroecológica y la reserva ambiental, legalizar los barrios populares y contener los procesos urbanos de gentrificación, restituir a las comunidades territorios despojados por el desarrollo de la minería y la agroindustria, implementar planes nacionales de reforma rural integral para buscar reducir brechas, son entre otros asuntos estratégicos para avanzar en ese horizonte y son asuntos que se vieron enriquecidos en el marco del desarrollo de este programa durante los 8 años que lleva de vigencia. Quiero cerrar entonces agradeciendo profundamente a las instituciones, pero también a las personas que han hecho posible el desarrollo del programa, el robustecimiento del convenio, y esperamos poder seguir trabajando mancomunadamente con la comunidad académica alemana que ha fortalecido nuestra universidad, pero también se ha visto fortalecida por la producción del pensamiento nuestroamericano. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, profesora Carolina. Invitamos a Simón Herschel, subjefe de la misión de la Embajada de Alemania en Colombia. Muchas gracias. Es para mí también un gran honor y placer de ser parte y darles la bienvenida en nombre de la Embajada de Alemania y del gobierno alemán a ese encuentro. Los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS de las Naciones Unidas, son de gran importancia para Alemania y para el mundo, ya que ofrecen un marco global para el desarrollo sostenible. Todos nosotros estamos ante múltiples desafíos, como cambio climático, desigualdad social, escasez de recursos, y los objetivos de desarrollo sostenible nos ayudan a abordar esos problemas de manera integral y fomentar soluciones aptas para el futuro, tanto en casa en Alemania como junto con nuestros aliados en todo el mundo. Y permíteme referirme como ejemplo a la cooperación entre Colombia y Alemania. Ambos países son aliados en el esfuerzo común para alcanzar los ODS. Para Alemania, Colombia es un aliado estratégico en la implementación de la Agenda 2030 y los objetivos climáticos de París. Lo trabajamos a nivel multilateral, con iniciativas conjuntas, a nivel bilateral, con nuestra alianza climática, con grupos de trabajo que cubren temas como protección de la biodiversidad, nuevos mecanismos de financiamiento y caminos hacia una transición energética justa. Y a nivel muy operativo, con nuestra cooperación para el desarrollo, a través de nuestra agencia de cooperación, la GIZ, y nuestro Banco de Desarrollo, el KfW, con las prioridades de paz, prevención de crisis, migración y cohesión social, el tema clima, desarrollo urbano sostenible, energías renovables y eficiencia energética, y tercero, la protección de nuestros recursos naturales vitales, con enfoques en la protección de bosques y de la biodiversidad. Todas esas prioridades de la cooperación entre Alemania y Colombia contribuyen directa o indirectamente a la implementación de los ODS. Y como muestran los ODS, en su conjunto no podemos pensar y actuar de manera fragmentada, ni temática ni regionalmente. Para alcanzar los objetivos, cada uno de estos depende también de los avances en los demás. Y solo como comunidad de países lograremos una convivencia pacífica en el mundo en el futuro. En este esfuerzo suprarregional, la cooperación científica con Alemania brinda una contribución decisiva. Todos ustedes saben que hoy el científico aislado en su proverbial torre de marfil ya no puede obtener conocimientos útiles para el progreso
de la sociedad. La articulación de la ciencia a la luz de los problemas globales requiere de la cooperación sur-sur-norte, de estas cooperaciones suprarregionales con las que Alemania se ha comprometido, entre otras iniciativas, mediante las SDGs de ayer. A través del fortalecimiento de las capacidades de las universidades del sur global en las áreas de docencia, investigación y administración, buscamos la articulación entre los saberes local y suprarregional. Y por supuesto también buscamos fortalecer las competencias internacionales de las universidades alemanas. En la investigación, la internacionalización y la cooperación institucional a largo plazo ya no son un lujo, sino una condición para lograr un rendimiento de punta. Por eso, redes estables de aliados y el fomento estratégico de la cooperación científica son imprescindibles. Y el DAD, el Servicio de Intercambio Académico de Alemania, juega en eso un rol crucial. Como ya se mencionó, cumple ese año 100 años de juntar conocimiento, de construir puentes, de iniciar cambio a través del intercambio. Y quiero agradecer especialmente a Reinhard Babel y su equipo por todos sus incansables esfuerzos, no solamente como ex becario del DAD, pero también por su trabajo que están haciendo acá. La cooperación nos permite aprender unos de otros, compartir procesos exitosos y desarrollar y escalar soluciones comunes. Y justo para eso la ciencia necesita aliados confiables. La investigación depende del intercambio personal que ustedes en los últimos 10 años han practicado en sus respectivas graduate schools. Así ha surgido un fundamento común, un conocimiento y una confianza que ahora permite, como por ejemplo en IDEA aquí en Bogotá, familiarizar a jóvenes científicos con el trabajo internacional. Quisiera nuevamente mencionar a Colombia y la Graduate School de acá, que ha abordado el tema de Peaceful Environment Protection, el nexo entre paz y ambiente. Y ese aspecto es esencial en vista del conflicto interno colombiano. Definitivamente necesita conocimientos científicos como aportes a una posible solución de asuntos altamente complejos y interconectados. Y eso lo demuestra, ¿no? Por último, otro proyecto científico financiado por el gobierno alemán en 2017, también nació CAPAZ, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, como proyecto de cooperación universitaria entre universidades alemanas y colombianas. Y hoy brinda acompañamiento científico decisivo en el camino hacia una Colombia pacífica. Y también CAPAZ busca la cooperación sur-sur-norte, porque permítame volver a recalcar, solo a través de la focalización de conocimientos a nivel internacional, a través de la estimulación mutua a favor de propuestas innovadoras y a través de la implementación común y coordinada, nosotros como comunidad global tenemos la posibilidad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. A una semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es crucial destacar que su trabajo durante los últimos 10 años, su trabajo conjunto, esta importante colaboración académica para implementar los objetivos de desarrollo sostenible, no solo desempeña un papel científico, sino es altamente político. En un contexto geopolítico donde las reglas y las normas comunes se encuentran bajo presión, los ODS acordados conjuntamente representan el orden internacional basado en reglas. Un orden basado en la fuerza del derecho y no en el derecho del más fuerte. Y eso es lo que Alemania defiende en su política exterior y sus relaciones bilaterales, tanto con Colombia como con los demás países aquí representados. A través de su cooperación, todos ustedes contribuyen a este propósito, motivo por el cual quiero expresarles mis agradecimientos. Mi deseo también personal hacia el futuro es que también las instituciones, los graduate schools que se han formado
que sean también sostenibles y que en el futuro logren aprovechar y seguir consolidando estas redes que ya se han formado. Muchas gracias. Muchas gracias a señor Herschen por sus palabras. Invitamos a Reinhard Babel, director de la Oficina Regional del DAD en Colombia, que nos comparta sus palabras de bienvenida. Muy buenos días, bienvenidos a todos y todos. Estimada vicerectora Carolina Jiménez, muchas gracias por recibirnos. Un saludo cordial a Rosario Rojas, que nos hemos conocido hace ya un tiempo atrás con este proyecto tan bonito, la directora actual del Instituto IDEA, y Simón Herchen como el subjefe de la misión de la Embajada de Alemania. Un gusto saludaros también a todos ustedes. Quisiera también mencionar a la profesora Efa Yucana, que ha sido líder de este proyecto que nos convoca hoy también. Muchas gracias. Y claro, también Carmen Castillo Blanco, que actualmente está colaborando con ustedes en este proyecto. Muchas gracias. Realmente para mí es un placer, un privilegio estar aquí. Y quisiera con este saludo enmarcar el saludo en 3 palabras. Uno es celebrar, el otro es conectar y por último es perseverar. Porque claro, hemos escuchado este motivo de celebración que cumplen o culminan los 10 años de los colegios de graduados SDG financiados por el DAD, y por supuesto es un motivo para celebrar, porque sean muchos logros y hace falta motivos de alegrarnos y celebrar también en tiempos que nos parecen ahora difíciles. Pero con eso también celebramos conjuntamente los 100 años del DAD, y con esa celebración uno mira hacia atrás también, que ha pasado los 100 años, y si hacemos una reflexión en estos 100 años, hemos pasado muchas veces por tiempos complicados y duros, especialmente en Alemania, especialmente para el DAD, y entonces eso creo que también nos puede dar esperanza, que también no todo está perdido, que sí vamos a seguir adelante, pero necesitamos juntar los esfuerzos para hacerlo. Entonces, bueno, los 100 años del DAD, para nosotros aquí, desde la oficina regional del DAD aquí en Bogotá, tiene también creo que una connotación, una alegría especial, porque hemos visto el crecimiento, lo hemos escuchado también en el último año, por ejemplo, más de 2.600 colombianas y colombianos han recibido financiación del DAD, y con eso duplicamos las cifras de México y Brasil juntos, ¿no? Entonces ahí creo que eso es una muestra de la gran cooperación que ha crecido en los últimos años aquí en nuestra región, y creo que por eso no es casualidad que hoy nos encontramos con los colegios de graduados y con otros proyectos que financia el DAD en esta sala, y ustedes forman parte de un grupo de más de 3 millones de personas que en los 100 años han recibido alguna financiación del DAD. Simón Herchen es uno de ellos, la hemos escuchado, pero quizás levanten la mano todos los que han recibido alguna financiación del DAD. Entonces, bueno, son bastantes, ¿no? Entonces, ustedes son parte de un grupo de 3 millones de personas ya a lo largo de los años. Entonces, no estamos solos, estamos juntos en eso, ¿no? Entonces, ojalá podamos seguir aumentando también esas actividades que estamos haciendo, esos proyectos de cooperación, y especialmente, claro, ya se ha dicho, pero creo que lo que muestra también que lo logramos con el DAD y en esa región también, que no son solamente cooperaciones bilaterales, sino realmente son redes alrededor del mundo que se conectan, claro, desde Alemania con todo el mundo, pero también especialmente con los colegios de graduados y con otros proyectos aquí en la región, en el mundo hemos conectado el sur también, ¿no? Sur, sur, norte, y ya se ha dicho, y creo que eso sí es algo que también lo podemos celebrar y que queremos que siga haciéndolo. Y con eso, claro, paso de la palabra celebración, que claro, celebramos, a la palabra conectar. Conectarnos es esencial, y eso es justo lo que va a ocurrir hoy también, ¿no? Que ya de los 7 colegios de graduados están 4 hoy aquí, que ya se han conectado en los últimos 10 años también, pero hoy aprovechamos esa oportunidad de conectarlos también con otros proyectos que tenemos aquí en la región. Ya se mencionó el Instituto Capaz, el Instituto Trajects, que también está alocado en el mismo Instituto IDEA, entonces ya hay una conexión ahí.
pero también invitamos especialmente a algunos embajadores científicos de otras regiones que vienen de Ecuador también visitándonos, de Colombia. Muchas gracias también por estar aquí, creo que es una gran oportunidad que nos conectemos más, porque eso es la base y el objetivo de nuestro quehacer. Y cabe también resaltar que muchas de esas iniciativas, la Universidad Nacional que nos queda hoy, ha sido clave para iniciar esos procesos para la conexión. Entonces, muchas gracias también a la Universidad Nacional. No es casualidad que celebramos este evento hoy aquí en la Universidad Nacional, porque muchos de esos proyectos son líderes, han sido iniciadores y eso se agradece mucho desde el día de hoy. Por último, con todo eso tenemos que perseverar. Ya hemos escuchado que actualmente la situación geopolítica nos da muchos retos y no quiero entrar en tantos detalles, pero conecto eso con la historia del DAD, porque creo que me parece importante. El DAD nació, quizás algunos conocen esa anécdota, con una iniciativa de estudiantes, con un estudiante que fue financiado por una entidad en Estados Unidos, invitado a Nueva York para que pueda pasar un semestre allá. Y le pareció tan importante esa experiencia que él, volviendo a Alemania, inició lo que aquí en Colombia llama una colección de dinero, una vaca, para conseguir más dineros, para que sus compañeros el siguiente año también podían viajar. Y así nació el DAD, y hasta hoy las corporaciones estudiantiles son parte oficial del DAD junto con las universidades. Entonces, después, claro, sin entrar en los detalles, ustedes saben con la Segunda Guerra Mundial o durante el régimen nazi, el DAD no jugó un papel muy ejemplar, para decirlo así, porque no logró distanciarse completamente por el régimen nazi y eso al final llegó a la desmantelación del DAD temporalmente en la guerra. Y tenemos que aprender de eso. Nosotros necesitamos defender nuestra autonomía, tenemos que defender nuestra independencia, libertad y la libertad de la ciencia, ¿no? Entonces eso ya lo hemos pasado, ya lo hemos vivido. Entonces si ahora otra vez la ciencia, la libertad de la ciencia se está atacando, tenemos que perseverar. Tenemos también que perseverar cuando no hay recursos. Cuando nos quitan los recursos, también tenemos que perseverar, no hay alternativa, ¿no? Tenemos que también perseverar, creo yo, cuando intentan cuestionar los conocimientos científicos, ¿no? Del populismo, de los hechos alternativos, etc. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Y también cuando nos intentan dividir, ¿no? Que cuando dicen, claro, no, el norte y el sur, o la izquierda o la derecha, las ideologías tienen sus justificaciones quizás, pero nosotros como científicos, los que trabajamos en internacionalización, tenemos que perseverar también. No porque no hay diferencias, sí hay diferencias, pero las diferencias son necesarias también para la ciencia, eso ya lo sabemos. Los grupos científicos que tienen diferentes backgrounds, que normalmente trabajan mejor, entonces la diferencia no necesariamente es algo malo, pero hay muchas cosas más que nos unen. Y claro, si una cosa nos une a todos, eso lo sabemos y por eso estamos aquí también, es el planeta. Tenemos uno solo, ¿no? Entonces, con los SDG no es un lujo tenerlos, es necesario que lo tengamos y nos tenemos que unir, ¿no? Y por eso, un poco enfático quizás, pero eso es lo que estamos haciendo y por eso estamos aquí. Y vamos a seguir haciéndolo, no importa qué es lo que va a pasar. Y un solo planeta significa también que no podemos decir ahora, ya no vamos a trabajar con las universidades de Estados Unidos porque no nos gusta el gobierno, o que no podemos seguir trabajando con científicos de la China o de Rusia. Hay que seguir porque todos necesitamos colaborar de alguna manera y el DAD creo que en nuestra historia aprendimos también por la historia de Alemania que las redes científicas son la base. Pase lo que pase, cambien los gobiernos o no, tenemos que unirnos y eso creo que es lo que nos convoca y por eso también perseveramos y celebramos. Y para hacer todo posible, necesitamos a ustedes y quiero terminar con un agradecimiento especial porque eso a veces también se olvida. No solamente todos los científicos, sino toda la parte administrativa detrás de las universidades, de los que organizan todo aquí en la sala, los pequeños detalles también se necesitan.
Entonces, un agradecimiento especial a todo el equipo de la IDEA, de la Nacional, que nos facilita que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Entonces, muchas gracias y espero entonces que podamos celebrar, conectarnos y perseverar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Reinhard, por las palabras. Finalmente invitamos a la profesora Rosario Rojas Robles, directora del Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Sede de Bogotá. Buenos días a todas y todos. Pues es un saludo cálido, muy cálido de bienvenida. Bueno, para la delegación alemana, Simón, Reinhard, la profesora Carolina que nos acompaña, a las delegaciones de los otros países que hacen parte de las escuelas, Vietnam, está aquí también Níger, está Perú, bueno, todas las escuelas. Saludos pues al equipo nuestro muy especial de Alemania, Eva, Denise, que no la veo, Cristian, que si Cristian, esto no podría ser posible, este intercambio, el trabajo de todos, el trabajo pues mancomunado, el trabajo con una inspiración hacia el servicio, hacia cómo servimos a los demás en un proceso para avanzar. Eso es como lo que quiere ser este saludo de bienvenida. Pues a los becarios también, pues que le dan todo sentido a lo que hacemos. Entonces, muy bienvenidos y es un saludo también de agradecimiento por el tipo de cooperación que se ha establecido aquí, que podemos entender de fondo que es una cooperación desde el sentir, desde lo humano, desde el querer aprender en la relación con el otro, con los otros, y yo reconozco eso del DAD, reconozco eso de este espacio que se hace con convicción, y eso es importante. Una de las cosas que siempre hemos dicho del convenio con el Centro de Estudios para el Desarrollo, el CEP, de la Universidad de Bonn, y del equipo con el que trabajamos, es que ante todo construimos una amistad, una relación con identificación en aspectos en general éticos, pero también académicos, y eso fue lo que lo hizo tan exitoso, que somos personas que tenemos unas ideas, que tenemos unas coincidencias y como personas construimos una amistad, y esas son las principales redes, y de ahí se desprende lo académico y ahí se desprende las proyecciones en lo local, en lo nacional, y quiero reconocer eso. Y también parte, digamos, de esta fortaleza se construye también en asumir estos convenios de una forma situada, ¿sí? Porque el programa de apoyo a la formación doctoral se llama Paz, Ambiente y Desarrollo. ¿Cómo situamos a las necesidades del país, de los temas más álgidos, eso que hacemos? Eso también lo hace exitoso porque ahí hay procesos que se inician, se desarrollan y llegan a un punto deseado, a dar una respuesta, a pensarse en una política pública, a apoyar una comunidad. Entonces, esa parte de lo situado es fundamental. Y algo que ha sido muy inspirador es partir, digamos, de una perspectiva crítica también de este tipo de relaciones y de convenios. Y una perspectiva crítica quiere decir, por ejemplo, el tema de la no dependencia con relación a esa misma cooperación. Y este convenio nos posibilitó, por ejemplo, tener una perspectiva crítica frente a las visiones coloniales con las que a veces se plantean estos proyectos. Entonces, de construir esas narrativas, ¿cierto?, de dependencia y de colonialidad es importante,
porque se presentan, a pesar de que se hacen con el corazón y demás, también se presentan. Una perspectiva crítica, por ejemplo, la misma agenda de los ODS, no nos impidió hablar pues críticamente frente a los ODS, que tienen muchos elementos importantes, claro que sí, y ayuda y apoya, pero que tiene que pensarse críticamente a fondo y de una manera, digamos, constructiva, que a veces no se tocan los temas de fondo. Por ejemplo, la discusión frente al modelo de desarrollo no se toca. Por eso, pues, si bien los ODS es una agenda que ha tenido muchos éxitos, llega de una cantidad de agendas fallidas, porque no se plantearon las discusiones de fondo. Sí, que es el modelo de desarrollo, que es el que genera la gran mayoría, si no todos los problemas que tenemos. Viene de la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio, y si empezamos, hacemos un análisis de la agenda internacional, el tema de cambio climático, pues vamos de fracaso en fracaso hasta la extinción del planeta. ¿Sí? La agenda de biodiversidad, ¿en qué vamos? ¿Cierto? Donde cada vez uno pues ve dentro de esas agendas la expresión de los intereses particulares, de los intereses de las corporaciones, no los intereses de los países y de las comunidades, sino es la agenda económica la que se coloca allí. Por eso también este tipo de convenios son fundamentales, porque de aquí
So, hallo. Nadine, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Ich kann ich aber kann den auch anderen... Kannst du den anderen Stream hören? Will highlight the graduate school's outcomes based on the recent evaluations, and afterwards we have some time for discussions. Yeah, but first, can you hear us now? Yes. Okay, perfect. Thank you very much. Now the colleagues from the SDG, the other SDG graduate schools are online. Yeah, I would like to briefly introduce the main pillars of the SDG graduate schools program. So in 2015, no, it's in 2015, the United Nations adopted the 2030 Agenda, comprising 17 Sustainable Development Goals. To support these goals, the idea of the SDG Graduate Schools program was born, and in accordance with the SDG 4 about quality education, the DAD strongly believed and still believes that outward-looking higher education institutions and high-quality education of skilled professionals are key to sustainable development. Hence, with support from the German Ministry for Economic Cooperation and Development, the SDG Graduate Schools program took off the ground in 2015, and since 2016, 7 SDG graduate schools have been implemented, 4 in Africa, 2 in Latin America, and 1 in Asia. With a budget of up to 400 euros per year and per project, the graduate high quality SDG relevant study programs interlinked with individual scholarships in master, PhD, and postdoc level. Y nivel In a postdoctoral. nutshell, these are the parameters of the Estos son los program. parámetros del programa, pero sí, el esquema en realidad ha funcionado después de 10 años de fondeo y de implementación. Entonces miremos más cercanamente lo que ha pasado con las ODS y las contribuciones a los ODS. Sí. La variedad de disciplinas y de temas de las escuelas ha presentado un reto que ha presentado la Agenda 2030. Este diagrama representa todas las escuelas de postdoctorado con sus metas y se visualiza que todos apoyan a los ODCs de educación, de salud, de igualdad en género y de hermandad global. Y después de todo esto,
one SDG graduate school. That means in total 16 out of 17 goals are supported by the program, and only SDG 14, life below water, is missing. This clearly illustrates how transdisciplinary the projects are in nature, how they sharpen the complex interlinkages between the SDGs, and how they create synergies and promote holistic solutions. I think this is a nice overview. So the graduate schools, how do the graduate schools contribute exactly to the goals? As described before, the program's approach is to combine institutional capacity building with individual capacity building, and these figures shown are related to the institutional capacity building. As I said, the SDG graduate schools develop high-quality study programs relevant to the SDGs and the local context. Up to now, considerable 200 study programs have been revised or newly developed since 2016. Likewise, relevant research outcomes are closely connected to the achievement of the SDGs and prove the successful establishment of well-functioning structures at the international partner universities. So deducting from the productive research output, such as publications, the graduate schools provide an excellent academic support. From 2016 to 2025, over 1,400 publications have been issued, and thereof 632 are scientific releases. And out of these publications, remarkable 281 were released by PhD candidates. As this data proves, students and further scientists benefit of the international networks and the cross-pollination of ideas leading to relevant literature. Now moving on to the capacity building of individuals. As said, the program's bottom-up approach allows a need-oriented project design, including the award of scholarships on different levels and different funding periods. Outstanding 490, almost 500 long-term scholarships have been awarded since the graduate schools started. Thereof 203 on master and 290 on PhD level. Overall, over 14,000 participants benefited from a distinguished number of almost 700 training events since 2016. So personally, I would confirm that the scheme has worked out very well. Nonetheless, it is always easy to be convinced of one's own ideas and concepts. So therefore, we appointed external evaluators to conduct 2 analyses last year. And one of the evaluations was on program level, mainly based on the monitoring data we collected during 10 years of the program. And 2 complementary project evaluations focused on the SDG graduate schools. So what was our focus? First, we conducted the evaluations for the accountability to the ministry and also to the public. Second, as a learning organization, we were interested in the improvement of the program's approach, which is closely related to the third reason. We were interested in recommendations for a new call. Along with these objectives, we evaluated the program's goal attainment and the progress of the 2 projects. And furthermore, we were interested in the potential of these 2 graduate schools, or
the graduate schools in general as showcases, as role models for future formats of the DAD. So the evaluation criteria were set according to the OECD's Development Assistance Committee. However, I could dive deeper into the theoretical approach and methods of the evaluations. However, I would like to invite everyone to the DAD's homepage for further details. For now, I would like to dive deeper into the evaluations results. The overall program, as well as the individual projects and graduate schools, were evaluated highly positive. The SDG graduate schools are of high relevance to national and international agendas, to the participating universities and target groups from early career to senior researchers. But yeah, what does that mean in practice? We have invited representatives of 3 graduate schools who unfortunately weren't able to participate in person today to meet us virtually. By the way of example, they will provide some insights on how to become highly relevant in practice. And yeah, therefore, I would like to first welcome the members of the SDG Graduate School Yavinapa, Professor Bruno Lenta and Jaku, Professor Norbert Seewald, and Marcel Frese. Yeah. The floor is yours. Okay. Hello, everybody. Good morning to you. Good afternoon from our side. Can you hear me? ¿Por qué no nos vemos en pantalla? Can you hear me? So it seems that we have some difficulties. They are online already. You can hear us, although we cannot see them yet. But yeah. So the graduate school Yavinapa is situated in Cameroon and is practicing research in the area of natural pharmacies. So I can see my picture, and Professor Bruno Lenta is also with us. Can you hear me? Yeah, I'm hearing. Okay, thank you very much. So it is a real pleasure that we can be with you online, and we just would like to introduce you a little bit about Yavinapa. As it was mentioned, Can you see the presentation now? Yes, perfect. I just put the sound here. Let us see if we can hear you. Can you say something? So can you hear me now? Is it possible? 1, 2, 3, cannot test? hear you. Just a little. Nope. Just a moment. No los escuchamos. Microphone, is it better now? No. Bruno, can you say something? We can hear you online, but I think it must be a problem. So until we have solved some technical problems, maybe I go on with the findings or the key findings of the evaluation.
So yeah, the evaluators confirmed the successful achievement of the key objectives, and they also found that the program shows strong efficiency with a well-balanced ratio between resources used and results achieved. With regard to the criteria of complementarity and coherence, there are good approaches implemented. The evaluators found good approaches implemented. However, they also assessed potential for some increase. We would have another practice example now. They're speaking, but we're not hearing them here inside the auditorium. Oh, okay. There is the sound problem, but we're trying to solve it. Que presente para que se pueda escuchar. Ya los escuchamos, ¿cierto? No, acá no los escuchamos solo allá adentro. Here you couldn't hear them, right? No. We couldn't hear them here in the auditorium. I'm sorry, we cannot hear you inside the auditorium. That's why we're trying to solve here. Okay. Can you please say something to see if it's solved? Okay, test 1, 2, 3. Can you hear me? Not yet. Not yet. Is it possible to have that presentation? We're trying. So we have 3 SDG credits. They are online, however, we can't hear them. They can go up, hear them, unfortunately. As I said, we have the colleagues from Cameroon online. It's natural pharmacy products. Then we have the Wittstock Unilag Urban Lab with partners from the TU Berlin, South Africa, Wits University in South Africa, and the University of Lagos in Nigeria. So they are working in the area of urban management. And as a third graduate school, we welcome, hopefully, the graduate school Performing Sustainability, Cultures and Development in West Africa. This is a collaboration between Nigeria, Ghana, and the University of Hildesheim in Germany. They're trying to solve the audio issue. I'm so sorry about it. Yeah. So let's go on with the presentation. Okay. Here? Before? Yeah. Okay. Thanks. I'm so sorry. So I'm sorry for the interruption. We were really intending to have the colleagues from our missing SDG graduate schools virtually here, but it seems that we have some technical problems. So I will go on with my presentation. As I said, the graduate schools are of high relevance to national and international agendas and to target groups, as well as international
the international universities as well as the researchers and scientists. Okay, well, so here I cannot say too much to Yabinapa. I will skip these slides. So for the key findings, yeah, as I said, the evaluators confirmed the successful achievement of the key objectives after 10 years. They also found that the program shows strong efficiency with this well-balanced ratio between resources used and results achieved, and analyzing the complementarity and coherence in terms of the collaboration of the graduate schools with politics and the economy. The evaluators assessed potential for increase. However, there are really good approaches implemented. For example, by the Wittstoff Unilag Urban Lab related to the integration of the economy. Another aspect of the criteria of complementarity and coherence the evaluators highlighted were the positive effects of strong South-South cooperation. So these were, South-South cooperation. We had invited the colleagues of the SDG Graduate School Performing Sustainability to share their experiences. However, so the equipment doesn't work, unfortunately, so I go on. And skipping these slides. I will now come to the vital criteria of sustainability of the graduate schools. Here, the evaluators detected the creation of key conditions for sustained effectiveness. There have been implemented sound structures at the partner universities, and especially the SDG Graduate Schools Alliance was valued as an innovative step towards sustainability. The evaluators were impressed by the Alliance potential to build synergies, to increase the impact of the SDG graduate schools and foster the collaboration with stakeholders from economy, politics, and civil society. So therefore, let me briefly introduce you to this distinguished alliance. The SDG Graduate Schools Alliance was established in 2020 as an initiative of all SDG graduate schools to support inter- and transdisciplinary cooperation. Objectives are joint capacity building, high quality education and knowledge transfer, network expansion, sustainability including alumni work, and to broaden the visibility of the SDG graduate schools and their objectives. Several measures were envisaged to attain these goals. I would like to highlight two of them today. First, the joint midterm conference, Digitalization in Higher Education and Research in International Cooperation for Sustainability. It took place in Bonn in 2023, and it displayed the paramount importance of think tanks such as the SDGs Alliance for Future Innovations. The conference provided highly relevant discussions on how to tap into the full potential of digital means in international education and research to promote the SDGs. And second activity I want to highlight is the joint volume offering valuable insights into the implementation and management of transnational academic partnerships, which is also edited by the SDGs Alliance. So we will later learn more about this volume of accumulated expertise
of 10 years SDG graduate schools by the editors themselves. And so I'm coming to the end of my presentation. I would like to conclude my presentation before opening the discussion. Yeah, what did we learn of the evaluations? So I think the success of the SDG graduate schools program is evident. That's for sure. University cooperation plays a decisive role in advancing the sustainability agenda, and innovative solutions to critical challenges depend on joint knowledge creation, on transdisciplinary approaches, and also an intercultural mindset. Furthermore, the development of university structures and the education of top talents are most effective when pursued hand in hand within an integrated, need-oriented approach. So I think these are the core findings of our evaluations of our monitoring data as shown, and of the experience of 10 years SDG graduate schools. And in this respect, to all partners of the graduate school over the last decade, because without you, this success wouldn't have been possible. I'm sorry to say, but of course, there's always room for improvement. And so the evaluators identified some recommendations, and deducted from these recommendations here several questions we might discuss later on in this session, or maybe also during the day. So this will be how could collaboration with external stakeholders, especially in economy and politics, be fostered? And how could we overcome hurdles in administration and increase ownership of the projects? And finally, how could we exploit potentials to foster networking, joint knowledge creation, and secure financial sustainability? So are there any recommendations for the SDG graduate school or the members of the SDG graduate schools alliance? So with these concluding input, I would like to thank you for the attention and open the floor for comments and requests. Buen día, bienvenidos de nuevo. Los invitamos a tomar asiento para hacer un nuevo intento de nuestro panel con los colegas de las escuelas de desarrollo sostenible que nos están acompañando online. Esperamos que todo funcione bien en este retorno al panel con las escuelas. Nuevamente recordarles que no podemos ingresar alimentos y bebidas. Y bueno, pues nada, intentaremos nuevamente continuar. Gracias. C'est pas moi qui me... Non, c'est toi qui me réponds. Ce sont eux qui font tout là. Je n'ai plus rien. Je pense que c'est... Tu peux, je laisse tout, pardon. Ce sont eux qui mettent. No lo puedo hacer más grande.
Hello? Hello? Yeah. Hello, Dorothy. Yeah, hello? Can you hear Hello, me? hello. Yeah, can hear I can hear you. I can hear you. I don't know who is talking. Bruno. Oh, hello, Bruno. Nice to Hello, hear Dorothy. you. To see you and Nice to hear you you. too. Yeah, Great good. to welcome Yeah. you. Great. Yeah, thank you. Okay. Nice to hear. Mhm. Okay. Then thank you to all technicians and organizers that we now can welcome the 3 graduate schools who couldn't participate today here in person, but yeah, we are really happy to welcome you now virtually. And okay, let's start. And yeah, we were at the aspect of higher relevance, and Yabinapa, the colleagues from Yabinapa will now give us an insight how they contributed to the national and international agendas, and how the participating universities and also the students and scientists, researchers, how they experienced to be part in the SDG Graduate School Yabinapa. And so we have here the Yabinapa team, Professor Bruno Lentan-Jaku from Cameroon, then Professor Norbert Seewald from the University of Bielefeld, and I don't know if Marcel also is online. Yes, so please, the floor is yours, and warm welcome. Okay, thank you very much, Dorothy, for giving me the floor. Good afternoon or good evening to everyone, depending on their location. Yabinapa is a collaborative project between University of Yaoundé 1 and University of Bielefeld in Germany. And the objective of Yabinapa is to train PhD students and researchers using the network of collaboration that we have established and the facilities that we have at the graduate school. We have also trained traditional healers, and Yabinapa will promote transactional research also. So Yabinapa supports SDG by aligning with several sustainable development goals. Why? Yabinapa, because we have a lot of problems with microbial and parasitic diseases in Cameroon, and we try to strengthen the capacity of researchers and traditional healers in the valorization of medicinal plants in Cameroon. So Yabinapa is a truly unique and forward-thinking program, standing out for its strong scientific output, its long commitment to SDG through phytomedicine research, and also it is a structurally innovative program with an innovative curriculum and research model on medicinal plant, with also important academic and social impact. So the program has installed quality research platform for chemical and biological analysis, and has outstanding achievements like the number of plants investigated, about 200 plants investigated, more than 600 compound isolated, more than 60 publications, high number of PhD theses, high number of mobilities, and also the number of people involved in the network at Yabinapa.
Yabinapa, please, the next slide, please, because the previous slide, please. This is not the first slide of our presentation. I can change it from here. Yeah. So, as I was saying, we have received a lot of researchers from different countries in Cameroon, and some others traveled to Germany for research stay, and they have already defended their thesis. And also, Yabinapa have trained a lot of traditional healers in Cameroon and organized a lot of workshops. So more than 100 traditional healers have been trained, and we have improved our skill on how to formulate and to control the quality of phytomedicine. And the level of university, Yabinapa have, the paradigm shift of Yabinapa have improved the quality of training and also change the quality of the structuration of research. So Yabinapa is a model initiative that connect academic research and social needs and build the next generation of African scientific leaders. Next, please. Next, please. So, Yabinapa play a strategic role. No, this is not the, okay. This is the second slide or the, this is the last slide. They comes to. Okay, Yabinapa plays a strategic role in supporting both Cameroon traditional, national priority and international agenda by promoting the sustainable integration of phytomedicine in healthcare, the conservation of medicinal plant species, and the training of local experts in the domain of medicinal plant study and phytodrugs development. So it works enhance quality education, community health, and overall quality of life through ecosystem protection, knowledge conservation, valorization of traditional knowledge, and inclusive development. So in Cameroon, Yabinapa have contributed to the conservation of the biodiversity, to the improvement of the quality of life of the population. Yabinapa aligns with the SDG goals, and also with one of the main strategy of the WHO to integrate traditional medicine in the treatment of many diseases. Also, at Yabinapa, we were able to sign a lot of Nagoya permit because now when you collect a plant, if you valorize it, then you will share the benefit with local population. So we try at the level of Yabinapa to respect this, and this is very important for Cameroon. For this, see, no, this is not the slide, so they change it. Please. This is not the, yeah, okay. Also, yeah, please, it's okay. Yabinapa also help to improve the, the previous slide, I've not finished. Okay. To improve the quality of education by proposing a specific curriculum for the training of the student, and also by establishing a network of experts in the domain of drug development from plants. Next, please. Next, please. Okay, now, for the investigators and researchers, Yabinapa is really a unique and forward-thinking, as I said previously. For them, Yabinapa is an academic excellence because it fully supports high-impact research and training. It's a global exposure because it helps them to integrate international scientific network. Yabinapa facilitates hand-on use of modern equipment and techniques, and many researchers working at Yabinapa have published a lot of papers. They did a lot of presentations, and also
alumni from Yabinapa are now working in different countries, some in Africa, some out of Africa, and are really doing well. And also, Yabinapa has established a specific platform where many researchers in Cameroon and in the sub-region now can do high-quality research. Always says that for the sustainability of Yabinapa, we have established a strong network. We are now a reference center for natural product research in Cameroon. We count on the support of our alumni. We relied on some joint projects that we have already submitted. Some of them have been accepted, and also we have signed the MOU avec the MOU with our partners, and also we count on the support of the administration of our universities. So we can conclude by saying that Yabinapa is a model of science for development and cooperation. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Professor Bruno, for your presentation of the Yabinapa program, project, SDG Credit School. And yeah, now we will come back to the criteria of complementarity, coherence. Of course, the collaboration with the economy, with civil society, let's say, administration, and also the public is a vital aspect of the SDG Credit Schools program. And we also have some examples with this regard. And so I would like to welcome Dr. Nadine Appelhans from the Witztop Unilag Urban Lab to present us their approach, how to get in contact with the economy, with the politics, with administration, and how to integrate respective stakeholders into the SDG Graduate School of the Witztop Unilag Urban Lab. I understood that Esther isn't with us here anymore, so yeah. So please, Nadine, the floor is yours. Thanks. Great. Thank you, Dorothee, and thank you very much for hosting us online. So we do get to participate at least a bit in this event. Yes, I'm Dr. Nadine Appelhans. I'm the scientific coordinator of the WITS TUB Unilag Urban Lab. We are based at TU Berlin, and we collaborate with the University of the Witwatersrand in Johannesburg and the University of Lagos in Nigeria. And yes, as Dorothee just said, I was supposed to share this presentation with our postdoc, Esther Tonte from Unilag, but unfortunately she had to go. She couldn't wait any longer. So I will try not only give you the overview of like how we tackled that in our project, but also report a bit from the summer school where that was also put into practice that we held in Lagos in May this year. As mentioned, we have a focus on urban management. So we are setting up 2 master's programs in Johannesburg and Lagos in the field of urban management. And we have a cohort of doctoral students in that field in both locations also. So from this perspective, interacting with the economy is maybe not what other professions will see it to be. It's not about marketing a product or patents or anything like that. From our perspective, collaborating with practice means collaborating either with design practice, so that is practitioners from urban design, architects,
social studies, those kind of professions. But it also means collaborating with decision makers, which are mainly in administration and in politics, or even NGOs driving policies, or people that have designated themselves to a specific cause, which would then be activists. So in the Urban Lab, and I would say generally in the field of urban development, these links to practice are very highly regarded. So usually, if you work in academia, you don't only write papers and talk to the scientific audience, but usually, you will be considered more reputable if you also have practice projects to show for yourself, and where you can prove that the work that you have been doing and the strategies that you are devising actually work in practice. So with our team, that is basically integrated into the people that run the Urban Lab already. So we have these engagements on the individual level. And just to give you a few examples, our PI on the side of the University of the Witwatersrand, which is Professor Farnassi Longoniana, he is currently also on the council of SACPlan. SACPlan is the professional board of planners in South Africa, which means that he heads this national organization of planning practitioners, which means that he has not only very good contacts into the field, but it also means that he's shaping the profession outside of the university. Another example is by our PI from the University of Lagos, Professor Talbot Lawrenson. She is engaged in policy advice, for example, in a project where she is giving advice to the governor of Lagos on questions of urban development. Also at TU Berlin, our own PI, Philip Misewitz, is actually working on two projects at the moment. The one is not two projects, but on two posts. The one is his professorship at TU Berlin, but he is also the CEO of an initiative called Bauhaus Erde, which actually deals with the decarbonization of the building sector. Because as you might know, the building sector is the sector, or the economic sector, with the second highest CO2 emissions overall. So reducing CO2 in the building sector, namely by cutting out concrete, is like a big field of engagement, and where like research and practice align. So beyond that individual level, we also try to keep in touch with organizations. Specifically in Africa, we have the Association of African Planning Schools, which is an association where the teaching facilities organize themselves, and they have a network of not only people in universities, but also alumni that they address. And collaborating with them has meant that for our webinars and other formats that we have been running, also the conference, they have been spreading our calls through their newsletter, and that has given us quite a wide reach, and a reach not only within the planning schools, but also to those that have already completed their studies and are in their networks as alumni. Of course, our own alumni network is something that we draw on. So for our conference that we held last year in October in Johannesburg, which was one of our big project milestones, we invited quite a few of them to come and join. We have alumni that now have positions in governance of either government or administration, national administration. We also have alumni that have positions with UN Habitat,
and we have quite a number of alumni that are in design practice. So inviting them to the conference also gave the opportunity to have discussions around, first of all, how certain research content will translate into practice, but also it gave an insight to our own students on what kind of fields and professions there will be for them once they have completed their degrees. Yes, another level on which we try to incorporate civil society policy and the economy is that we decided not only to visit academic conferences, we encouraged academic conferences very much for our PhD students in order for them to put their work out there, get academic feedback, and like increase the rigor of their results. But for the project itself and for the book that we published within our project, we decided to also visit the World Urban Forum. And the World Urban Forum is not an academic conference, it's more of a coming together of policy, administration, and NGOs. It is hosted by UN Habitat every 2 years in changing locations. In the second year of this phase, it was in Katowice in Poland, and last year it was in Cairo in Egypt. So what we did was that we took this book, we pitched you have to basically try for a session there, and we pitched our book launch and it was accepted. So we took our book there and we had it discussed on a forum where we then invited the special advisor to the governor of Lagos to discuss our book there on stage, with the aim of actually relaying our content also to the people that will actually make the decisions in the end. Then we have another level on which we tried to incorporate policy and practice, and that is in teaching. So as I mentioned, we have the master's programs and we have the PhD programs. In both, we teach real life setups. So basically the training will be done on real sites, interviewing real actors with real problems. And the teaching thereby interlinks not only academic knowledge, but also the people's experience. That way, certain connections are set up, and it's encouraged for the students to keep that up in their thesis. So when they write their thesis, they will also consider these actors' positions and form collaborations within that. That doesn't come without problems. Specifically, Johannesburg has very strict ethics procedures. So before going into the field and doing all these things and collaborating with stakeholders and civil society, there are very meticulous kind of spreadsheets that have to be filled in, detailing what will be done, who will be asked what, how vulnerable are those groups, will there be compensation, how will the data be used, how will it be stored. Yes, but nevertheless, we tried to encourage that. And yes, unfortunately, as I said, Esther is not here to give you some insights how that was actually then done in the summer school that we had in Lagos. But just to give a brief account, we held the summer school as one of a number of summer schools that we held, and as the last real project event that we will be having earlier this year in May in Lagos. And what we did there was that we teamed up with activists to conduct real life studios. So as I said before, the teaching is always on real life setups. And also for the summer school, we did that. So we had students from South Africa coming with us to Lagos. So they were then mixed teams of Nigerian and South African students. And they went into informal neighborhoods, and we had community activists that then led the design
tasks that the students were given. It was like just very small tasks that could be done in one week, but they got a real sense of what the context is like to work in. Yeah, and I will leave you with that. Thank you very much. And yeah, I'm open to any questions. Yeah, I sorry, I didn't mention or open the floor for question and comments. I don't know if there are any now related to the presentation of Nadine, or maybe also Professor Bruno. So, any comments or questions right now? So, doesn't seem so. So, I would like to go on. Thank you, Nadine, for these valuable insights into the urban lab. I think, of course, every discipline has different options and opportunities to liaise with the economy or civil society or policy. However, I think the example shows that it's a vital aspect to connect with these stakeholders. And yeah, thank you for the examples and the inspiration, maybe your input had. Talking about also about coordination or coherence of the graduate schools. The evaluators not only found the connection or the collaboration with these stakeholders, external to the academia, very important, but also they found that another vital aspect or a vital advantage for success of the graduate schools might be the collaboration between the partners, between the university partners, and especially the partners in the Global South, or the relation between the South-South collaboration within the SDG graduate schools. The evaluators deemed this as very important, or it might be an advantage as well. So I would like to invite the representatives of the SDG graduate schools performing sustainability to give us an insight of their successful North-South collaboration as they have this triangular collaboration at the very beginning of. Okay, so professors, I invite the professors Abu Abatijani, Raimund Vogels, and Eric Cierre, to present now their insight. Thank you. May I start, dear colleagues? A very warm welcome to all of those whom we don't see. I'm sure there seem to be a lot of people in that room, and it's almost the evening here, and you are sort of pretty early this morning. I guess you have been up early so that we have the possibility to contribute, to be with you in these morning hours. So thank you for getting up early. It's a pleasure to join you in this event, in this final, somehow closing of our 10 years SDG graduate school. Dorothee asked us to give us a little bit insights in these South-South, North-South cooperations, the advantages and the disadvantages.
I would suggest, because we didn't really rehearse that, the three of us, that I first give a rough idea on why we designed our project like that. And then I would like to ask Abba and Eric afterwards to speak about the impact of this structure with regard to their respective universities. If we could have the second slide now. Doesn't matter. Basically, to what the second slide sort of gives you a rough idea what we are working about for the last 10 years. The starting point of our graduate school was the fact that we considered the SDGs have a main have that the cultural knowledge, cultural forms of expressions play a crucial role in the implementation of the SDGs. By the way, not just in West Africa, but in all over the world. So we regard the cultural aspect as rather neglected, or the forms of how cultural forms of expressions can help to implement the SDGs and create a kind of cultural knowledge which keeps the maintenance and the sustainability of the SDG as a cultural practice lively in the society. We designed our graduate school is strictly transdisciplinary. So we start, although two of us are coming from the field of musicology, Abba Isa Tijani is from the field of museum studies, but we opened our graduate school very much to all the different kind of cultural study programs which are in the respective universities. It starts from music and dance, it continues with conflict studies, and it ends up in gender studies. So the dimension of our PhD students, we had more than 36 PhD students over the last years. So the compass is quite wide, and the reason for that was mainly to make our program suitable for the respective partner universities. With it comes a broadened understanding of methodology of research. So we strengthened very much the qualitative aspect of research, and at the same time we designed our research programs on the needs of communities, which are very special in Maiduguri and very special in Cape Coast, and Abba and Eric will report about that. The South aspect was in a way a leading theme in our research, partly because we felt it helped to steer this project through the water, through the ethical issues of a situation where the money comes from the north and the south is somehow in the receiving position. By designing it in a way that we had two strong partners from the south, was very much the attempt to counterpoint this sort of dominant situation. And after 10 years of collaboration, I think we can see that we achieved a level of mutual understanding where the question, where comes the money and who is the receiving side, didn't play at the end of the day a major role anymore. We all understood as completely independent of where we are sort of situated with our universities, as a team which tried to look for best results. This sounds maybe over positive, but I think we did achieve it, specifically because we had a governing structure in our graduate school which gave, with steering committees, a very strong voice of the South, and many of the decisions were taken mutually, and some of the decisions were taken with a sort of a South-South strength, where the partner in the North said, okay, if that is the way you want it, we follow that. I would now like to ask, maybe we start with Abba,
of the impact of the graduate school in Maiduguri, where the situation at the university and the situation in Borno State in northeast Nigeria is very particular. And that explained as well why our focus SDG was SDG 16 on peace and conflict studies. And Maiduguri was almost the perfect partner to work together to strengthen their aspect of cultural understanding, cultural forms of expression in the solution of conflict situations and in the aftermath of conflict. Maybe, Abba, I'd like to hand over to you. Thank you very much, Ramo. And you're all welcome once again. And thank you for giving us the opportunity to share our experiences and our project of the SDG Graduate School Performing Sustainability. If I just give you a quick, brief background of from the part of Nigeria here in Maiduguri. Maiduguri has been experiencing, insurgency over the years as a result of the Boko Haram, presence in northeastern Nigeria. And the University of Maiduguri, based in the northeast of Nigeria, in the capital of Maiduguri, is one of the pioneer university in the region and has been playing very strong role in education and enlightenment in the region. And as a result of the insurgency, because the whole ideology of the insurgents is that, education is prohibited, and therefore they target educational institutions. And Maiduguri happened to be one of those universities, but we stood our ground over the years. And so the coming of this project was really timely, and hence it enabled us to establish a new center at the University of Maiduguri to host this project, and also to see how we can, because what happened was there were a lot of our university academics that started, leaving the Northeast region, particularly the University of Maiduguri. And we thought that the SDG program is an opportunity for us to attract our young generations in the region that live in the region to train them, and that they will be able to continue with the academic programs in the university. So that was really a great opportunity for us, and that is why we have both the PhD program and MA program at the center. And our students largely came also from the academics within the university and also from outside of Maiduguri and the Northeast region. But also we also have students from neighboring countries, actually, like Niger and Cameroon, and just recently as far as Uganda as well. So we kind of bring in a kind of interdisciplinary approach from the areas of peace studies and from areas of culture and calamity, in areas of also performing theaters and performing arts. And the key aspect of these studies focus mainly on the local areas problem solving. So we have students that actually their thesis focused on aspect of conflict resolution and also on farmer-herder clashes, which is a very prominent thing in the Northeast, and some other areas of conflict, and that where theater, for example, is used to address peace and conflict and promote peace and conflict. And we also interacted with the communities where we come, communities were involved and engaged
in staging performances that address local issues as well. And we also we have collaboration with the NGOs, the civil society, and of course the state, Maiduguri, because of the insurgency. There's a very strong presence of NGOs, and so we were able to collaborate with many of them in addressing a lot of issues of conflict and peace building here in the state. So we are very happy that we have graduates today that are also teaching within the university and also teaching our programs at the center and also in other universities in Nigeria. I just want to give an example of one of our pioneer alumnus who actually was appointed by the Benue State government to head the Bureau for Culture and Tourism. So because of his vast experience and training that we gave, that actually qualified him for that. And we have so many of our other students that are doing, participating in state government, programs that promote our culture and conflict resolution. And of course, we have at hand now one of NGOs that we are going to partner just next month now on 3 aspects that are key to the goals of project. One is we call it the Maiduguri Next Generation Teachers Boot Camp, and this is to actually train 100 teachers. Okay. The skills them to. Sorry, my internet was just interrupted. I hope it's coming on. And then we also going to have what we call the youth climate justice. Also, it's also to target 100 youth. Also, and also another one is on cultural rights and impeding girls' education. So these are programs that we have lined up for next month that we want to collaborate with one NGO that will impact on our activities here. I also want to, as a way of information, just to see how our activities are being recognized internationally. The United Nations academic impact has identified our center and our activities as in line with the activity of the SDG programs, and therefore we are being admitted into the United Nations academic impact, which is a very important achievement for us. And we are going to keep them informed of our activities that promote the SDG goals. And in terms of also the South-South cooperation, we also have workshops as part of our project. We have twice in a year, one in Maiduguri in Nigeria and one in Cape Coast, Ghana, and that gave us the opportunity to interact with our colleagues from the different countries, but also to share our experiences, and the students also interacting with their other colleagues, so that they share their experiences, and that promotes this collaboration between the South. I don't want to take much time because I think we don't have much time, but of course we will address some other things during the question and answer sessions. Over to you, Eric, please. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Raymond and Abba. Hello, everybody. It's great to be here.
just not to repeat some of the things which are overlapping because we've been working closely over the past 10 years. I'll just speak to some of the highlights from Cape Coast and Ghana specifically. So Raymond did mention the number of scholarship holders we have trained, PhD specifically for the University of Cape Coast, up to 18 of them over the past 9 years, 10 years now. I'm happy to say that, well, 10 of them have been female, and then the remaining males, 13 of them have actually taken up academic positions in Cape Coast here at the University of Cape Coast in various departments, and the rest are in other universities in Ghana, working and leading research and collaboration in those universities. Although our background, like Raymond said, is the Department of Music and Dance that champions this whole thing. Our scholarship holders have actually come from many different departments within the university, and so the presence of the SDG Graduate School has really been felt. We are talking about departments of music and dance, geography and regional planning, sociology, school for development studies, theater and film, peace studies, English language, African studies, classes and philosophy. So as he said, a lot of different approaches, different departments who have been involved and who are scholarship holders over the period. I think one of the key things that was developed as part of the SDG Graduate School, which the whole university has adopted now, is our writing workshops. So we started as part of helping graduates as scholarship holders to advance in their writing. And that has become something that the entire university has adopted and has been taking it up over the past 4 years now. Our School for Graduate Studies has taken it up. And so even beyond the lifeline of the SDG Graduate School, that is one of the key highlights, making it a university-wide event. One of the alumni who is not in academia actually was appointed the Deputy Director of our National Commission on Culture in the country. That speaks to the impact of the project within and the recognition that it has garnered over the past years. I think that a key thing was also through the project, the residency of a Southern scholar, mostly based in the global north, who has the university has been hosting as part of it, as part of the project. And through that kind of collaboration and researcher network, we have continued to have co-developed curriculum together. We have a pool of scholars who, over the years that we have used, who serve as assessors for our graduate students who participate in our regular online seminars and who help to shape and train our students. And that goes along with all the resources that the university has been empowered with and taking on. South, I know the University of Cape Coast and the University of Maiduguri has been organizing annual conferences, which we have participated in, and also contributing to co-edited books and scholarly materials. One of the highlights I particularly want to mention is that there is a follow-up or another sort of project on reclaiming colonial legacies, actually funded by the DAAD with the University of Zeppelin. And a number of our scholarship holders from both Ghana and Nigeria are actually also recipients on that and are contributing to shaping the discussions significantly. So if I just have to sum up, there's a number of things, but the main themes are bordering on international exposure, a mindset change through this project, the collaboration and the resources and the networks that help to shape and the perspectives of not just our scholarship holders, but the university and the nation at large. So I'll hand over back to you, Raymond, and we can take up more questions during the Q&A. Thank you.
Thank you, Eric and Abba. I think I don't want to extend it over too much. I think as well it's time for question and answers if there are any. Thank you very much. Any comments, Clément? Yeah, thank you, professors, for this very interesting presentation of a project that addresses two processes that are, I think, key for the contemporary academia, which are transdisciplinarity and South-South-North cooperation. And my question has to do with transdisciplinarity. Can you give us maybe some examples, some concrete example of performances that truly addresses at the same time social and academic problematics? Because I think it would be very interesting to know some of the concrete projects. Maybe I start, Abba, and Eric, I think you find it easy to continue. I think one main aspect in our transdisciplinary approaches is that we use forms of cultural expressions as a methodology in obtaining research data. So we overcome sort of beyond the classic ethnographic model of participant observation or observing participation and interview. We use specifically cultural forms of expression. So theater, music, creative arts, as a means to get data, to get deeper in the understanding of the people, and to from there on start our research and analyzing the data and presenting PhDs. So artistic expressions is somehow a main model for data analysis or data gathering, and from there on to start the research work through different ways than the classical interview and other forms. And Abba and Eric, I'm sure you have loads. We have loads of examples where this lead to new forms of interaction with the communities we work in, and with new insights, and of course effects like strengthening the communities, giving them a voice, making them aware of their strengths and their possibility to be heard and to be part of becoming part of an academic and maybe partly national discourse. Abba and Eric, maybe you. Raymond, yes, if I okay, Abba, please go. Okay, I know you are the theater artist, performance expert, but you round it up. But I think one of the key things that we really felt that has worked very well for us in this multidisciplinary approach is also looking at the community as being part of our engagement, and making them to participate. For example, the students that have their thesis on issues of peace and conflict resolution, as a performing artist, they engage with the communities and involve the communities in key roles in trying to get an understanding of a way of solving their conflicts through performance. These are one of the things that we realized that the students really use and achieved so much in areas of conflict resolution. And of course, where also there are conflicts with farmers and herders, the researcher also engage with these different communities and broker ways of engaging these two communities in solving their problems. And this approach really worked. And also in terms of other aspects of our areas, in areas of, for example, we have the IDPs, where, of course, a lot of the communities in Borno
are being displaced as a result of the insurgency. So working with the IDP camps also enable the communities to reenact their cultural practices that are, no longer, being practiced within the IDP camps, and that give the, the internally displaced persons to have the opportunity to, recall their cultural practices and work with the researchers to engage in, recording and, documenting their cultural practices that they have, that they no longer, had the opportunity to practice because of the displacement. And there are also situations where, for example, one of the things we notice in this, girl-child genital mutilation, also that, some of the communities used to practice in their localities. Now, in the displacement, there's the opportunity to educate them in one place, and that has promoted, understanding and, enabling this kind of practice to be identified as, having health issues and so on. So there are a lot of practices that really help in this multidisciplinary approach as well. Sorry, I think Eric have taken much time, so maybe you. So. Thanks a lot, Abba. Just to summarize, I think that judging from the diversity of and backgrounds of our students, there are obviously a number of topics, but what really unites us is the use of art-based approaches, as Raymond said, not art as just a product, but as actually a way of interrogating the central theme and topic of cultural sustainability. And some of the methods that we have really used in terms of art-based approaches are things like using photo voices, video for development, theater for development, and basically those that fall under the broader scheme of this transgressive action research, as you put it, one that sort of continually blur the lines of the researcher and the researched, and which is what really gets us closer to the communities that we work in. In all our co-created biannual workshops, there is a very intentional effort to bring the teams together and to bring the students together to create some kind of a production or a musical or a drama that brings the teams from their various researches, but that sort of use these art-based approaches to pull it together, either in creative dance, painting, or music. So these are the various ways that, in very concrete terms, we have addressed these issues. Thank you very much. Okay, thank you very much for answering the question and also for all the presentations and valuable insights you gave us. And yeah, so I think we are a little running out of time, so I think we will close this session now. And yeah, thanks again to all the presenters, to the representatives of the graduate schools here virtual present. And yeah, thank you for your patience, to the representatives online as well, to the audience. And yeah, let's go on with the agenda. Thank you. Bueno, damos las gracias a Dorothy por la coordinación de este panel y a todos los panelistas por sus intervenciones. Y en este momento, por temas del tiempo, entonces vamos a pasar directamente al panel Paz Ambiental, sobre paz ambiental, organizado por el equipo del Programa de Apoyo a la Formación Doctoral y en particular por la profesora Carmenza Castiblanco Rosso y el investigador Clemo Ru. Solo los invito a pasar acá al frente. Este panel, bueno, primero los voy a presentar a los invitados.
La profesora Carmenza es profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia, del Instituto de Estudios Ambientales, doctora en Estudios Ambientales y Rurales y magíster en Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. En este momento, la profesora es directora del Programa de Apoyo a la Formación Doctoral del IDEA. Clemó es investigador senior del CEF, del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Bonn, profesor adjunto de Estudios Culturales en la Universidad Nacional de Colombia y profesor en la Escuela de Periodismo de Lille, en Francia. Es doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Nacional de Colombia. Para iniciar, entonces, les quiero comentar un poco sobre la metodología del panel. Realmente este fue pensado como un debate sobre paz ambiental, donde intentaremos junto con ustedes, con todo el público, responder a la pregunta si la paz ambiental es un concepto realmente operativo para salir del conflicto colombiano. Y para esto, cada uno de los panelistas hará una breve presentación asumiendo un rol argumentativo. Es decir, presentarán argumentos a favor y en contra de utilizar este como un concepto operativo precisamente para el conflicto colombiano. Por supuesto, es simplemente una actividad argumentativa y no necesariamente coincide con las opiniones personales de los panelistas. Para iniciar, les recuerdo una definición, digamos, la más aceptada, presentada en el último libro del Instituto Capaz y del Instituto Humboldt sobre paz ambiental, donde dice que es el conjunto de acciones a través de las cuales la gestión ambiental y la transformación positiva de los conflictos se integran en el diseño e implementación de las estrategias de construcción de paz, considerando contextos territoriales e históricos particulares. En este sentido, les cedo la palabra a la profesora Carmenza Castiblanco, quien expondrá los argumentos centrales basados en conceptos de diferentes autores a favor de la implementación del concepto de paz ambiental en el proceso de paz colombiano. Estas presentaciones serán breves y posteriormente abriremos la palabra al público para que reflexionen y nos den sus comentarios alrededor de unas preguntas que vamos a poner en pantalla. Funciona bien, sí. Bueno, muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña hoy. Bueno, nosotros teníamos pensado un debate y hasta un quiz al final de esta sesión, pero dado ya el tiempo y el cansancio, vamos a ir rápidamente a comentarles algunas ideas. Como lo organizamos con Clemen, era que tratábamos de traer como algunos conceptos básicos sobre la dimensión ambiental de la paz que yo presentaría y luego Clemen va a contarles por qué en la práctica y operativamente ha sido tan difícil aterrizar estos conceptos. Bueno, comenzaría diciéndoles que pese a la importancia que tiene la dimensión ambiental para comprender, entender y gestionar los conflictos y especialmente los conflictos armados y la violencia en Colombia, las relaciones entre guerra y ambiente y paz y ambiente no han sido muy estudiadas paradójicamente y tampoco muy documentadas, por lo menos en Colombia, ¿no? De hecho, por ejemplo, con la firma del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno nacional en el 2016, no, en el acuerdo nunca existió un capítulo dedicado a estudiar este tema del ambiente, ¿no? Nunca explícitamente. O sea, el tema del ambiente aparecía así tangencialmente en el punto 1 del acuerdo, relacionado con la reforma rural integral, y en el punto 4 sobre sustitución de cultivos ilícitos, pero no había un capítulo donde, por ejemplo, se analizara pues el problema de las zonas de reserva forestal, la vulnerabilidad ecológica de los municipios donde se desarrollaba el conflicto, los elevados niveles de deforestación, la contaminación, esos temas, digamos, que no fueron así explícitamente tratados en el acuerdo. Entonces, ¿cuáles eran como los retos principales que, por lo menos en el caso colombiano, se enfrentaban a la hora de conciliar
digamos, la paz y el ambiente. Pues lo primero era como conciliar las diferentes miradas de los diferentes actores implicados sobre lo que deberían ser los territorios y tratar de preservar esa aspiración de que la mirada de todos, de que esos mundos que todos querían podrían ser posibles. O sea, eso de por sí ya era como un gran reto. Otro era como reconocer el valor superior que tenía la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de las áreas afectadas por el conflicto y darle esa prioridad en los procesos de ordenamiento territorial y de planificación del territorio, especialmente en estas regiones donde se vivió pues, la guerra en Colombia. Y otro problema difícil era conciliar los diferentes enfoques sobre el desarrollo, sobre el progreso, las nociones de naturaleza, de lo que es la conservación, de lo que es el bienestar, y que esa concertación se pudiera dar en espacios reales de participación y de construcción colectiva, ¿no? Eso era difícil, ¿no? Y uno muy importante era lograr que las instituciones del gobierno hicieran presencia rápida y oportuna en las regiones donde se desarrolló el conflicto armado en Colombia. Se requería con urgencia que el gobierno llegara rápido con la prestación de servicios públicos a estas comunidades pues tan afectadas y tan vulnerables antes de que lo hicieran otros actores ilegales, otras empresas y demás. Y esto también fue casi que imposible de lograr. Bueno, algunas definiciones importantes es entender qué es el ambiente para nosotros cuando hablamos de ambiente y paz. Bueno, ¿qué es el ambiente? Nosotros en el Instituto de Estudios Ambientales siempre hemos tenido muy de presente la definición de nuestro fundador, el profesor Augusto Ángel Maya, quien definía el ambiente como las interacciones complejas entre los ecosistemas y la cultura. Y cuando él hablaba de la cultura y de esas interacciones, pues hablaba de las interacciones de dependencia, de impacto, de némesis. Cuando él se refería a némesis, él decía que la naturaleza cuando es violentada siempre busca sus espacios y recupera sus lugares, a las buenas o a las malas, ¿no? Obliga a que las comunidades se adecúen a los límites que la naturaleza impone. Entonces, esa primera gran definición que nos dejó el maestro Augusto Ángel Maya era esa unidad sistémica entre naturaleza y cultura, donde existen unas interacciones complejas, críticas, que se recrean y evolucionan con el tiempo en una sola como unidad sistémica. Otro concepto importante es el concepto pues, de paz ambiental, ¿no? Hay diferentes definiciones, pero una pues que se utilizaba mucho en el tema del acuerdo era referido como a la armonía entre los seres humanos y el medio ambiente, basados en la idea de que un entorno saludable y sostenible es esencial para lograr y mantener la paz en las sociedades. Un pensador nuestro, el profesor Gustavo Wilches, siempre nos decía, ha explotado la paz, ¿no? Haciéndonos caer en cuenta de que tratar de construir la paz a espaldas de la naturaleza era un muy mal paso, ¿no? Para iniciar pues un proceso de paz. Otro concepto que surgió muy ligado al acuerdo de paz fue el concepto de paz territorial, la paz anclada en los territorios. Y eso en la paz territorial implicaba una planeación participativa entre las comunidades, las instituciones, las autoridades, para pensar las características y necesidades propias de los territorios y tratar de dar respuesta a esas necesidades de una manera concertada a través de unos planes que permitieran transformar efectivamente la calidad de vida de los habitantes que habitaban estos espacios, ¿no? Donde se dio. Bueno, hay diferentes dimensiones cruciales que se analizan que hacen la guerra contra la naturaleza, ¿no? Yo pues voy a destacar aquí tres
que también en el libro que acaban de promocionar, que publicó el equipo de Capaz con el Instituto Humboldt, son trabajadas, y es el conflicto armado, ¿no? Sin duda alguna, el conflicto armado es una de las dimensiones que en Colombia, por ejemplo, vienen en gran parte de los conflictos en el mundo surgen dentro de otras, digamos, causas sociales y políticas. Una muy importante es la apropiación y uso de los recursos naturales. Y en Colombia, pues, sin duda, nosotros llevamos más de 60 años de conflicto interno, donde uno de los motores, sin duda, ha sido la inequidad que hemos tenido en el acceso, tenencia y apropiación de la tierra. Colombia es el segundo país, o quizás ya el primero, en tener mayor índice de inequidad en la distribución de la tierra en Latinoamérica, ¿no? Entonces, el control de la tierra, el control de los atributos ambientales de ese territorio, de sus riquezas, ha sido uno de los problemas, pues, que nos ha llevado a una de las causas, pues, fundamentales de este conflicto interno, ¿no? De los 125 municipios donde se desarrolló la guerra, pues, generada, pues, por el grupo de las FARC, donde estaban ubicadas las FARC, el 90% tenía algún tipo de vulnerabilidad ecológica o de restricción ambiental para el uso del suelo. Entonces, con la implementación, pues, del punto 1 del acuerdo y del punto 4 de la sustitución de cultivos de uso ilícito, pues habría la posibilidad de plantear un nuevo modelo de ordenamiento ambiental para el territorio, que tenía como objetivo principal, pues, restaurar esos ecosistemas que fueron fuertemente afectados por la guerra y garantizar una calidad de vida digna y tranquila, pues, a sus habitantes, ¿no? Otro tema muy importante, aquí, es el tema de los extractivismos, ¿no? Los extractivismos, sin duda, tanto agroindustriales como los extractivismos mineros por extracción de hidrocarburos, dejan clara esa dicotomía entre sujeto y objeto, naturaleza explotada y explotadores, casi siempre guiados, pues, por y más aún cuando se trata de explotaciones ilegales, donde, pues, se refuerza esa idea de dominio y de explotación bajo una lógica generalmente colonial y patriarcal, que causa un daño profundo no solamente a los ecosistemas, sino, por supuesto, a los grupos humanos ubicados en estas zonas. Otro tema que me parece muy importante traer acá es el tema de las violencias epistémicas y ontológicas. Cuando hablamos de la epistemología, ustedes todos lo saben, hablamos de la forma en que nosotros conocemos y descubrimos y habitamos el mundo, ¿no? Dentro del mundo occidental creemos que el método científico es la única forma de conocer y interpretar ese mundo y tener conocimiento sobre la naturaleza. Y eso hace que se dé como una perpetua epistemis que determina la forma en que nosotros habitamos y nos relacionamos con el mundo. Lo ontológico, pues, por su parte, tiene que ver en la forma como nosotros vivimos, sentimos y tenemos empatía, ¿no? Realizamos diversas prácticas que se expresan en cosmologías y visiones del mundo y que le dan sentido a nuestras relaciones con los ecosistemas y la cultura. La empatía es el primer paso para poder tener principios éticos y morales que nos unan con la naturaleza. Desafortunadamente, dentro de esta cultura occidental, digamos, se ha homogenizado la forma de habitar y de ver el mundo, y en eso, pues, por supuesto, ha tenido mucho que ver la ciencia clásica y otras ontologías y otras visiones del mundo, otras formas de habitarlo han quedado invisibilizadas.
ontologías indígenas, afro, campesinas, no son importantes o no tienen la misma igualdad en los espacios donde se toman las decisiones de política. Tienen que luchar mucho para que se reconozcan sus derechos y se logre escuchar sus voces, ¿no? Entonces, ese ha sido otra causa, pues, de guerra, pues, con la naturaleza. Finalmente, ya para darle paso a Clemen, voy a hablarles un poco también de lo que en la literatura se llama las alternativas para hacer la paz con la naturaleza. Un paso importante, no solamente en Colombia, sino en el mundo, ha sido establecer un marco legal para la protección ambiental en los conflictos. Por ejemplo, dejar claridad sobre qué implica la categoría de ecocidio y asumir esa categoría dentro del marco legal. En el caso nuestro, por ejemplo, hay varios delitos ambientales o crímenes ambientales que hacen parte del Código Penal, como por ejemplo la deforestación en ecosistemas estratégicos como la Amazonía, la apropiación de tierras de uso común, los cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la ganadería en áreas protegidas. Ya son acciones que entran dentro de delitos ambientales que entran al Código Penal. También en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que se crea con el Acuerdo de Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, se da un sistema de justicia transicional que hace que, por ejemplo, los combatientes, las sanciones para los combatientes, para los excombatientes de las FARC se cumplan mediante procesos reparadores, ¿sí? Procesos para reparar ecosistemas, para proteger ambientalmente zonas de reserva ambiental, para establecer proyectos sustentables en estas zonas. Otro aspecto muy importante en Colombia ha sido declarar a la naturaleza como sujeta de derechos. Colombia hasta el momento ha declarado 22 espacios naturales como sujetos de derechos y de especial protección. En el 2016, la Corte Constitucional de Colombia sacó una primera sentencia que fue histórica, que reconoce la naturaleza como sujetos de derechos y protecciones. Específicamente, la primera fue para la Amazonía colombiana y luego para cuencas de ríos muy importantes en el Pacífico, como el río Atrato. Otro tema, otra alternativa que también aquí en el sur es importante en Latinoamérica es el concepto del buen vivir. El concepto de sustentabilidad, de justicia socioambiental unido al buen vivir. La sostenibilidad, pues para nosotros se refiere a cambios importantes que se tienen que dar en el modelo de producción económica, en poner en cuestión los niveles y estilos de vida, los hábitos de consumo, el comercio justo, los procesos industriales y prácticas empresariales y aquellos instrumentos económicos que nos venden dentro de la política ambiental casi como únicos para salir, por ejemplo, de problemas del cambio climático. Desafortunadamente en Colombia, como en otras partes del mundo, pareciera ser que la única salida que tenemos para mitigar la crisis climática actual fuera el famoso mercado de los bonos de carbono. No hay otras miradas, no hay otras alternativas y pues de alguna manera la política ambiental en Colombia también se mete en ese cuento, ¿no? De mercantilizar la naturaleza, de darle cabida al sistema financiero, donde la naturaleza entra a ser un activo más de este sistema. Pero digamos el buen vivir es un concepto que emerge de los movimientos sociales latinoamericanos, como ustedes lo saben, y se ha extendido globalmente en una apuesta para reducir la pobreza, para reducir las desigualdades, incrementar la gobernanza inclusiva, e implica sobre todo sustentabilidad, justicia social y justicia ambiental. Yo voy a dejar por ahí para que Clemen ahora me diga por qué todo esto tan bonito en el papel es tan difícil de llevar a la práctica. Bueno.
Bueno, había planeado hacer esta presentación en inglés, pero viendo la audiencia creo que será mejor en español. Y además la idea después es tener una interacción con ustedes, que nos ayuden a contestar unas preguntas del panel hacia el público. Entonces tiene sentido para que la mayor parte de la gente participe y además que hablo mucho mejor español que inglés. Entonces yo tuve la ingrata tarea de criticar la noción que hemos trabajado durante 8 años de paz ambiental y he llamado esta presentación, que va a ser muy corta, lo juro, como un neutralizador del conflicto que previene el cambio positivo de realmente pasar, ¿no? Paz ambiental. Y entonces hay 7, creo, críticas que se pueden hacer a esta noción, que, pues, repito, eso es la definición canónica, que ya podríamos decir canónica, que salió hace poco en este libro del Instituto Capaz, Instituto Humboldt, que es una definición que más bien tiene como propósito de ser performativa. Y entonces tiene que ver con la implementación, sobre todo, de acciones que permiten el manejo positivo de la naturaleza dentro de los conflictos. Es bastante difícil hacer la traducción en vivo, pero bueno, ya la vieron justo antes con la profesora Carmenza. Y bueno, el primer aspecto, la primera crítica que podemos traer, yo creo que es la falta de consenso sobre los mismos 2 términos que componen este concepto, que es paz por un lado y ambiente por otro lado, ¿no? Hay varios, como hemos visto, hay varias ontologías. Estaba hablando con los colegas de Climate Food el otro día y si entendí bien, para ellos ven como la paz como desde una perspectiva económica, como también una forma de permitir que todos los actores, los stakeholders, tengan acceso a recursos suficientes como para que se termine un conflicto, ¿no? Pero para otras personas va a ser diferente, no necesariamente es la ausencia de conflicto. Y el ambiente, la naturaleza, hemos visto también que tiene varias definiciones, ¿no? Me gusta mucho la definición muy bonita que tenemos en el IDEA de la relación entre ecosistemas y sociedad, pero para otros actores como multinacionales, la naturaleza va a ser un recurso, para otros actores va a ser una entidad que es parte de su familia, como a través del animismo, ¿verdad? Entonces hay múltiples ontologías de la naturaleza y esto significa que la naturaleza es ante todo un conflicto. Entonces asociarlo con la noción de paz de pronto es un poco contraproducente. Lo otro es que no hay vínculos claros entre ambiente y conflicto. Esto lo hemos visto en Colombia después del acuerdo de paz, de la firma del acuerdo de paz, con un aumento tremendo en la deforestación. La profesora Carmenza también lo estaba subrayando. Significa de alguna forma que paradójicamente la naturaleza quizás se ha beneficiado del conflicto y entonces también esta asociación puede ser, podemos preguntarnos, ¿es normal asociarla en primer lugar o hay que tratar estos aspectos de manera separada, ¿no? También es un focus que de alguna forma no logra integrar los conocimientos locales. ¿Por qué digo esto? Porque vemos que paz ambiental tiene varias traducciones, paix environnemental en francés, environmental peace, green peace, peace with nature, se maneja en varios contextos institucionales y de alguna forma internacionales, supranacional, y esto demuestra que la noción ha sido creada en primer lugar para tener performatividad en estos ámbitos, ¿no? Y por lo tanto es una lógica un poco up to bottom más bien que bottom up, ¿no? Eso es otra crítica que podríamos hacerle a la noción. También el problema de la falta de inter y transdisciplinariedad en esta noción, ¿no? ¿Quién maneja la noción de paz ambiental? Los ingenieros, las ingenieras, me imagino que es muy raro que la manejen en su trabajo. Es una noción que más que todo ha sido manejada desde ciencias humanas y sociales y por tanto
pues esconde, no es muy operacional a este nivel, ¿no?, de la interdisciplinariedad. También el problema metodológico, nos falta formas de evaluar qué es la paz ambiental, de medirla quizás en políticas públicas. Yo no he visto documentos que permiten decir, bueno, esto sería una situación de paz ambiental y a través de tal acuerdo de paz podríamos llegar a ella. Y bueno, quizás es la crítica más fuerte, sería que es una noción un poco apolítica, ¿no? Porque precisamente todo el mundo está a favor, obviamente, de la paz y de la naturaleza, ¿no? Pero si olvidamos este conflicto de la noción, es un poco lo mismo que estaba diciendo al principio, pues de pronto no lograremos corregir estas asimetrías en las estructuras de poder que necesitan ser transformadas para que podamos llegar a una paz realmente duradera, ¿no? Como lo decía Galtung, una paz que no logra dirigirse a la transformación positiva de las estructuras sociales, pues no será sostenible. Y entonces podemos decir que quizás es una noción que se trata más, quizás está más cerca del greenwashing o de la comunicación política, que es muy fácil movilizar en un discurso político, una estrategia política o electoral, pero que quizás no tiene tanta operacionalidad a nivel concreta en los territorios, ¿no? Bueno, ya termina mi argumentación sobre la crítica de la noción de paz ambiental y ahora quisiéramos pues hacerles unas preguntas, como invertir los papeles. Y entonces, pues tenemos no sé si Laura, ¿tú les haces? Sí, bueno, pasas el micrófono mejor. Listo. Entonces, pueden hacer sus respuestas o bien en inglés o bien en español. La idea es que desde sus perspectivas disciplinarias, también de trabajo de campo, etcétera, nos aporten formas de contestar estas preguntas. Y la primera sería, ¿cómo reconciliar la sociedad con la naturaleza? Una pregunta más en forma de corte, digamos, filosófico, ¿no? Pero también pueden contestar otra de estas, si les parece. ¿Leo las tres de una vez? Sí. Entonces, sí, además, ¿cuál es el papel de la naturaleza en el origen de los conflictos? Entonces, ahí también hay varios teatros seguramente que se pueden describir. Y cómo incorporar aspectos ambientales en iniciativas de construcción de paz. Nicolás, por favor, muchas gracias. Perdón, sí. Fantástico, listo, ya pego. Bueno, respuestas, no son preguntas, son respuestas. No había no había estudiado para este quiz, pero bueno, ¿cómo reconciliar la sociedad con la naturaleza? Yo pienso, a partir, digamos, del análisis que hacemos en el Instituto de Estudios Ambientales, también del aporte grandísimo del profesor Augusto Ángel Maya, lo que hay, digamos, en esa definición es que nosotros somos naturaleza humana. Entonces no hay una reconciliación, sino que es el reconocimiento de que nosotros no estamos por fuera de la naturaleza, somos parte de ella. Somos naturaleza humana, ¿sí?, en relación con la naturaleza no humana. Entonces, ese reconocimiento es supremamente importante porque el desarrollo de la ciencia, sobre todo, en sus orígenes, sacó al hombre de la naturaleza y la vio, y la religión y, bueno, toda la institución colocó, digamos, esos discursos de decir, ay, la naturaleza está ahí, es un recurso, es una dávida de Dios o del que fuera, para que nosotros la usáramos, la poseyéramos, la transformáramos, etcétera, etcétera. Entonces, es importante pensar y entender que lo humano y lo cultural es parte de la evolución de toda la naturaleza desde los orígenes de la vida. Es una estrategia evolutiva diferente a las de las demás especies. Entonces, la respuesta que yo daría es entender que somos naturaleza y es tanto que es así que nosotros somos agua, somos aire, estamos compuestos por al menos, lo vivo está compuesto por al menos 40 elementos de la naturaleza
que están allí y que están en los ciclos de la materia y que llegan a nosotros y salen de nosotros y vuelven a esos ciclos. El ciclo del agua también está allí en nosotros y está allá. Nosotros somos agua, el agua está en la atmósfera, está en el suelo, en el subsuelo, y nosotros estamos allí haciendo parte de ello, ¿no? Entonces, esa reconexión es importante, porque todo lo que hagamos nosotros y transformemos de esa naturaleza, pues vuelve otra vez hacia nosotros. Entonces, ¿cómo reconciliar? Tal vez es entender que somos naturaleza, que no hemos sido despedidos, pero que la construcción de la cultura, en la forma como se ha dado, el conocimiento, las estructuras sociales, las estructuras políticas, las estructuras simbólicas y comunicativas, pues nos han alejado y tenemos que reconectar. Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar es por la última, y es cómo incorporar aspectos ambientales a las iniciativas de construcción de paz. Y se me ocurre es más aportar algo que hoy estamos pendientes de hacer, y es un enfoque de reparación posguerra que tiene que ver con oportunidades a más de 3 generaciones para las comunidades. Estas oportunidades ya se ha demostrado por el esquema de memoria cultural que tienen que ver con oportunidades de carácter, pues, 1, educativo, y 2, son crear capacidades de carácter económico. Razón por la cual a mí lo que se me ocurre es cómo aprovechar, y en eso sí aporto a la pregunta, cómo aprovechar las vocaciones productivas de los territorios para reactivar las oportunidades económicas que son necesarias para la construcción de paz. Entonces, en este caso, les voy a dar un ejemplo muy pragmático y pues que hace parte como de la investigación que terminé, y es aprovechando la política de reindustrialización que tiene el país, que es para reactivar vocaciones productivas en los territorios. Yo me concentré, por ejemplo, para construir una iniciativa de construcción de paz en el Pacífico colombiano, en Tumaco, por ejemplo, a reactivar la vocación de pesca y camarón, que si bien hace muchos años se había dejado de lado, que lo incorporó el mercado ecuatoriano, quien es la que aprovechó esa vocación productiva de ese Pacífico colombiano, y que nosotros hasta ahora estamos volviendo a recuperarla, y que era reactivar un centro de reindustrialización de pesca y camarón, porque en Colombia se están desaprovechando aspectos ambientales, porque si bien exportamos 185 millones de dólares en pesca, importamos 220.000, porque importamos conservas de pescado. No hay programas de industrialización que aprovechen esas vocaciones productivas de los territorios. Y yo creo que eso es un poco el desafío, porque además coco, pesca, coco, camarón y cacao son vocaciones productivas, por ejemplo, que tiene el Pacífico colombiano, que es donde más niveles de pobreza multidimensional y de conflicto armado hay, y son territorios, 79 municipios PEDETs, que hoy necesitan cambiar su vocación de coca por una vocación productiva en estos eslabones que son altamente desafiantes, recuperarlos. Entonces, es más ese enfoque de reparación de cómo creamos capacidades económicas aprovechando lo ambiental. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, yo quisiera comenzar con algo que me pareció valioso y que dijo la profe Rosario al comienzo de la jornada, y es el tema de poder proyectar el cambio del modelo económico como base y como raíz de todos los conflictos que atraviesan la humanidad y que tiene una base principalmente sobre lo ambiental. Sí, y es que estamos hablando de lo ambiental, la profe también lo mencionaba ahorita, tanto esas condiciones de la naturaleza no humana, pero también nosotros como sociedad, y estamos hablando específicamente de las condiciones para garantizar las formas de vida. Y realmente es ese modelo, y si no hay un cambio en ese modelo,
el que está originando todas esas diferentes conflictividades, el que se le está dando una prioridad a unas dinámicas de pronto de mercado, de acumulación, de explotación de la misma naturaleza, pero explotación también de cierto grupo de la sociedad, y que está desarrollando como tal esas condiciones para poder habitar en los diferentes territorios, de poder garantizar la vida. Y si no se tiene en cuenta ese elemento, pues las demás iniciativas van a quedar solamente en palabras, ¿sí? Como de pronto las críticas que se pueden dar a los objetivos de desarrollo sostenibles, también se mencionaba, muy importantes los temas que tocan, pero quedan muy abstractos en su aplicabilidad, porque son muy temerosos en decir el verdadero problema es este, ¿sí? Y el problema es un cambio del modelo económico. Y si no hay un cambio de ese modelo económico, pues simplemente no se van a poder dar unas mejores condiciones de vida y de habitabilidad. Y hay que mirar inclusive que no solamente estos conflictos que se generan en la naturaleza se enmarquen, creo que era una pregunta que ustedes también tenían más adelante, en temas de los mercados ilícitos, sino también de todo lo que también son los mercados lícitos, ¿sí? Lastimosamente aquí en Colombia, que hemos sido un país que ha estado atravesado por la dinámica del conflicto armado, que obviamente el tema de las drogas, el tema de minería ilegal, etcétera, está presente, pero si uno se pone a analizar donde ha habido conflicto armado en este país, ha sido también en aquellos territorios donde, por ejemplo, han estado unos intereses lícitos de ganadería, por ejemplo, de grandes proyectos hidroeléctricos, de grandes proyectos inmobiliarios, y todo eso no se tiene en cuenta. Y también es muy importante entender como tal esa dinámica. Entonces, como para resumir, muy importante que para poder reconciliar realmente la sociedad con la naturaleza, entendiéndonos nosotros también como naturaleza, es eso, poder abarcar esa visión de trascender el modelo económico y que realmente podamos habitar en el territorio en el que nosotros estamos en unas condiciones que nos garanticen el buen desarrollo de la vida digna. Hi, sorry, I have to speak English. I just want to add on top of what Hurian shared. So think about this development logic. Right now we have economy first, and then we accumulate wealth and income, and then let's use that to solve social and environmental issues. That's a fundamental logic, visible, invisible. Actually, we know that, at least people in this hall know that it should be the reverse. We need to have a striving ecology, very healthy society, and the consequence of that emergence is a living, striving economy. So when you think about development from the historical perspective, it's almost like we convert natural resources. By the way, we know that for the indigenous local community, they never saw nature as a resources. They have more symbolic, biospiritual development with that. So we have that, detachment, disconnect with nature. So we are able to transform that into products and a human relationship, into services worldwide. With the so-called development, we have dissolved of the communities. And then, we commodify everything, so we can monetize everything, can financialize everything. So that's happening in the land, and also now in the so-called blue economy in the ocean. So I totally agree with Hurian's point. A lot of people talk about fundamentally we need to change the economic system and the financial logic. But I do see there's a hopeful sign is this, regenerative movement, global wide, that, all those, founding principle about economics and our finance, it's a social contract, and when it's developed with those, political and social elite, and then they're taught in business school and, people just name that. But in fact, we need to learn from the nature. Nature has amazing, R&D for, at least 6.4 billions
how to allocate, resources among different species, how to live, in harmony. So, there are actually small but growing, scholars, practitioners, students that's really applying the nature principles, in the system and institutions we design. I think, that's something we need to, use this, network digital society to create more community, have knowledge sharing to counterbalance the power that's running the institution, the system. And so I really appreciate to be here and to really listen to so many eye-opening ideas. So thank you. Thank you very much. There was a question here. Bueno, yo voy a apelar al acuerdo de paz, al balance del acuerdo de paz, por dos circunstancias. La primera es que en Colombia, ¿no? Porque ustedes lo han mencionado, parte de esos planteamientos novedosos sobre la definición canónica de paz ambiental, pues están ligados a ello. Y en segundo lugar, para argumentar, si se quiere, pues los efectos prácticos de lo que ha dejado el diseño del acuerdo de paz en Colombia, basado en unos principios que no iban a poder cumplirse y que por supuesto iban a dejar sembrado todavía el conflicto en el país. Por ejemplo, bueno, de los que han funcionado muy bien, la representación política de los sectores antes de oposición en Colombia, en el Congreso, que ha tenido un buen rédito, las denominadas curules de paz y las curules para el partido político que se conforma después de la firma. Pero pensemos en el plano del acceso a la tierra, en el que hay un rezago importante y 4 años de atraso en el gobierno de Iván Duque, aun cuando tenía las herramientas para la compra de tierras y no lo hizo. Las herramientas están desde la ley 160/1000, expedida en 1964. Pensemos en el tema de las drogas, con una noticia como la desertificación y el lugar donde deja Estados Unidos a Colombia, aún con todos los avances que ha hecho en materia de combate a este flagelo. Pensemos ahora en los denominados proyectos PEDET o la paz territorial. 4 años de retraso para llevar alcantarillado a municipios que no lo tenían hace 30 o 40 años. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque coincido con lo que tú dices. La visión canónica, a mi parecer, es inocua, cuando no fijo quiénes son los dos actores que están polarizando. El papel de la naturaleza en el origen de los conflictos, y ahí, como soy partidaria de los enfoques radicales, que a veces no se dicen mucho en la academia, ¿cierto? Estoy con lo que mencionaba Nicolás. Este es un momento de ser radical por la crisis ambiental en la que vivimos, por el genocidio en Gaza, que está televisado todos los días. Es un momento de pensar en la raíz y en el origen de esos problemas. ¿Y por qué menciono esto? Porque la naturaleza, o sea, si analizamos el capitalismo como modelo, nos ha escindido de la naturaleza, lo que decía aquí la profe, y nos ha escindido de otros seres humanos. Entonces, para pensar en una paz más allá de un acuerdo, o inclusive contemplando las causas que iba de raíz a solucionar el acuerdo, hay que ver que estamos escindidos y escindidos de los otros seres humanos, en tanto permitimos un modelo que explote al otro ser humano, ¿sí? Entonces, ahí en ese sentido hay que pensar en que la raíz es plantearse cómo está cada sociedad haciendo el ejercicio. Con el mercado, y aquí pues estamos en el ámbito de lo académico, citará Brodel cuando habla de la formación del capitalismo. ¿Y cómo llega el capitalismo al resto del mundo? ¿Cómo devora la geografía de los países que estamos en el sur global? Con el mercado, ¿sí? Inclusive pone ahí una frase paradójica como para ilustrar esto. Decía, en la Unión Soviética, Lenin lo tenía tan claro que prohibía la formación de los mercados. Pero es eso. ¿Hasta dónde vamos a llegar para cuestionar el mercado? Que en mi consideración es la causa. Lo tercero, cuando mencionan las iniciativas, y esto acotado a lo territorial, de paso, decir que muchos de nosotros, beneficiarios de este ejercicio que ustedes han hecho con cooperación Alemania-Colombia, pues pudimos investigar en los territorios este tipo de apuestas.
es momento también de dar un viraje cultural a lo que tenemos en la construcción de la en la construcción de la relación con otros, ¿sí? Cualquier cambio político, porque esto es político, cualquier cambio económico va a pasar por un cambio cultural. ¿Y dónde están las memorias de cómo eran las relaciones antes de que llegara el mercado a devorar o llegara el extractivismo a devorar o el conflicto armado, ¿cierto? Porque en algunos lugares protegió zonas ambientalmente estratégicas, en otras como el departamento de Arauca, con N voladuras de la infraestructura petrolera, pues destruyó ecosistemas estratégicos, ¿cierto? Las memorias están en los pueblos indígenas. Hoy, por ejemplo, al borde del exterminio, algunos en Colombia, o está en esa memoria que construía el campesinado. Entonces, ahí está, a mi modo de ver, la apuesta no solo de una paz en un contexto de guerra, porque aquí no sé, también es una pregunta de cara al mundo, ¿sí? ¿Cómo desestructuramos esos factores que están haciendo la guerra y cómo permitimos que la gente pueda salir avante con esas otras posibilidades de ser y estar en el territorio? Disculpen, creo que vamos a tener que dar paso a 2 intervenciones más para poder continuar con... Nos falta la presentación de un libro y de una revista y tenemos más manos levantadas para poder salir a almorzar antes de la 1. Tenemos allá 2 manos levantadas, acá una. Bueno, vamos allí y... Entonces les pedimos por favor que en las intervenciones... Podemos hacer, pero tenemos que ser breves en las intervenciones, ¿sí? Tomemos Bueno. 1 minuto cada uno y de esa Máximo. manera podemos escuchar a los demás. Gracias. Sí. 12:15, ¿está bien? ¿Sí, 12:15? Bueno, Vamos a salir antes de la 1. yo quiero un poco recalcar también en la importancia del modelo, como lo que origina que la naturaleza, digamos, esté en conflicto con la actividad humana, la naturaleza no humana. Y más que el mercado como tal es la acumulación, porque es un modelo que nos ofrece acumulación al infinito. Yo estudié economía y los modelos de crecimiento que se usan convencionalmente nos proyectan que podemos crecer infinitamente, o sea, no hay un límite para el crecimiento. Y empezamos a crear burbujas financieras que tarde o temprano o explotan o requieren que extraigamos más recursos para justificar materialmente ese crecimiento financiero infinito y acelerado, ¿no? Y también como la guerra, o sea, todas las armas que se producen para la guerra, todo lo que se produce para la guerra, pues está nutriendo mercados, está moviendo capitales alrededor del mundo, y realmente es como, al final, el sistema lo único que busca es acumular y acumular y acumular de forma infinita unos recursos naturales que son finitos, ¿no? Que por la ley de la entropía ya nos dice que no es reversible. O sea, no podemos revertir todo el daño que estamos haciendo. El calor que libera una bomba nunca va a volver a integrarse a esos materiales de los cuales fue generado. Entonces, creo que cómo reconciliar entonces la sociedad con la naturaleza, sacarnos de la cabeza esta idea de acumular y acumular y acumular. Y eso parte incluso cómo lo podemos tratar desde la academia también, ¿sí? Dejemos de ver la naturaleza como algo que tiene que ser domado, domesticado, controlado, algo que tenemos que aprovechar y que explotar, y empecemos a comprender cuáles son sus límites, a comprender cuáles son nuestros propios límites dentro de esa naturaleza, y dejar de hablar de crecimiento al infinito y dejar de hablar de negocios y de acumulación y de mercado, y empecemos a autorregularnos, así como los ecosistemas también saben autorregularse y como nuestros propios cuerpos saben autorregularse, porque lo que sí podemos ver es que la naturaleza se autorregula. También nuestras dinámicas desde la academia, también nuestras dinámicas sociales de producción y de distribución tienen que aprender cómo digamos, autorregularse y dejar de aspirar siempre a tener más y más y más y más. Bueno, autorregulémonos, gracias con los comentarios. Listo, cortico, compañeros. Compañero. Bueno, el tema sí es el modelo de desarrollo y desde los pueblos indígenas lo hemos tenido claro. Solo quiero dejar una frase de un autor brasilero que alguna vez leí, y es que si va a haber un futuro, ese futuro tiene que ser ancestral, y porque ya estuvo ahí. Nosotros los pueblos indígenas tenemos claro eso, y sabemos que en Colombia y en Latinoamérica hay fuerza para
sustituir ese modelo que nos están imponiendo. Entonces también es el papel de la academia intentar dejar de seguir el modelo que viene desde afuera y darle fuerza a lo colombiano y a lo latinoamericano. Bueno, también para ser muy puntual, y en línea con lo que dice el compañero, pienso que la respuesta podría ser teorizar menos y llevar más a la práctica. Siento, de hecho, por lo que venimos reflexionando con mis compañeros becarios, que tenemos esa necesidad de salir al encuentro con el otro, porque es una realidad que estamos en una burbuja. Bogotá, las capitales, la centralidad es una burbuja, y tener la oportunidad de experimentar la vida de las otras personas sin romantizar las comunidades, porque creo que también se cae en la academia en el error de romantizar lo que es el pueblo indígena, el pueblo afrocolombiano, es permitirnos interpelar con ellos su realidad, su actualidad, sus historias, su ancestralidad. Incluso siendo muy práctica también en ese momento, yo me pregunto, ¿qué tanto estamos dispuestos todos acá a incomodar nuestra comodidad para realmente reconocernos en el otro, ¿no? No sé, digo, de acá si nos dividimos todos en grupos de a 10 personas y que cada grupo tenga la tarea de ir a vivir, no sé, un año en distintas comunidades, lo haríamos para practicar con ellos, para solucionar con ellos. Siento que creo que esas preguntas podrían llevar a una raíz más profunda, y es realmente yo como persona, como sujeto, como naturaleza, ¿qué tanto hago por mi núcleo, por mi entorno más cercano, ¿no? Bueno, muy breve también y muy puntual por efecto del tiempo, pero quisiera un poco señalar lo siguiente. Yo diría, más allá del modelo de desarrollo, hay que considerar otras variables que son determinantes. Es cuál es el tipo y el carácter del Estado que hemos construido, o a cuál tipo de Estado queremos aspirar por lo menos, y cuál es el tipo de régimen político que puede garantizar de alguna manera políticas que traten de armonizar lo del medio ambiente. Quisiera también, en segundo lugar, señalar lo siguiente: las tres preguntas que se nos hacen, de alguna manera parecieran estar dentro de ellas una gran metáfora de un filósofo político norteamericano, John Rawls, que decía: pongámonos el velo de la ignorancia para poder definir la justicia. Lo digo es porque en ese sentido una variable que no pareciera o que no aparece son las relaciones de poder. ¿Cómo explicamos los conflictos en función de las relaciones de poder en una sociedad? Y en ese sentido podríamos decir, la alusión que se hacia los conflictos pareciera obedecer más a la noción negativa de los conflictos y no a las nociones positivas de los conflictos como oportunidades para transformar situaciones, y en este caso transformar las relaciones del hombre con la naturaleza. Muchísimas gracias. Lamentablemente no podemos dar más la palabra. Yo sé que la discusión está muy interesante y la vamos a continuar seguramente durante el almuerzo. Muchísimas gracias a la profesora Carmenza y a Clemó por organizar este interesante panel y provocar esta discusión. Y ahora vamos a pasar a la presentación y el lanzamiento de algunas publicaciones apoyadas por la Alianza del DAAD. Así que invitamos a la mesa, por favor, a Esteban Mejía, del proyecto Rojas, a Bettina Shore de Trandes, a Christian Brandt de Cliffwood, quienes son editores del libro Implementing Sustainability and Internationalization in Higher Education, The Case of the SDG Graduate Schools. Como prefieran, allá, acá. Okay, so welcome everybody. We don't want to be the ones between you and lunch, so we will be very quick. Well, most of you, for those of you who don't know us, we are editors of the book, of course, but we are, before all, coordinators of some of these SDG schools, and then we had the very Herculean task to bring a lot of different people together to try to do something together and to tell our story
our different stories as a whole. And that was a huge challenge. And we are very happy, we're very proud to finally be able to tell you that the book is now a reality. You see here it has a cover, it has an ISBN number, so you can even go to Amazon now and pre-order it. It will be on stores in November 11, something like that. October 11. Anyway, quite soon, so you can already pre-order it. And yeah, so we will perhaps start, Bettina, next, with telling you a little bit about the story behind this book. And there was, of course, an initiative, collective initiative of the as a result of the SDG Alliance of Graduated Schools. As I said at the beginning, we wanted to have something that can transcend after end of funding. So to tell our story to those maybe naive enough to try to do the same we did. So we want to warn them about the mistakes we of course did, about the challenges that they were about to encounter. And that was, of course, what motivated us to propose to make this book. And then we sent the co-authors a series of questions, a series of requests, asking them to please answer these questions. Yeah, from your own perspective, what were your experience? And some of these questions were, how can these international projects can be built to promote sustainability? We were, of course, somehow limited by the SDGs. So in this framework, how can we do that? Yeah. And importantly, what challenges can these corporations face? Yeah, we had luckily different backgrounds. We were different disciplines, different countries, different continents. So each of us encountered for sure the same, but also different challenges. Yeah, we wanted to take that into consideration. And of course, how will the outcomes of these efforts will contribute in the long run to the SDGs? So the contributors, of course, are the schools. I will not read all the names of all the authors, but most of them are here. And then, of course, we have the colleagues in South Africa, Nigeria, the Urban Lab. We have Rohan in Vietnam, Javi Napa in Cameroon, Clifford in Ethiopia, Clifford, sorry. I think we're missing one. There, over there. Yes. I know, yes, we have them. Trandes, DSSP, and Performing Sustainability. And yes, when we send the authors the requests, the questions, please write something. Then we got, of course, the chapters after a lot of kindly reminders and deadlines and a lot of struggle. Finally, we got the contributions of everybody. And what we had in our plate was pretty much like a bandeja paisa, if you know what I mean, a collection of items of different flavors, different shapes, different colors that's supposed to be one single dish, yeah? But we had to harmonize the stories. We had to bring these languages, these ways of telling the story together, and that was a very big challenge. But I guess at the end, we are happy to show you what it came out. I will not read all the titles because we are short of time, but yeah, this is a sneak peek of what you will find in the book. And yeah, we'll give now the microphone to Christian, so he will tell us more. Thank you. Yeah, our book has four main goals. So the first one was to deliver insights into setups, implementation, and management. The second was to analyze the challenges everybody faced and also to propose solutions. Then third, to describe the available resources and instruments for international academic sustainable cooperation. And finally, to share our experiences and share our diverse perspectives and also good practices and the impacts. Okay. Yeah, we recognize that the book
is going to fill, or that there is a gap, and our book should fill the gap. So as often or always, international corporations or projects like ours, programs, they will end, of course, and mostly we face a loss of institutional memory. So we have staff turnover, and all the lessons and experiences, they often disappear. So, and there are very few scholarly studies on managing those international cooperation projects, and we wanted to save those experiments. So, yeah, this book offers the memory from our 7 schools and provides the practical insights, tools, instruments everybody developed, and yeah, support like how to say, a design or like a blueprint for future collaboration. So another important topic that we wanted to keep is that of eye-level partnerships, and yeah, it's important that we have mutual learning, local ownership, and inclusivity, that collaborations like these need to be trust-based cooperations based on transparency and joint decision-making. And also we should base or balance academic excellence and also with the representation of marginalized voices. And also decolonization of decolonizing knowledge production and partnerships should always extend beyond academia to the communities and policies, so to outreach. We highlight a number of creative tools for collaboration and learning. So these are all the tools our projects used to implement, like mobility exchange formats, research, and short research and writing stays, double degrees, South exchanges. I'm not going to read everything, so yeah, these are all the techniques we implemented. And I think there's one more. Oh no, that's Bettina now. Okay, I'm going to continue. I would like to start saying thank you to Esteban and Christian. As the whole SDGs Alliance, this has been a pretty much interdisciplinary collaboration. We are a chemist, an agricultural engineer, a biologist, I didn't even know that, and I am a political scientist, so it was we had our rough patches in understanding what we were discussing. And the presentation builds upon the introduction we wrote together in that team. And what we did, or what we're trying to do in this introduction, is to highlight those factors described by the particular chapters of the book in which the authors, or the factors the authors of the chapters think have contributed to the success of the entire funding line. So Christian has mentioned the importance of eye-level partnerships. We have been discussing this topic yesterday as well. Then all chapters highlight the creativity and the innovation, the innovative force employed by the projects in creating new forms of mobility and other also ICT-based methods to work together. And the third factor that is addressed by all projects is the fact that the programs have achieved to leave an important legacy by building a sustainable impacts beyond funding. We have been addressing this point in the morning before, and they did that by institutionalizing different doctoral and master programs, and by creating, designing, adopting new curricula, new courses. In our case, I know that
Berlin TU, South Africa cooperation, designed a new master program. Then different new research hubs and centers were created, laboratories in the case of the chemists, pharmacopoeia, I don't know what that is, but I suppose that's what the pharmacologists did, and a lot of new research groups that will be addressing important issues in terms of sustainable development, also in the future beyond funding. Then there has been a lot of strengthening of regional integration and cooperation. New initiatives have surged. The long-term capacity building in our schools has produced more than 100, Dorothy showed the numbers, PhD students that will be working in the future in their respective institutions and thereby sort of continue our respective research agendas, and also our emphasis on providing high quality education and high quality doctoral and students education and strong higher education sectors. And finally, there are several alumni networks. Actually, each project has an alumni network that as well, at least we are hoping will be active in the futures as multipliers of the knowledge created in the context of the different programs. Yeah, there also have been some challenges, as is always the case in this type of international or global cooperation. Projects mention cultural and institutional differences, most importantly, and I think that was the case for all of us, the necessity of triangulating different bureaucracies and regulations, mostly mutually exclusive. So it was quite a challenge to sort of cuadrar, I don't know how to say this. How? Align, for example, DAAD regulation with the regulations of the German university, with the regulations of the partner university. And I think we all have made our important creative experiences in this. Then, of course, resource limitations and weak infrastructures were an important point, particularly in the natural sciences, where laboratories play an important role. Global crisis and political instability have affected the programs. The COVID-19 pandemic have made us suffered a lot, of all of us. There were also regional conflicts, gender and regional inequalities. We talked about that yesterday. Power dynamics within academia. You talked about that a lot in the morning. And the difficulties in ensuring funding or financial means to continue our work. And finally, the last point is tensions in achieving true interdisciplinarity. We have been talking about this. So I think the book offers not only a series of really good practices in global academic collaborations, exploring issues of sustainable development or sustainability, but also mentions a lot of challenges. And if not, we cannot solve them, of course, but we have to make them visible and discuss them and be always transparent about those challenges and barriers we are facing. I think we talked about that a lot yesterday. And finally, the book is dedicated to the loving memory of Taki Sitagu, who was a very beloved colleague from the Wittstob Unilag project, from the Technical University of Berlin and the Witwatersrand University in South Africa, and later a Nigerian university joined. She passed away far too early, yes, last year, so we dedicate the book to her memory. Having said that, we wish to thank our funders, the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, and of course the German Academic Exchange Service, Dorothee,
thank you so much. The book counts with a foreword written by Kai Six, who has an important function in the DLT. And last but not least, we want to thank all of you for having written your contributions, for having responded to our pressing emails, mostly Esteban's pressing emails. And I close with calling out the necessity of taking another actualized new photograph and leaving an important message for our projects. Our book is a commercial book, so you can buy it for a substantial price. It's published by Springer, and we would like to put it into open access, if that is possible, by means of basket funding among all of us. So we have to discuss this point later. If anybody or anyone from the projects has money left over, please put it into this basket. Okay, that's all. Thank you so much. Yeah, I don't know. If you have any questions, please feel free to ask them. If not, I think we have to go to lunch, right? Not yet, but thank you. Thank you very much, Esteban, Cristian, Bettina. Y ahora invitamos también a Andrea Nieto. Ella es editora de la revista Gestión y Ambiente del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, quien va a presentar el número especial de la revista Gestión y Ambiente en alianza con el PAFD, que se lanza el día de hoy, con artículos relacionados a algunos resultados de investigación del programa. Buenas tardes a todos, gracias también por su asistencia, ya casi vamos al almuerzo. Y por ahora es como vamos al almuerzo con una gran noticia. Hoy es el lanzamiento del número 28.1 de la revista, que regularmente es digital, pero en esta ocasión, dada la alianza que hicimos… perdón. Ya. Entonces, hoy es un gran día porque es el lanzamiento del volumen 28.1, que es una edición especial porque es impresa, regularmente es digital y van a encontrar todos los números en la página web de la revista, que ya va a salir para que la podamos observar. Y este es un número que también trae como la parte especial de incluir los trabajos de los estudiantes que están haciendo la maestría en convenio con la Universidad de Bonn y con todo el programa del PAFD. Entonces, rápidamente también voy a leerles una parte muy corta del editorial que ha escrito la profesora Carmenza, y no se las leo toda por cuestión de tiempo, pero también para invitarlos a que luego tomen un número de la revista al salir del auditorio y ustedes mismos puedan encontrarse con la bella editorial que hizo la profe y con todo el trabajo que está detrás, en el que está Fernanda, en el que están todos los autores, pues en el que está el trabajo de edición, pero también el de diagramación, el de impresión, todo el proceso que va detrás. Y bueno, la última parte de esa editorial dice: con la finalización del programa este año, los resultados obtenidos no pudieron ser mejores, reflejando una experiencia sumamente valiosa y enriquecedora, tanto para el IDEA como para la Universidad Nacional de Colombia. Se trató, por tanto, de un programa lleno de alegría y satisfacción al constatar que contribuimos a la formación de excelentes investigadores cuyos trabajos han sido publicados en varios libros y 2 números especiales anteriores de la revista Gestión y Ambiente. De esta manera, este tercer número especial de la revista, dedicado al PAFD en su cierre, contiene las contribuciones de becarios vinculados al programa y de sus coautores, incluyendo profesores del IDEA y del CEF, en las 4 líneas de agenda de investigación organizados así. Les voy a mencionar rápidamente estas 4 líneas en las que están 12 artículos de los autores que participaron en esta edición. La primera se llama Relación entre conflicto, ambiente y sus manifestaciones. La segunda, Modelos de desarrollo rural y sus actores. La tercera, Acceso a la tierra y derechos territoriales. Y la última, Población local, saberes y educación. Es una edición muy bella, encuentran como una gran cantidad de artículos. Desde el lugar que yo participé, que fue con la editorial, les puedo contar que también van a encontrar muchos tipos de voz. O
sea, voces mucho más académicas, estudios mucho más analíticos, y también, de hecho, el número se cierra con un artículo que habla de Iguaque, de una forma en la que mezcla un poco el contenido científico y el lenguaje más narrativo. Entonces también es una invitación bonita a seguir generando puentes entre la ciencia y la divulgación. Bueno, no nos aparece el número, pero en Google muy fácilmente colocan revista Gestión y Ambiente y ahí les va a aparecer, ahí aparecen todos los números. Además, es una invitación bien importante para dos cosas. La primera, que la lean más, que la citen más, tiene artículos muy valiosos, y con este lanzamiento también se está estrenando o se están abriendo las puertas a una sección de los profesores y de los estudiantes, que va a ser una sección corta en la que se habla de los temas más vigentes con asuntos ambientales en el país, principalmente, y también a que participen. Ahí encuentran todas las bases de la convocatoria, de cómo aplicar, están las plantillas, está el correo de la revista en la que yo les contesto si tienen preguntas. Pero bueno, invitarlos sobre todo a conocer la revista, a tomar un número por persona ahora a la salida y a seguir muy atentos de las redes sociales que están del IDEA. La revista también tiene Instagram en Revista Gestión de Ambiente UNAL, y por ahí estamos compartiendo entrevistas con los autores, pues secciones de los artículos, también todo lo que pasa con el IDEA. Entonces, bueno, yo cierro acá y muchas gracias por su atención y bienvenidos a la revista. Muchas gracias, Andrea. Qué pena con ustedes, 5 minutos más antes de ir a almorzar. Vamos a darle la palabra a Gerson Lizarazo, nuestro coordinador editorial del Instituto de Estudios Ambientales, magíster también en Medio Ambiente y Desarrollo, que nos va a hablar un poco más de las publicaciones del IDEA, además de la revista Gestión y Ambiente. Buenas tardes a todas y todos, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Voy a ser muy breve, justamente pues para poder salir a almorzar todos tranquilos. Les voy a presentar muy rápidamente los resultados del apoyo a la divulgación de la producción académica respecto a las publicaciones en formato libro que ha financiado, pues se han financiado desde el convenio desde el año 2019 y hasta la actualidad. Entonces, en primer lugar, quiero hablarles de la convocatoria de publicaciones que tenemos actualmente el día de hoy. Tenemos otras publicaciones que vienen desde años pasados y finalmente unos libros, quiero hacer una mención especial a unos libros que recibimos en nuestra biblioteca del Instituto de Estudios Ambientales, muy valiosos, pero entonces pues vamos en orden. Este año el convenio hizo una convocatoria de financiación de obras para beneficiarios, pues producto de las investigaciones académicas y otros trabajos. Entonces, la primera de estas obras, lastimosamente, pues no alcanzamos a tener ninguna disponible el día de hoy, todas se encuentran aún en proceso de edición, pero es muy inminente el lanzamiento de las obras que les voy a presentar a continuación. Entonces, cuando ya las tengamos disponibles, les haremos saber, incluso también les haremos llegar algunos ejemplares, tanto para quienes están en Colombia como para quienes están en los otros hubs en diferentes partes del mundo. La primera obra se llama Voces de la Montaña, el Río y el Mar. Es un libro de cuentos que fue escrito por estudiantes de la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Ellos hacen una salida de campo de unos 12 días por diferentes lugares de Colombia. Entonces, a raíz de esta salida de campo se escribieron varios cuentos. Todos los cuentos son fantásticos, pero a la vez narran pues las realidades crudas de cómo la crisis ambiental se expresa en los territorios y cómo desde los mismos territorios las personas y las comunidades crean pues alternativas para la adaptación y también para pues la mejora de sus condiciones y de las condiciones ambientales de su territorio. Tenemos otra obra muy chévere que es Curadores de Memorias. Esta obra fue escrita por Fernanda Barbosa, es una tesis doctoral laureada de la Facultad de Ciencias Humanas, y pues se pregunta esta obra cómo se recorre el conflicto armado en Colombia desde el periodismo, cómo se retrata y cómo esto nos permite también crear nuevas alternativas tanto para la comprensión como para la solución del conflicto armado. Muy en la línea de esta investigación tenemos esta otra obra de múltiples autores, se llama Tráficos Culturales, fragmentos de un mapa narrativo para salir de
el conflicto, cuenta un poco como las dinámicas territoriales que pues, se ven forzadas a raíz del conflicto armado implican a relaciones entre comunidades y actores violentos y no violentos que tal vez pueden comprenderse como intercambios de tipo cultural que van más allá de lo económico y se crean algunas dinámicas bien relevantes que se exploran a profundidad en esta obra. La siguiente, la última de las que alcanzamos a financiar para esta convocatoria se llama Expresiones territoriales del duelo en el bajo atrato y también es una tesis laureada de la Facultad de Arquitectura de la Sede de Medellín de la Universidad Nacional y esta obra principalmente habla de cómo la sanación de las emociones a nivel personal influye también en la sanación de los territorios, ya hablándolo en términos espaciales y en términos de las comunidades y cómo a través de las relaciones de duelo se puede sanar la relación con el territorio y con los ecosistemas. A partir de aquí, y si ustedes se fijan, hay un código QR en la pantalla que ustedes pueden acceder para que puedan descargar las versiones digitales de estas obras. De aquí en adelante también se encuentran impresas, ustedes las pueden encontrar disponibles para la venta aquí en la librería de la Universidad Nacional. Esto es en el Ágora, en el sótano de la torre de enfermería, no de este edificio, sino de la torre de enfermería que queda en la plaza central. Paso a las obras. Esta obra es muy relevante, les recomiendo mucho que la consulten, se llama Consecuencias ambientales de una paz que no llega. Se explora desde lo teórico, lo metodológico y lo territorial cómo el proceso de construcción de paz aquí en Colombia se ha encontrado con diferentes límites y cómo estos límites se han expresado en consecuencias ambientales que pueden ser tanto positivas o negativas para el territorio, dependiendo pues de la circunstancia particular. El libro es muy detallado en estas circunstancias. La siguiente obra se llama Caminos para el análisis, comprensión y gestión de conflictos ambientales. En esta obra se especifica la metodología que utiliza el Observatorio de Conflictos Ambientales, OCA, de el IDEA UNAL para el mapeo de los conflictos ambientales, la caracterización de actores y cómo esta metodología puede servir como un puente para empezar a plantear soluciones sistémicas a dichos conflictos. Sigue Tras las huellas del LIPA, que es una aplicación práctica de cómo pues la explotación de hidrocarburos en las llanuras inundables del Lipa, en el Arauca, en Arauca, ha generado la desaparición de estas llanuras inundables o la disrupción profunda de estos ecosistemas y cómo las personas que habitan este territorio han construido memoria y han construido sus procesos de resistencia a partir de esta explotación. Finalmente, está el libro Perspectivas sobre sustentabilidad ambiental, que tiene dos partes, una parte teórica que define justamente cómo se comprende la sustentabilidad ambiental, los socioecosistemas, y una aplicación práctica que es bastante interesante, que es la evaluación de esta sustentabilidad en 20 proyectos productivos de excombatientes de las FARC-EP en el marco de el acuerdo de paz en 2016. Este libro pues explora en gran detalle cómo estas organizaciones se han constituido y cómo han hecho frente a los retos multidisciplinarios y complejos que implica pasar a la vida civil en entornos productivos con contextos geográficos complejos. Finalmente, esta obra también se encuentra en proceso, se llama Memoria, Territorialidades y Propuestas para Kiwenano, que es la visión que tienen en el pueblo Yucpa de lo que nosotros entendemos como el buen vivir, el Sumacausai, Ubuntu. Ellos lo llaman Kiwenano, pero es un concepto realmente muy similar, pero que ha surgido desde su propia tradición. Entonces, a partir de un mapeo de la comunidad, de sus dinámicas internas, la autora, la profesora Judy Marcela Chávez, nos trae a nosotros un poco esa mirada diferente que es muy valiosa sobre alternativas al desarrollo que surgen dentro del contexto colombiano. Y finalmente, como les había contado, hacer una mención y un agradecimiento muy especial al convenio por estos 160 libros que nos han donado. Aquí pongo las fotografías de algunos que me han parecido relevantes.
yo como coordinador del Centro de Documentación Ambiental de la Biblioteca del Instituto de Estudios Ambientales puedo dar fe de primera mano de que hay muchos estudiantes que han hecho un gran uso, un uso pues bastante adecuado de estas obras. Me incluyo, varios de estos libros han nutrido mucho mis procesos de investigación, entonces es un agradecimiento no solo de parte de toda la comunidad de ideas, sino también un agradecimiento personal porque muchas de estas ideas y de estos conocimientos quizás habrían llegado de una forma un poco más difícil, no habrían sido tan accesibles como tenerlos ahí en nuestro propio instituto. Entonces, con esto termino y agradeciendo mucho al convenio por todo este apoyo que nos ha brindado a lo largo de estos años. Muchísimas gracias, Gerson, y a ustedes por su paciencia, por su atención. Y ahora sí los invitamos pues a tener el almuerzo, el break de almuerzo, y para que por favor vuelvan a la sala a las 2:15 de la tarde y poder empezar con la jornada de la tarde. A los invitados internacionales de las Discursos y del DAD, como el día de ayer, se hará el almuerzo en el mismo lugar, así que por favor se ubican a la salida del auditorio e irán juntos todos hacia ese lugar. Bueno, muchísimas gracias.
Entonces, cierre de las escuelas de posgrado, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del PAFD, Programa de Apoyo a la Formación Doctoral. En la tarde de hoy tenemos dos paneles. Vamos a comenzar el primer panel sobre nuevas tecnologías y plataformas para la construcción y visibilización del conocimiento, organizado por el Observatorio de Conflictos Ambientales OCA y el Sistema de Información Ambiental del IDEA CIAM. Antes de comenzar con este panel, vamos a presentarles un video que hace parte de los resultados del Programa de Apoyo a la Formación Doctoral. Es un video de 10, 12 minutos. Entonces, proyectaremos el video y daremos paso, entonces, al primer panel de la tarde. Así que, bueno, mientras esto ocurre, mientras vamos proyectando el video, terminarán de entrar las personas que están afuera tomando el café. Recuerden que no podemos consumir alimentos dentro de la sala, lo siento, preciso. Va llegando ella con su café. Puedes ver el video en la puerta. Entonces, bueno. Estuve vinculado al PAF desde 2023, cursando el doctorado en salud pública, y mi investigación se centró en las representaciones sociales de pacientes expertos sobre la contaminación ambiental por medicamentos. Esta problemática tiene una relación directa con la salud pública, pero también con la paz, en el sentido que una afectación ambiental puede tener importantes alcances, no solo a nivel
de individuos y especies, sino también a nivel socioeconómico. Bueno, yo estuve como becaria del PAF entre 2021 y 2023 y mi tema de investigación es sobre la transición agroecológica. Lo vas a poner, bueno, problemas técnicos. Lo vamos a proyectar desde aquí, parece. Estuve vinculado al PAF desde 2023, cursando el doctorado en salud pública, y mi investigación se centró en las representaciones sociales de pacientes expertos sobre la contaminación ambiental por medicamentos. Esta problemática tiene una relación directa con la salud pública, pero también con la paz, en el sentido que una afectación ambiental puede tener importantes alcances, no solo a nivel de individuos y especies, sino también a nivel socioeconómico. Bueno, yo estuve como becaria del PAF entre 2021 y 2023 y mi tema de investigación es sobre la transición agroecológica. Lo que yo quiero trabajar es poder entender a nivel territorial cómo ocurre la transición desde una perspectiva biocultural en la que se pueda entender cómo interactúa lo humano y lo no humano. Entonces, pues tenemos ese componente académico en el cual tuvimos unos cursos muy interesantes con una nueva bibliografía, con nuevas perspectivas metodológicas que integré también a la investigación, pero también la posibilidad de conocer a un grupo interdisciplinario de compañeras y compañeros con los cuales también pudimos interactuar, hacer intercambios, pero sobre todo que construimos amistad, que ha sido muy importante también para el apoyo en este proceso doctoral. En 2016, el DAD nos brindó la oportunidad de desarrollar una escuela bilateral en Colombia con la UNAL y el IDEA, el Instituto de Estudios Ambientales. Colombia nos sugirió el lugar adecuado para trabajar sobre paz y ambiente. Desde entonces,
trabajamos de forma inter y transdisciplinaria con el IDEA y con mucho éxito y mucho ánimo. Pienso yo que no solamente formamos relaciones profesionales, sino también unas amistades íntimos que van a superar este proyecto. Muchas gracias para esa aventura conjunta. El programa de apoyo a la formación doctoral nos ha permitido abordar temas relacionados con el posacuerdo, la paz en Colombia, los temas ambientales, los temas del desarrollo, temas como la agroecología, los conflictos ambientales, y hemos aprendido mucho a través de nuestros becarios postdoctorales, doctorales y de maestría sobre estos temas, desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva de lo ambiental como relaciones ecosistema-cultura, desde una perspectiva crítica frente al desarrollo y a los objetivos de desarrollo sostenible. El programa de apoyo a la formación doctoral posibilitó la organización de cursos conjuntos entre el IDEA y el CEF, donde el IDEA aportó toda su experiencia y conocimiento en estudios ambientales latinoamericanos y el CEF toda su experiencia en estudios interdisciplinarios de investigación en ciencias humanas con un importante enfoque en los temas de género, también con trabajos empíricos y una multitud de métodos cuantitativos y cualitativos. Esto sin duda fortaleció los estudios de investigación de los estudiantes doctorales en los temas de ambiente, territorio y conflicto. De esta alianza valiosa, sin duda, se fortalecieron los dos programas en temas académicos, culturales y de generación de conocimiento. A través de este programa hemos logrado la vinculación de 62 beneficiarios de programas de doctorado, maestría y postdoctorado. Contamos con 12 programas de doctorado y 6 de maestría, lo que garantiza la inter y transdisciplinariedad que ha buscado nuestro programa. Adicional al apoyo económico proporcionado a nuestros beneficiarios, también hemos realizado apoyo a movilidades académicas nacionales e internacionales con el fin de que nuestros beneficiarios puedan mostrar sus resultados de investigación y generar redes académicas. Asimismo, también hemos contribuido a la publicación de libros, artículos y números especiales de la revista Gestión Ambiente para la divulgación de los resultados obtenidos en nuestro programa. La agenda de investigación del convenio incluye 4 temas principales. El primero se centra en las relaciones en general entre el conflicto y el ambiente y se destacan los análisis de diversos conflictos ambientales en el escenario de construcción de paz, donde emergen nuevos actores y nuevas relaciones entre actores. El territorio permanece siempre en el centro de las discusiones, tanto como sujeto como víctima del conflicto. El segundo tema se centra en el desarrollo rural y las alternativas al desarrollo. Como resultado se consolida un grupo amplio alrededor de la agroecología con aportes académicos, de política pública y a los movimientos sociales. Sin embargo, posiblemente el aporte más relevante de esta línea es cómo esas apuestas locales se consideran modos de vida comunitarios. El tema 3 sobre acceso a la tierra y derechos territoriales cuenta con investigaciones doctorales y de maestría. Los estudios han aportado al análisis de leyes, sentencias y mecanismos de justicia campesina, así como a la evaluación de casos emblemáticos como las CIDRES. En general han generado incidencia local, fortaleciendo los vínculos entre comunidades, organizaciones sociales y academia. Por su lado, el tema 4 sobre población local, saberes y educación reúne investigaciones postdoctorales, doctorales y también de maestría. Aquí se abordan temas como la educación y la difusión del conocimiento, también la mejora de los modelos pedagógicos en educación ambiental y la medición del impacto de la investigación en la solución de problemas locales, ¿no? Un grupo explora específicamente la dimensión afectiva y cultural del territorio, lo cual es muy novedoso desde la rigurosidad académica, pero también desde el sentir
y la relación afectiva con la tierra. El convenio apoyó fuertemente la plataforma del Observatorio de Conflictos Ambientales, donde se dispone la información y las investigaciones que hacemos sobre este tema en el IDEA. De la misma forma, el apoyo a la creación del sistema de información ambiental CIAMI es muy importante porque es información que queda en un repositorio y que es de libre acceso, disponible para diferentes actores de la sociedad, como las comunidades o las instituciones, y para también la investigación. Creo que desde muchos aspectos el PAFD contribuyó a mi vida académica y personal, particularmente el curso que tuvimos sobre publicaciones académicas me ayudó a entender muchos elementos de cómo funciona este mundo de las publicaciones. También el curso de investigación indisciplinaria contribuyó un poco a reflexionar sobre el posicionamiento como investigador alrededor de este objeto de conocimiento y generó reflexiones importantes en este sentido. Y finalmente mencionaría que la escuela de verano, además de ser un intercambio cultural muy interesante para mi vida personal, también contribuyó en cuanto a lo metodológico y en cuanto a las reflexiones alrededor de la investigación en ambiente y desarrollo, que permitieron tener como importantes elementos para el abordaje de mi investigación. Las escuelas itinerantes del programa se pensaron como espacios de aprendizaje para los estudiantes de maestría en diferentes sedes de la universidad, con la idea de descentralizar un poco la colaboración con la sede de Bogotá. Inspirados en las escuelas de verano en Alemania, se quiso ofrecer una oportunidad de intercambio académico y cultural para los estudiantes de maestría en el propio país, integrando también a docentes y estudiantes de las sedes anfitrionas. En los más de 30 años fundado el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, para nosotros se constituye en el principal programa que hemos tenido de cooperación. No solamente ha fortalecido la infraestructura del Instituto de Estudios Ambientales, sino que ha permitido a nuestros estudiantes de posgrado, maestría, doctorado y postdoctorado, tener una formación de alto nivel, poder sufragar los gastos de sus estudios y algo supremamente importante que ha sido la oportunidad de poder interactuar culturalmente con Alemania y con sus universidades. Con la beca del programa del PAF, pues tuve un complemento muy importante para la financiación de mis estudios, que eso implicó poder tener una tranquilidad para poder dedicar tiempo a la investigación, para escribir, sobre todo para la formulación de mi proyecto en el marco de la escuela de verano que hicimos en Alemania. También tuvimos la oportunidad de ampliar nuestras redes, de conocer nuevas personas, en mi caso en el ámbito de la agroecología, y pues ahora estoy trabajando en un proyecto de agroecología que todo el vínculo surgió por esas alianzas que se generaron en el marco de la escuela de verano. Bueno, muchas gracias a los creadores y a los organizadores y a todos los que aportaron a este video tan emotivo. Bueno.
Bueno, vamos a dar entonces continuación al panel, al segundo día y al panel sobre nuevas tecnologías y plataformas para la construcción y visibilización del conocimiento. El moderador del panel es Julián Parada González, maestrante en estudios políticos de la UNAL y líder académico del Observatorio de Conflictos Ambientales. Los panelistas serán Jody Sánchez y Camilo Rodríguez, del Observatorio de Conflictos Ambientales, Karen Muñoz, del CIAMI, y Anderson Betancourt, líder ambiental e integrante del comité Salvemos Gorgón. Entonces, Nicolás viene acá y los panelistas, entonces, se harán. Perfecto, listo. El espacio es tuyo. Listo. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer para nosotros como OCA y como CIAMI estar en este espacio. El OCA, que es el Observatorio de Conflictos Ambientales, que es una iniciativa de hace más de 11 años, liderada por la profesora María Rosario Rojas y un grupo de estudiantes de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, que se pensó cómo desarrollar las actividades de investigación y extensión con un sentido y un compromiso bastante crítico, y el CIAMI también como una plataforma de análisis e interpretación de datos espaciales. Queremos que ustedes conozcan qué es lo que nosotros hemos venido realizando y cuáles han sido esos aportes, y para eso hemos pensado que este espacio se pueda realizar en dos momentos. El primer momento, las coordinadoras del OCA y del CIAMI, Paola Borita y Karen Muñoz, van a presentar y hacer un balance sobre los avances que han tenido cada una de estas plataformas. Y seguidamente un segundo momento va a ser un conversatorio con personas que desde diferentes labores, liderazgos sociales, estudiantes, profesores de la maestría, investigadores y también desde el tema del sistema de información geográfica han aportado también a este ejercicio. Entonces quisiera invitar por favor a Paola y a Karen a que pues puedan explicar. Buenas tardes para todos. Yo soy Paola Borita Giraldo Rodríguez y he estado articulada al observatorio como profesional de apoyo y líder del sistema de información geográfica desde el 2023. Yo soy más chiquitica. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen Muñoz. También hago parte de este gran equipo hace algunos años y este año pues liderando el sistema de información ambiental del IDEA. Entonces, bueno, comencemos con este gran balance. Ok, antes de iniciar tengo que comentarles que para nosotros este año ha sido complejo porque en este momento hay un encontrón de emociones muy fuertes, pues el líder del CIAMI no continuó. Está en otra vida, pero en honor a él y a todo el esfuerzo que realizó, nosotras y nosotros, pues le metimos la ficha y acá estamos para seguir adelante honrando todo su esfuerzo. Disculpen, pero tenía que hacerlo. Bueno, iniciamos con el OCA. Este año trabajamos en 5 líneas de acción: en investigación y sistematización, en la coordinación y representación institucional, en educación, extensión solidaria, difusión y comunicación y la articulación OCA-CIAMI. En la primera línea de acción estuvimos trabajando en conjunto por sistematizar toda la información de los conflictos ambientales que pues vamos investigando o los que llegan desde territorio. En segundo, la coordinación y representación institucional. Nos preocupamos por estar activamente en territorio, en apoyar a las personas que necesitan visibilizar y muchas veces no tienen como el músculo económico, como dice la profe, para derrotar estos gigantes. El tercero, educación y extensión solidaria, que digo que es por la terquedad de la profe Rosario y la profe Jody. Le metieron mucho la ficha a esto y fue una realidad. Nuestro primer curso de extensión solidaria y la cuarta línea de acción fue la difusión y la comunicación.
pudimos consolidar la estrategia de comunicaciones del observatorio y como última línea de acción fue, como les digo, una importante de articulación de las dos plataformas, OCA y SIAME. En cuanto a los resultados que obtuvimos en investigación y sistematización, tenemos una plataforma que contiene 33 casos migrados y actualizados, porque se venía de como esto es con trabajo voluntario, pues se tenía una primera versión y ya con todo el trabajo del equipo y del apoyo de ese convenio, se tiene un total de 51 casos, 33 migrados y actualizados en la plataforma que ya pueden ser consultados y 18 casos nuevos y proyectados para cargar gracias al curso de extensión. En las imágenes podemos ver en la parte superior la plataforma como se ve, pues cuando tú la googleas aparece así, y tú puedes ingresar a cada puntico y ahí te da la información que empezamos a sistematizar. Como las jornadas de sistematización, estábamos como en reuniones semanales o quincenales con los voluntarios de OCA y también en talleres de diferente índole. Estuvimos en esta línea de educación del curso de herramientas básicas para el análisis de conflictos ambientales. Tuvimos más de 20 casos analizados a nivel nacional. Abordamos 4 categorías de las 6 que proporciona la metodología propuesta por el OCA. Tuvimos la participación de 15 líderes regionales y 15 líderes de la ciudad de Bogotá. Pues lo consideramos un éxito porque estuvieron muy contentas las personas de territorio que participaron allí. En cuanto a coordinación y representación institucional, siempre buscamos promover y articular una red de trabajo en torno a la comprensión y trabajo en busca de la transformación positiva de los conflictos ambientales. Entonces, preparamos todo el tiempo las reuniones, como les mencionaba, semanales o quincenales. Tuvimos articulación con diferentes actores como autoridades nacionales como el ANLA, la Agencia Nacional de Tierras y la Alianza por la Agrobiodiversidad, entre otros. Diseñamos y organizamos el foro de lineamientos para el ordenamiento de la sabana de Bogotá. Ese era un tema de tendencia y estuvimos ahí presentes en las conversaciones. Por eso nos invitaron a un conversatorio de análisis y propuestas en torno a las directrices de ordenamiento ambiental de la sabana. Estuvimos trabajando con todo el equipo en la ruta de Conócenla con el OCA y generando espacios y encuentros de pacto por la tierra, pacto por el agua, el territorio, el ambiente y la vida. Como les mencionaba en la línea de difusión y comunicación, consolidamos una estrategia de comunicación, la cual tiene 4 principales objetivos: divulgar contenidos pedagógicos y académicos para la comprensión de los conflictos ambientales, visibilizar investigaciones de las personas del territorio o de las personas que hacen parte de colaboradores de OCA. También queremos, en el objetivo 3, fomentar el diálogo de saberes para encontrar y lograr una transformación positiva de los conflictos y consolidar una comunidad interesada realmente en trabajar y visibilizar el esfuerzo y las luchas que se viven en territorio. Estas son algunas de las piezas gráficas que estuvimos trabajando desde la consolidación de la estrategia, y también es muy importante resaltar que no era únicamente de redes sociales, sino como aprovechar todos los canales de comunicación que tiene el OCA, y también en participación de producción académica, como son las 2 publicaciones que se tuvieron, tras las huellas del IPA y toda la metodología de observatorios de conflictos ambientales. Acá tenemos algunas estadísticas. Es como que mejoramos en cuanto al año pasado, se aumentaron los seguidores y las vistas y como las relaciones de las personas que querían participar.
y la articulación con el OCA y el CIAMI este año estuvo muy enfocada hacia el apoyo a la gestión de la información geográfica en las personas de territorio que hacían parte del curso de extensión solidaria. Eso es por la parte de... Bueno, a ver. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre la plataforma del Sistema de Información Ambiental, esta gran infraestructura que se creó gracias a nuestro compañero y a todo el esfuerzo de varias personas durante más o menos 6 años de pensárselo y de construirla. Bueno, este sistema de información ambiental tiene un espíritu principalmente en ser un sistema de software abierto, de software libre y código abierto, que permite sistematizar información no solo geográfica, sino que también permite información alfanumérica, es decir, como pues aparte de números, letras, estadísticas, fotografías, producción sonora, entre muchas otras resultados y medios que se utilizaron para investigaciones en temas ambientales. Y pues algo importantísimo, y es que este sistema tiene la capacidad, está bajo estándares internacionales, en este caso la que vemos aquí, la ISO 19153, que permite estandarizar los metadatos de la información geográfica para que sea interoperable con otras plataformas y otros sistemas de bases de datos. Pues tiene 3 propósitos principales. El primero es promover pues una verdadera cultura de datos abiertos. Esto es muy importante en un país como Colombia, dado que pues aquí tenemos el acuerdo de Escazú, ¿no? Que necesita y que es como un deber del Estado también, que además la academia cumple un rol fundamental en poder aportar a la sociedad este conocimiento, pero además entregarlo de la manera más responsable y abierta posible, ¿no? El segundo, que es evitar pues, la duplicación de esfuerzos, la idea de que en la plataforma del CIAMI esté información ambiental de todos los formatos, no solo geográfica, por eso aclararlo, permite que estos esfuerzos de otros investigadores pues se reduzca un poco más, ¿no? Y por último, pues tener datos inéditos. La información que van a encontrar en esta plataforma, que ya se las muestro, son datos que se recogen de primera mano, es decir, como primarios en territorio, información que no se encuentra en otras plataformas institucionales y demás, sino que se encuentra, es más, de la información de estudiantes y aliados que tiene la Universidad Nacional. Bueno, les voy a contar un poco la estructura porque es muy fundamental que uno de los resultados grandes que tuvo este convenio con la Universidad de Bonn y el IDEA ha sido toda una infraestructura y la estructura conceptual que se creó mediante el Sistema de Información Ambiental. Entre estas pues hay 3 componentes, los datos, la conceptualización y el soporte. En temas de datos tenemos pues que hay una preparación y una estandarización de los datos. Esto implica que haya una uniformidad también, no solo de subir información totalmente o la persona que quiera, sino que esto tiene que pasar también por procesos de validación y de estandarización. Entre esos pues la indexación en estándares internacionales y pues la revisión y publicación previa, que es lo que hacemos desde la coordinación. Para la conceptualización, bueno, allí utilizamos categorías desde las líneas de investigación que el Instituto de Estudios Ambientales pues maneja. Más o menos a este lado de acá vemos 15 de las categorías que están dentro de la plataforma, que tienen más o menos en este momento 120 registros. Y por último el soporte, que también pues como estamos dentro de la Universidad Nacional, ellos nos prestan también un soporte de mesa de ayuda, que es un espacio también de la universidad que nos brinda este soporte, y además una gran infraestructura que, bueno, aquí se las va a mostrar un poco, hacer claridad que dentro de la Universidad Nacional están los servidores que alojan este banco de datos, son servidores que están a cargo de la administración del IDEA y que se encuentran aquí en Bogotá. Estos servidores pues permiten este funcionamiento de estas bases de datos. Aquí les muestro un poco cómo funciona, además porque todos los software que se utilizan son de acceso libre, son gratuitos, lo que nos permite pues una autonomía tecnológica
en términos de que no se requiere pues un pago en licenciamientos amplios. Entre esos pues está el lado izquierdo, lo que ven allá es como el área donde está la información geográfica, cómo se reposa, cómo se utilizan software como QuantumGIS, que pues es un software libre que puede acceder cualquier persona. Utilizamos GeoServer, que es el sistema donde nos permite publicar información en la web, y la publicación en un geovisor. La plataforma del CIAMI pues tiene dos componentes grandes, una de catálogo de metadatos, que es para descargar y consultar, y otra que es un geovisor interactivo que está interrelacionado con la plataforma que les mostró mi compañera del observatorio, lo que permite hacer esa interrelación, sobreposición entre capas geográficas del sistema, de los resultados de investigaciones, más los conflictos ambientales que se han investigado dentro del observatorio. Es un poco contarles la infraestructura. Y pues algo importantísimo, que no es solo compartir, sino que los datos deben estar bien documentados. También hay un espacio de base de datos que permite el almacenamiento de metadatos. Esto no es la información como tal o los datos como tal, sino la descripción de los datos. ¿Quién las hace? ¿Cómo la conceptualización? ¿Qué escala tiene? ¿Qué restricciones podría tener algo de esta información? Entre esos, pues bueno, la propiedad intelectual de todos estos datos están bajo el acuerdo 035 del 2003, que es el acuerdo que tiene la Universidad Nacional frente a la normativa, bueno, de propiedad intelectual y otros derechos de autor. Nosotros pues nos regimos bajo este acuerdo también. Y también pues tiene la posibilidad de que la plataforma que utilizamos, que es GeoNetwork, que también es libre, este es el catálogo de metadatos que nos ha permitido crear roles y grupos dentro del sistema para que no solo sea el administrador quien dirija el contenido de esto, sino que permita que, pues en este caso tenemos 43 usuarios que pueden editar y publicar, y que pues puede ser infinito, bueno, no infinito, pero sí otra cantidad de personas y de usuarios que puedan usar este espacio. Esto ya es los resultados que hasta ahora tenemos. La fuente de los datos finalmente han sido del Programa de Maestría de Medio Ambiente y Desarrollo, algunos casos del Observatorio de Conflictos Ambientales, ejercicios de extensión de esa relación interadministrativa como con el IDEAM, con el IDEPAC, con algunos aliados profesores aquí en la universidad, entre otros. Y finalmente del PAF, que son todos los becarios que ha tenido el PAF, pues tienen aquí también, en este caso, 38 registros, 38 personas que han podido subir todos los resultados y los medios a los que han llegado a esta plataforma. Y finalmente, pues también hacemos un ejercicio de capacitación y divulgación, que es el ejercicio de proyección también de que toda esta información alojada allí pueda entrar a dialogar con todos los estudiantes de la Universidad Nacional y con otras universidades o otros actores de la sociedad civil en especial. Y listo, gracias. Listo, muchísimas gracias a Paola y a Karen por esa presentación. Ahora seguimos con el conversatorio. Yo voy a invitar a las personas que van a sentarse aquí, que los vamos a escuchar, a que se vayan acercando, los voy a ir presentando. Yo soy Catherine Sánchez, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, docente ocasional de la Universidad Nacional, con experiencia en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, investigadora del Observatorio de Conflictos Ambientales e integrante de la colectiva Huertopía, Proceso Comunitario de los Cerros Orientales de Bogotá. ¿Yodi? ¿Listo? Camilo Rodríguez, politólogo y filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la misma institución, escriba de la tesis Humanos y Vacas en la Amazonía Colombiana, Figuraciones Multiespecie 1956, actualidad, apoyada por el convenio entre el IDEA y el CEF de la Universidad de Bonn en el marco del Programa de Apoyo a la Formación Doctoral. Tiene una especialización en métodos y técnicas de investigación social en Claxo y es
e investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales, UNAL. Camilo. Va nuevamente Karen Muñoz, ingeniera ambiental con énfasis en formulación de planes de ordenamiento territorial y especialista en sistemas de información geográficas, ambas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y actualmente estudiante de la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en apoyo a la formulación de proyectos ambientales, diseño metodológico para el desarrollo de espacios participativos y fortalecimiento de políticas públicas, conocimiento en agroecología, educación ambiental y geografía, y actualmente es la coordinadora del Sistema de Información Ambiental del IDEA, el CIAMI. Y por último, Anderson Betancourt, quien es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialistas en proyectos de desarrollo de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, líder juvenil, coordinador voluntario, Comité Salvemos Gorgona y vocero de la Acción Colombiana por la Soberanía Ambiental. ¿Listo? Ahí ya tienen sus micrófonos. Listo. ¿No? Si quieren pueden hablar ahí. Ya. Listo, perfecto. Entonces, este espacio lo vamos a ir en 2 preguntas. Quisiéramos de pronto que fueran más, pero por temas de tiempo tienen que ser 2 preguntas. Y específicamente, la verdad es que desde el papel de cada uno de ustedes, líder ambiental, coordinadora SIC, investigador, egresada también investigadora y docente, el caso de Joy, nos hablen desde esas experiencias, específicamente sería, ¿cuáles han sido los principales logros desde su rol en este proceso? Si quiere, comenzamos con Joy, que es egresada de la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Y tenemos acá. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Soy Jody Sánchez y en esta oportunidad les hablo desde mi rol como docente de la materia de conflictos ambientales y el primer curso que lanzamos con el Observatorio de Conflictos Ambientales, herramientas básicas para el análisis de conflictos ambientales en Colombia. Esto hace un año era solamente una idea que nace por la necesidad de generar un espacio donde la metodología de análisis de casos de conflictos ambientales no se quede solamente en unas personas investigadoras en la universidad, sino que tengamos la facilidad y la oportunidad de llevarla también y que cualquier persona tenga la destreza de analizar cualquier caso en su territorio. Entonces, todo este tiempo que hemos estado hablando del famoso curso es este curso. Entonces, en ese curso, uno de los logros que personalmente siento es que se pudo llevar a cabo este año la primera cohorte con el apoyo pues, de la dirección del IDEA, la profe Rosario y por supuesto también del apoyo del PAFD. Entonces, aquí la primera cohorte tuvo 48 personas capacitadas con la metodología del observatorio, de los cuales el 31% fueron de Bogotá, el otro 31% fue liderazgos nacionales, ya vamos a ver en dónde. Otros fueron estudiantes de la universidad misma, por supuesto desde la materia de conflictos ambientales, pero también un gran porcentaje que me parece valioso, que ahora de pronto se pasó por alto, y es la convergencia de voluntarios y voluntarias que se sumaron este año al observatorio y que sin ellos no hubiera sido posible tampoco llevar a cabo este curso. Y así rápidamente, porque sé que el tiempo es reducido, esta es más o menos la distribución que tuvimos a nivel nacional de los liderazgos que fueron participantes de este curso. Como vemos, pues tenemos varios departamentos, allí los señalamos, en purpurita están acá a nivel del país, más o menos en la zona central, sobre todo, cómo logramos llegar al norte, cómo logramos llegar más al sur, por ejemplo. Y la metodología que hicimos, que implementamos en el curso, pues también me parece un logro porque logramos, digamos, hacer duplas. Uno, desde el apoyo académico de la universidad, con 2 grupos, uno de voluntarios y otro de estudiantes, y el acompañamiento territorial, que es fundamental. El programa no tiene recursos para que los investigadores vayan a territorio, pero lo que hicimos fue pues que las personas del territorio se sumaran al curso y fueran este apoyo desde la información primaria, desde los conocedores directos del conflicto, quienes proporcionaran como la información y acompañaran el proceso como vivientes mismos del territorio. Entonces allí se juntaron como ese diálogo que siempre queremos
entablar desde los investigadores y desde el conocimiento territorial, no, acá estamos por igual y fueron duplas donde se lograron pues llegar como a buen término varios de los casos que ya mencionaron en la anterior presentación y ahorita entonces continuamos con algunos de los otros hallazgos. Hola, buenas tardes. Dale. Es un gusto estar qué pena, aquí. Camilo, se me había olvidado decirles 4 minutos más o menos por intervención para llevar con el registro. Yo voy a estar muy juicioso ahí. Listo, dale. Mucho menos. Yo les voy a hablar de mi rol pues como estudiante de la maestría, también como investigador del OCA, y lo primero que yo creo que un espacio como el OCA logra es la construcción de redes de apoyo académico. Yo creo que la universidad no solamente es un espacio que existe y se da como en las bibliotecas o en internet, sino que sobre todo pues existe gracias a pues el tipo de interacciones sociales que sostienen a la universidad. Entonces yo creo que ese sería como un primer elemento. El segundo, a propósito del curso que menciona Jody, es la capacidad de establecer enlaces territoriales, ¿no? Como que yo trabajo una investigación en la Amazonía colombiana, específicamente en el noroccidente, los problemas de deforestación y ganadería, y gracias al curso, gracias a la plataforma, digamos que es el OCA, pude conocer a personas de San José del Guaviare y establecer de ahí en adelante también pues el tipo de redes y conexiones que permiten, por ejemplo, que una persona como yo pueda desarrollar su investigación, cosa que es absolutamente valiosa. Gracias, gracias. Por supuesto, también que es clave para la vida académica, pero para la vida buena en general, diría Aristóteles, y es la amistad, ¿no? Es creo que un elemento clave y fundamental en el reconocimiento también de los vínculos y redes que hacen posible que las cosas funcionen y existan, y de ahí que se vayan como enredando y anudando posibilidades que expanden también nuestros horizontes personales, de investigación, laborales, etcétera. Y finalmente, creo que otro elemento sería, pues también que el OCA ofrece una metodología como es conceptualmente, digamos, para abordar conceptualmente los conflictos ambientales con fuertes elementos para caracterizar y sistematizar los conflictos. Y creo que eso también es una herramienta clave a la hora de uno, pues, poder tramitar desde los enfoques teóricos al proceso de recolección de información. Creo que ahí ofrece como un insumo clave. Y pues también, finalmente, ya, ahora sí, sería la escritura de un caso, del caso que yo, sobre la Amazonía y deforestación, pues que va a ser también el parte de mi aporte como a la plataforma del OCA y a sus procesos de sistematización. Gracias, Camilo. Karen. Bueno, como ya les venía contando sobre el sistema de información ambiental, uno de los pues ha tenido muchos logros realmente, pero pues les voy a nombrar solo 2 de esos, de los que ya les complemento con lo que les expuse anteriormente. Y bueno, tener una plataforma, una plataforma completa de arquitectura de software libre que nos permita esa autonomía tecnológica no es tan sencillo como parece. Implica una articulación fuerte entre esta posibilidad de tener plataformas que sean libres como PostgreSQL, como QGIS, bueno, otras software que muchas veces en Colombia pues se gastan muchos recursos en pagar licenciamientos grandísimos a estas empresas, que además son empresas estadounidenses, internacionales, que implica la gestión de datos espaciales y el almacenamiento de cantidades de datos monumentales a nivel nacional, gubernamental y demás, y esto es mucho dinero. Y la facilidad que nos da poder tener una infraestructura dentro de la Universidad Nacional, dentro del Instituto de Estudios Ambientales, para gestionar nuestra propia información y los datos, y aún así tener la posibilidad de aportar a la democracia ambiental desde compartir una cultura de datos totalmente abiertos, es darle otra visión a la academia y a la visión que tenemos sobre la información, que todavía es muy mínima aquí en el país. Bueno, eso es un aporte grandísimo que tiene el sistema de información ambiental, y 2, que este sistema pues tiene una política de datos, que la política permite que sea responsable también de que los autores y los coautores de todas esas investigaciones pues tengan la posibilidad de ser reconocidos, de ser nombrados, referenciados, pero con la libertad de que todos puedan usar esta información. Esos son los 2 aportes que creo grandes desde el sistema de información ambiental.
Muchas gracias, Anderson. Hola. Bueno, como estudiante beneficiario de este curso de extensión, a nombre del Comité Salvemos Gorgona, que es una iniciativa ciudadana en defensa de un parque nacional natural ubicado en el suroccidente del país, en el Pacífico colombiano, que hoy está amenazada por la construcción de una base militar con graves impactos biológicos, ambientales, pero también sociales, siendo pues este territorio un territorio ancestral, un territorio que soporta el stock pesquero del norte del Cauca, del sur de Nariño. Es una región amplia donde se requiere otro tipo de estrategias para el cuidado ambiental, pero que además pues tiene hoy esta amenaza latente. Es un proyecto que no se había abordado, digamos, desde la academia, y este curso nos dio la oportunidad para poder abordarlo sistemáticamente, con unas bases conceptuales y técnicas robustas, con una metodología clara, caracterizar los actores también, pues, y la trayectoria en general del conflicto que lleva más de 10 años, nos ha permitido como organización, como colectivo popular, poder rediseñar también nuestras propias estrategias de defensa ambiental, lo cual es muy valioso para nosotros. El conflicto se encuentra actualmente pues, en un punto de inminencia del daño ambiental que se está haciendo. Ya se han adelantado algunas obras del proyecto y además pues, por la misma situación de conflictividad del país, a la misma gente del territorio le queda muy complicado también salir a hacer liderazgo ambiental. Entonces nosotros hemos hecho un esfuerzo en Cali, en Bogotá, en las ciudades principales, por tener una base de apoyo. Este curso nos ha dado la oportunidad para reavivar o reactivar la discusión pública sobre esta problemática. Gracias a la visibilización, a la investigación, nos permitió presentar los resultados preliminares en la radio de la Universidad Nacional de Colombia, lo cual agradecemos mucho. Nos permitió también compartir alguna publicación en redes sociales también a nombre de LOCA, lo cual pues permite que se vuelva a hablar de este tema que es crucial, que es para nosotros solamente una de las problemáticas que tienen que ver con todas las que nos encontramos en ese curso. O sea, que queremos como también decir que un logro es poder tener estos diálogos a nivel nacional. Son problemáticas que, a pesar de su especificidad en la localidad X o Y, comparten muchas características, comparten una misma problemática de un modelo de desarrollo inviable, de un sistema que no tiene, digamos, en cuenta el buen vivir de las comunidades, y eso es también muy valioso para nosotros. Integrar esta visión interdisciplinar, lo decía el profe Jody también, pues tuvimos el acompañamiento de una voluntaria bióloga de LOCA. Entonces, pues para nosotros enriquecer nuestra visión como actor del territorio también con el análisis ya de los elementos o de los aspectos bióticos y abióticos del conflicto, para nosotros también es muy importante. Y finalmente, tener varias herramientas que no habíamos tenido la oportunidad de tener y que nos van a dar la posibilidad de compartirle al país un análisis académico, quizá situado obviamente desde la comunidad, desde la resistencia contra una violación de lo que consideramos la soberanía ambiental a la isla Gorgona, pero un análisis completo del caso para que la sociedad colombiana también se haga una opinión al respecto sobre las irregularidades que ha tenido este proceso, las violaciones al ordenamiento jurídico, y también se pregunte hacia dónde debe ir
la política de protección de parques nacionales naturales. Entonces, para nosotros fue muy importante participar en este escenario y queremos que siga habiendo esta posibilidad para nuevos liderazgos, para seguir profundizando, pues obviamente es un curso de extensión, pero para seguir profundizando ya en formación de posgrado, este tipo de casos, este tipo de análisis de casos. Muchas gracias. Muchas gracias. Son muchos los aportes que se han venido construyendo y que ha sido producto también del trabajo, muchas veces voluntario, de varias generaciones. Antes de comenzar a la siguiente pregunta, pues sí quisiera agradecer el trabajo principalmente de la profe Rosario, de Paola, de Estefanía y de Omar, que están acá, que son incluso miembros fundadores del observatorio y que gracias a ellos es que eso hoy es posible. Y ya son casi 11 años de historia, ¿no? Pero queremos que sean 11 más y hasta 100 y mucho más. Y para eso, pues, es importante hablar de los retos, ¿no? Y de las proyecciones que se tienen que tener en cuenta. Y es la pregunta que quisiera realizarles a ustedes, igual 4 minutos, para que nos puedan hablar un poco de eso. ¿Cuáles son las proyecciones y retos que consideran importantes? Joy. Hola. Bueno, parte de los hallazgos que hubo en el curso es, primero, pues son más las mujeres las que están interesadas en este tipo de cursos, porque históricamente probablemente estamos asignadas a los roles del cuidado, probablemente, no lo sabemos, tendríamos que hacer más cursos para identificar la tendencia. Identificamos que están en emergencia unos nuevos conflictos ambientales, ¿sí? El primero es el tema de la gestión de desastres como conflicto ambiental en el marco de una policrisis. Entonces, no es el deslizamiento que está aislado de unas estructuras económicas, políticas y demás, no es el fenómeno por sí solo, sino encontramos que hay en muchas partes del país que están emergiendo este tipo de conflictos. Y los proyectos Red Más también son nuevos hallazgos que tenemos y encontramos con el curso de extensión solidaria. Por otra parte, uno de los retos que tenemos es, pues ahí vemos la tendencia, ¿no? Algunos de los liderazgos que más, digamos, desistieron entre el curso, algunas personas que desistieron fueron más en Bogotá y mucho menos en regiones. Entonces eso nos indica que debemos un poco también poner el foco al descentralizar, seguir descentralizando el curso, pues porque acá en Bogotá pues hay como más oportunidad de acceso a la educación superior, de que sea gratis, porque creo que hay un tema que no se ha hablado también y es que el curso de extensión solidaria efectivamente fue gratuito. Un curso de extensión solidaria normalmente en la universidad pues cuesta cerca de 2 millones de pesos, pero gracias a la articulación que hubo con el CEF y entre como la materia misma que se daba en la universidad, con esta dupla, pues se logró la vinculación de los liderazgos. De otra manera hubiera tenido que ser pues pago y esperamos que pueda mantenerse esto en el tiempo. Bueno, continuemos. Tenemos este límite o este hallazgo de la conectividad. Para lograr que los liderazgos territoriales estuvieran acá al tiempo con la clase de Bogotá, pues tuvo que ser híbrido y sincrónico, o sea, al tiempo que ellos estaban conectados allá, estamos acá en vivo, y eso pues en algunos casos fue una limitante porque la accesibilidad a internet en las regiones es pues mucho más limitada que en Bogotá, por supuesto, y es un reto que tenemos metodológico. Pues el tema de financiación, ya lo mencioné, el enfoque de género, siento que nos falta trabajarlo allí desde el curso, no por el tiempo, nos toca priorizar como otros temas, y la pregunta que se viene es, ahora corte 2026, ¿cómo lograr hacerlo? Ya ahorita entonces al cierre les invito a escuchar a otros 2 participantes también de regiones para que ellos nos digan si sí corte o no. Ok, yo voy a hablar brevemente de los retos, quisiera concentrarme más en las metas. Yo creo que el primer reto es establecer sin duda un lenguaje común. Yo estudié filosofía y como, digamos, la propuesta que yo le traje a la maestría creo que también
implica desafíos inicialmente teóricos, de establecer un lenguaje común, porque creo que a pesar de que nosotros conceptualicemos el ambiente como un conjunto de interacciones, creo que se han consolidado tanto en el discurso académico como institucional unas formas, yo creo, bastante fijas, digamos, diría yo, con una ontología y una epistemología más bien fija sobre cómo hablar de lo ambiental. Y entonces creo que hay una primera dificultad, establecer como un lenguaje común. El segundo y el tercero creo que son comunes, diría, a todos y a todas, y tienen que ver con, primero, pues el factor dinero, la limitación de los recursos, por supuesto, la restricción presupuestal tan importante que es, y la otra con el tiempo, que es otro tipo de restricción fundamental que creo que nuestros tiempos actuales de la policrisis también pues restringen las posibilidades, por ejemplo, de coordinar, cooperar, conspirar de forma colectiva, porque básicamente estamos agotados día a día, tiempo a tiempo, todo lo tenemos pues ocupado, sino ya con una destinación específica. Y entonces las metas, ¿cuáles serían? Digamos, en mi caso en particular, sería que la cuestión animal fuera un tema a abordar tanto teórica, metodológica, como políticamente. Entonces, pensaba también la respuesta a propósito de lo que se discutía en la tarde sobre, digamos, también para animar el debate, se decía, es que no hay que teorizar, vámonos a hacer cosas, ¿no? Yo creo que sí hay que teorizar, ¿saben? Porque yo estoy seguro que las formas, las prácticas que sustentan nuestra forma de relacionarnos con el mundo, tienen una epistemología. Hablo específicamente, por ejemplo, de ver a los animales como objetos, y eso se traduce, por ejemplo, en nuestros ordenamientos jurídicos, ¿no? Códigos civiles de todos los países, aunque Colombia, por ejemplo, reconoce la sintiencia de los animales, aún son, o se les reconoce el estatuto de cosa, y por tanto son propiedad de otro, que sea importante decirlo también, que tienen el mismo estatuto que pueblos oprimidos tuvieron también durante siglos atrás. Entonces yo creo que hay una conceptualización teórica importante que hacer. La otra pues es metodológica, ¿sí? Si existen seres con sintiencia, con conciencia, que son sujetos de vida, ¿cómo viabilizamos metodológicamente también investigaciones que combinen ciencias sociales, que combinen ciencias naturales e incluso arte para construir formas y relatos que permitan, en un sentido ahora político, vernos como una comunidad que no simplemente está compuesta de humanos, que también con toda su diversidad, campesinos, indígenas, ricos, pobres, norte, sur, ¿no? O sea, hay una diversidad, pero que también estamos acompañados de otro tipo de comunidad que capaz que es momento que los aprendamos a mirar, porque están ahí, son nuestros vecinos, habitan los territorios, en ciudades y en el campo, habitamos con animales que están ahí y que para mí es como un horizonte, como les digo, teórico, metodológico y político como a trabajar. Bueno, desde las plataformas digitales, yo creo que hay bastantes retos, pero bueno, yo los dividí como retos a nivel Colombia, que sigue siendo lo que les hablaba un poco, que todavía hay escasa cultura de datos abiertos, o sea, todavía hay una propiedad de información dentro de las instituciones, y que además pues no somos conscientes, no solo aquí en Bogotá o en las ciudades, sino que la información ambiental nace y se recoge realmente en territorio, o sea, no solo la academia produce información y conocimiento, sino que esto desde los territorios también pues nace y se puede sistematizar, se puede dialogar, se puede pues estar, no sé, más atentos a que esto es posible en territorios. Esto a nivel Colombia, y ya como plataforma del CIAMI, creo que hay algunos retos. Entre esos, seguridad tecnológica o seguridad digital. Todavía sé que ha pasado temas de vulneración de datos dentro de la universidad y dentro de muchos sistemas. Eso sigue siendo un reto latente. Y finalmente, pues la sostenibilidad a largo plazo, en el tiempo, que esto requiere de financiación también, no solo de tener una infraestructura grande que sostenga la información y los datos, sino también quién la mantiene y quién puede hacer el ejercicio colaborativo, que bueno, esa es otra de las funciones que cumple, y es que no es un sistema único, sino que es colaborativo.
varias personas pueden registrar allí un montón de información. Y proyecciones, bueno, tengo varias proyecciones. Una de ellas es que con la información que ya está alojada ahí en el sistema y con la que puede llegar a estar, se pueden hacer análisis que se puedan aprovechar mejor en un futuro, que se puedan realizar comparaciones, que pueda permitir gestión territorial de alguna manera más profunda con la información que se va interrelacionando entre todas las investigaciones que se puedan subir a este repositorio. Ampliar redes de colaboración, es decir, que también las bibliotecas se permitan no tener repositorios solamente digitales o puestos desde la escritura o la documentación en físico, sino que permita, digamos, sistemas como estos tener información desde otros formatos. Formatos como podcast, videos, tutoriales, que la gente pueda acceder a ello como si fuera parte de la tesis y de la información que se recopila dentro de las universidades. Y por último, pues un ejercicio más fuerte de divulgación y posicionamiento de plataformas como estas, como el OCA y como el CIAMI, que permitan la gestión y la democratización de la información aquí en Colombia. Creo que esas son las posibilidades y las apuestas a largo plazo. Gracias, Anderson. La defensa ambiental en Colombia sigue siendo pues una labor de alto riesgo. Para nosotros es quizá el principal reto mantenernos con vida. Ayer Global Witness reveló su informe en donde Colombia sigue siendo el país donde más asesinan y desaparecen líderes ambientales en el mundo. El año pasado fueron víctimas 48 personas de modalidades de asesinato y desaparición forzada que defendían sus territorios. Creo que pues, sigue siendo el principal reto para los defensores ambientales en el país, la escalada de violencia y también la falta de legitimidad ante la sociedad sobre esta labor, la misma estigmatización incluso de parte de este gobierno contra los defensores de Gorgona que la hemos sufrido, por oponernos a una infraestructura que está pensada para la persecución del narcotráfico, supuestamente, ¿no? Y cómo eso se acompasa con los planes de vida de las comunidades étnicas que están allí en el territorio. Entonces, creo que como academia y como observatorio, como instituto, sigue siendo un reto poder visibilizar estos conflictos, visibilizar a las personas y a las comunidades que los defienden, que defienden los territorios, porque también traza esa legitimidad que le puede dar seguridad a la gente en el territorio. O sea, entre más podamos divulgar estos conflictos, entre más podamos abrir una conversación pública de cara a la opinión sobre estos conflictos, sobre hacia dónde debe ir la política ambiental, pues más protección van a tener los líderes ambientales en Colombia. Ese creo que es uno de los principales retos. Creo que evidentemente pues también la crisis presupuestal del Estado colombiano le está pasando dura factura a la producción de conocimiento. Ciencia va a ser el sector con el menor presupuesto del presupuesto general de la nación el próximo año. A pesar pues, de todos los discursos, a pesar de todo, sigue siendo la cenicienta del presupuesto, y eso va a dificultar la producción de conocimiento pues, para las regiones más pobres, para las periferias, y eso va a implicar también mayores esfuerzos para poder hablar de estos conflictos. Creo que igual sigue siendo un problema. Esto también como investigadores, como ciudadano, creo que también nos hace pensar pues, hacia dónde debe ir la política fiscal, la política de financiación de la ciencia, cuestionarnos también todo este monto que se va a destinar para otros rubros, de acuerdo también con el modelo de desarrollo que tenemos, que sigue siendo inviable, ¿no? La cantidad de recursos que se van a ir para la deuda, por ejemplo, mientras que se va a quitar tantos recursos para la producción de conocimiento que puede tener una posibilidad de desarrollo territorial.
Y ya pues hacia los retos institucionales, nosotros estuvimos desde la región conectados. Es evidente que la conectividad puede pasarnos pues una mala pasada en algunos momentos cuando uno está sobre todo en la zona rural. Creo que de todas maneras hubo una gran voluntad del observatorio para acompañarnos en todo el proceso, para que no desertáramos. No es fácil pues llevar un proceso académico y a la vez pues trabajar y a la vez hacer de voluntario en un proceso de defensa ambiental, pero es necesario, es muy importante seguir haciéndolo y tuvimos todo el acompañamiento del OCA. Creo que también es importante también poder tener procesos de seguimiento, de evaluación, más de evaluación, para poder medir estos impactos. Esto ya lo digo como profesional, poder tener unas líneas de base sobre, por ejemplo, los conocimientos que ya tenemos. Para algunos, por ejemplo, ya había unos temas que nos gustaría profundizar más, y otros que ya de pronto por la misma dinámica de los conflictos y demás, pues ya habíamos tenido que aprenderlos de alguna manera. Entonces, de pronto trazar esas líneas para hacer una formación en herramientas más pertinentes es muy positivo para la futura corte. Y nada, muchas gracias también por todo el proceso. Ojalá que en proyecciones futuras seguir indagando estos conflictos e integrando gente de las regiones. Es muy importante que estemos las regiones hablando, porque es allá en las periferias donde más se manifiestan los conflictos ambientales. Muchas gracias. Creo que ustedes mencionan varios elementos que son importantes en perspectiva. Acá hay que entender que somos intelectuales, somos investigadores e investigadoras comprometidos desde la academia a que un mundo diferente es posible y que el cambio social y el cambio ambiental es también una realidad que se puede realizar, que la academia no solamente está ajena a las realidades de los territorios y que inclusive nosotros no seamos parte de los territorios, no es falso, nosotros somos también parte de la comunidad, habitamos esos territorios y también entendemos esas conflictividades, y qué bueno que la universidad pública principalmente nos permite llegar aquí a este espacio. Agradecerles a ustedes, vamos a poner los videos y creo que Joey también tienes unas palabras al final. Hola, buenas tardes. Soy Jaime Ardila Gómez, aquí de San Vicente, Chucurí, Santander, la tierra del cacao y del aguacate. Para contarles que me divertí mucho en el curso, muy interesante, muy sistemático, conocí gente maravillosa, profesores muy competentes, pero a la vez darme cuenta que es un curso bastante exigente, que obliga a ser ordenado, ir al día en todo el proceso. En un principio yo pues me demoré bastante en poder entender la estructura, pero al final se me facilitó y pienso que el objetivo se cumplió, y lo recomiendo porque es una invitación para poder llegar muy bien a la comunidad donde está prácticamente la necesidad de apoyo por parte de una metodología como ofrece este tipo de curso. Hola, mi nombre es Aura Cuervo Gómez, yo soy geocientífica con un enfoque en trabajo comunitario. Desde siempre me he preguntado cómo es posible habitar un territorio con las pendientes tan pronunciadas como las que se observan acá en Manizales, y cuál es el papel de los deslizamientos en esa habitabilidad del territorio. Sin embargo, me hacían falta algunas de las herramientas necesarias para abordar esas preguntas, hasta que en abril fui seleccionada para participar del curso de herramientas básicas para el análisis de conflictos ambientales en Colombia. Durante este curso desarrollé una investigación que, junto con el acompañamiento del observatorio, me permitió entender que el riesgo de desastres, específicamente por deslizamiento en el caso de estudio, es el resultado de la confluencia e interacción de intereses de diferentes actores de la sociedad sobre una misma zona geográfica, y también de la injusticia ambiental. Dentro de este curso también adquirí herramientas para no solo entender esta problemática, sino también proponer acciones para desescalar el conflicto y, sobre todo, de cara al cambio climático antropogénico que exacerba estos riesgos de desastres por deslizamiento. A lo largo del curso también tuve la oportunidad de interactuar con procesos comunitarios en Bogotá, en Medellín, también relacionados, y también a lo largo de todo el país,
en otros temas por otros procesos, otros proyectos mineroenergéticos y otros temas. Esta interacción enriqueció mucho mi proceso personal y también investigativo. Desde la distancia no observé ninguna barrera significativa, sino que al contrario pude acceder a la retroalimentación y al acompañamiento del observatorio. Entonces les agradezco y espero que más procesos comunitarios puedan acceder a este acompañamiento y a seguir fortaleciendo nuestros procesos de base. Muchas gracias. Hola. Bueno, estos son pues parte de lo que hemos hecho en el Observatorio de Conflictos Ambientales, específicamente con esta primera cohorte. Ustedes ya lo han escuchado, es un ejercicio que requiere y que es necesario, que es pertinente para a nivel nacional seguir abordándolo, porque estoy muy de acuerdo con Camilo y es el hecho de que solamente tengamos acciones, pues puede de alguna manera debilitar las luchas. Hay que hacer un plus esfuerzo, como lo dice también Anderson, de que las personas que están allá en territorio o las que estamos, porque yo también hago parte de un territorio donde hay conflictividad ambiental, quienes estamos ahí tenemos que sentarnos a escribir y a analizar nuestra realidad. En el marco de una crisis también epistemológica, la universidad tiene un papel fundamental para continuar con las investigaciones de la mano de la gente, porque si lo seguimos haciendo solos o si los hacemos pues sin financiación, únicamente a los ritmos de los voluntarios, pues va a ir mucho más rápido y nos va a arrollar este sistema y no seremos capaces de dar respuesta oportuna. Entonces, bueno, ahí está como muy claro el mensaje. Ojalá podamos continuar con estos cursos, con más, llegar a más regiones, que más personas puedan acceder pues de manera gratuita a esta iniciativa, que nuevamente agradecemos al CEP y al IDEA por esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los aportes de los panelistas de LOCA, del CIAMI, al compañero del Comité Salvemos Gorgona y pues también a quienes participaron de manera online y por supuesto a todos y todas los que continúan en esta sala. Sabemos que ha sido un día intenso. Continuaremos ahora con el último panel de la tarde. También estamos con mucho entusiasmo de escuchar este momento, el espacio sobre los destaques del DAD y los ejemplos de buenas prácticas. La moderadora será la doctora Diana Modaresi Terani, quien estudió prehistoria y protohistoria, antropología y geología en las universidades de Bochum y Kiel. Realizó su doctorado sobre el trabajo del metal en la Edad de Hierro. Desde 2010 trabaja en el Museo Alemán de Minería, el Museo de Investigación de Leibniz para los Recursos Geológicos, donde actualmente actúa como jefa de la Oficina de Gestión Científica. Sus principales áreas de trabajo se centran en el asesoramiento estratégico de la dirección del museo, así como en la implementación de proyectos organizativos y de transformación institucional. Participarán en el primer panel sobre ciencia y cooperación los embajadores científicos del DAD, que ella presentará más adelante, y el segundo panel sobre sustentabilidad en acción. Las conclusiones serán realizadas por Reinhard Babel, director de la Oficina Regional del DAD en Colombia. Así que invitamos a Diana a moderar el espacio y agradecemos a todos por su asistencia. Muchas gracias. So, thank you very much. Good afternoon, everyone. I hope you enjoyed this day, and yesterday I could not take part, but the day yesterday as well, as much as I do. And as you were told, I will facilitate the two following panels, which will be DAAD best practices and highlights. And I would like to keep it short, so to keep the facilitation part short and sweet, so that we have more time to discuss with the panelists. And it will go approximately the same way with both panels. In the first part of the panel, the panelists will have 5 minutes each to introduce themselves, to introduce their topics, to fascinate you with their research and their experience and everything they have to offer.
And the second part will be more active on your part. So we will integrate the audience into the panel in different ways, you will see. So please keep sharp, your mind sharp, and keep engaged. And please welcome with me the first panelists. They will take us from biodiversity and emblematic species, environment and crop diversity conservation, through tree monitoring in urban areas and further to microgrids and energy storage. So please welcome Laura Salazar, professor from the Universidad Regional Amazónica, Paolo Piedrahita, profesor de Escuela Superior Politécnica del Litoral, Marcela Santaella, operational manager from the International Center for Tropical Agriculture, Darwin Pucha, professor of the Universidad Nacional de Loja, y Camilo Cortés, professor de Universidad Nacional de Colombia, so from here. Yeah, I will pass it. I will have, yes. No, that's fine. I can get it. So I will have two jobs, basically. One job will be one which suits me very nicely as a German, which will be the timekeeper. So whenever you see this sign, it means you have to verbalize your final thoughts on the topic. And the other one will be, I will click the presentations. So I hope that the facilitation will go well. And now we will start with the first one, which is Laura. Okay. Good afternoon, everyone. Today I want to tell you about my research experience. I have two main research topics. The first one is functional connectivity of biodiversity. About this topic, at the moment, I am leading a project that evaluates the functional connectivity of two vegetation corridors. These corridors connect the Colonso Chalupas Biological Reserve with forests of the Amazon Regional University, ICAM. This is the university where I work currently. Is located in the Ecuadorian Amazon. In the first phase of the project, we are studying wildlife movement using camera traps placed at strategic points in the corridors, inside the reserve, and in the university forest. The interesting thing is that many of these forests, the corridor forest, belong to Quechua families. It's an indigenous community located in the place. So we are working closely with them, or we are trying to work with them. It's a little bit complicated, but sorry. We want to share the results from the cameras and promoting environmental education. The goal of this project is to strengthen their connection with their land, to keep their forests intact, and to conserve ancestral knowledge that is slowly being lost. Suddenly is the ancestral knowledge is lost a little bit. The next step of the project is to study genetic flow, both in plants and animals, but at the moment we are looking for funding for this second part. The second topic is
tropical plants' response to environmental changes. I am using ferns as a model for this topic. Together with colleagues, we calculated the thermal needs of around 90 species of terrestrial ferns along a wide elevation gradient from 400 to 4,000 meters above the sea level. We used climatic data linked to herbarium records worldwide. From this, we identified which species and communities are more vulnerable. We believe that high elevation species are most at risk from rise in temperature, while lowland species are more vulnerable to drought. From this point, we want to continue with ecophysiology experiments. For example, we want to perform transplant experiments with the most vulnerable species and to test thermal limits of many species under controlled laboratory conditions. We also plan to continue monitoring our permanent plots to see if species compositions change over the years with climatic anomalies, with more high temperatures or drought, or I am finished. Finishing. But what is special about these plots is that they were first established back in 2009 for my PhD research, and since then they have been the basis for many new students until now. Thank you very much. Thank you very much. So, Paolo, please. Thank you very much, and thank you for the invitation here, and has the opportunity to show what we're doing in Ecuador as well. Yeah, I would like to talk about two projects, two studies. The first one on your left side of the slide, in collaboration with Aachen University, actually. We were discussing this a bit in the lunch. This is a Galapagos Barrow project. On the bottom part of the slide, you can see the owls. You can see females and males, and also a Google map showing how we are doing GPS tracking studies. So these species provide really good data about ecosystem service because they like to eat rodents and also insects, but mostly rodents. I mean, 85 and 90% of rodents. We can discuss this a bit later. But the first idea was to gather data about ecology. I mean, resource abundance, diet, and about foraging territories with the GPS data. On the right side of your slide, there is a second project with in collaboration with the University of Bielefeld University. Actually, was the place where I did my PhD studies, and the Galapagos Sea Lion project. Basically, I focus on the maternal behavior, the maternal care of the mother and the relationship between the mother and the pup, okay? And this is important because mothers, as you can see on the pictures on the right side of the slide, the bottom part, that means the mother is going to the sea to forage, to obtain food. And this takes about 2 weeks. So then the pup is alone on the island, and is interesting because the females, the adults, are also taking the fish from areas when the fishermen and the fishery industry activities are also getting this fish for the community. And I would like also to show and to highlight
I have also liked the topics that we have been discussing and hearing here this morning, because both projects have some conflicts in Galapagos. So on the first project, the Galapagos burn-owls, they like to live on the farms. And farmers, they don't like owls, so they kill them. And this is also an environmental conflict. We don't know how to deal with that. So far, their data has shown that they like to eat rodents. Farmers think that they eat chickens, and that's the reason why they kill it. And on the Galapagos sea lions, they like to eat at the same place where the fishermen are getting the fish. So this is more or less the conflict on this topic. And yes, that's what I wanted to show. Maybe we can discuss this next. Thank you very much, Paulo. Okay, next one, Marcela. Okay, thank you. Thank you to the audience. It's been a long day, I'm pretty sure. I'm Marcela Santaella. I'm a biologist from the Valle University, Universidad del Valle. And I did my PhD with a scholarship from the Max Planck, not at the DAAD, but who knows, maybe in the future. And then, since then, I've been working on plants, especially crops. And currently, I also work in a gene bank. It's called Future Seeds. It's funny because I also saw in the program that the entire event was also talking about future seeds, but in another sense. I'm really concrete seeds from crops. Cierre is the institution where I work. It's in Palmira, Colombia. And we are part of the CGIAR, which is a consortium of 11 institutions worldwide that work together for research for agriculture and food supply. So in Palmira, we conserve more or less 60,000, 65,000 different varieties, mainly of 3 crops, which is beans, also tropical forages, and cassava, frijoles, forrajes tropicales, y yuca. Therefore, we research and we do the work not only for conservation of the diversity of these crops, but also improving varieties, getting together this food to researchers, but also to communities, to users. So we have a legal framework, which is the International Plant Treaty, which allows this diversity, which is coming from more than 140 countries, to be also available to any research or pharma or production that requires for food security and also for research and training. And therefore, I think of the all objectives of the 17, we mainly focus on these 4, of course, no poverty, zero hunger, and also climate action. Next week, a team from my gene bank is heading to the desert of Texas and New Mexico, collecting wild Phaseolus, wild beans. Therefore, a promise of secure food for a more dry and hot environment. And of course, the use of landrace. I think in this QR code, you could also visit the gene bank, which is unique in the world because it has a sustainable certificate. It's a forgot now, the LEED certificate at the highest level, which is platinum. And we are really proud to be, so far, the only gene bank having such a certificate. Thank you. Well, very nice. Thank you very much. And Darwin. Good afternoon, everyone. Thank you for the invitation. For me, really is a pleasure to show you 2 of our flagship projects. Sorry, stand up. We have 2 projects. I am a forest researcher, and we are working to study the trees. For example, we have this project. Both of them are related with the SDG numbers. For example, with the with the cities, land, education, climate. But the first one, Árbol y Sí,
is study more all the trees. It's like to see the forest, complete forest. But in the second, we see only the individual tree species, like the inside the wood of each tree. We study more the microscopic structure to see how it works. For example, in the fields, we want to monitoring to make a more study, global study of the trees. I don't know if we can we can see the first one. And in the arbol is to make an inventory of all the urban forest. We are making a registration in the city of Loja. This is in South Ecuador. We go a little more, we can see each tree forest, and if we click in one of them, we can see all the information. For example, some basic features like how much carbon is stored in each trees, and if we up and down, we have many more detailed information about each tree, like the risks, how healthy is this, and more of the dosimetric information. All this information also we can access to download. It's like open data, and we work together with the municipality. It's more in coordination with the forest management of the urban trees. This is the first project, and we have the other project that is a Siloteca IC. It's like a virtual silarium. In this case, we make a very detailed information of the different booths, of the tropical booths. For example, we can click in any of them, and inside of this we have many information about the microscopic structure. For example, how is the distribution, how are the trees, and all the information of the booth. That is for us is a very good tool for the booth identification, because as you know, in the tropics it's very difficult to know which booth is this. But in this case, we study each one and very detailed, and we can see written down, we can see all the features, the humidity, the density, all the microscopic features, color, texture, weight, and that is like a fingerprint that each booth. We have many data, many very detailed data. We can go down, and we can see also the botanical brochure, and also a small branch. And in this, with all this information, for us, very important to make the booth identification. Look at that in the tropical forest is very hard to study many thousands of trees, but we are working on the first stage with the more common trees, and we are working also with the institution like the police for the illegal logging, for example. They want to know which tree species is this. Most of the people doesn't know that, and the idea is to have a scientific tool to identify with more precision which tree species is. And the idea is that to escalate in both projects. In the RWC, with all the trees, we escalate to all the municipalities, many cities. At the moment, we are working with other city in Ecuador, that is Cuenca, and with the Siloteca, we are working with more institutions. We want to join more universities to have a national silarium, and this will be open for everyone to want to know more about woods. That is what we are working on. Thank you very much. Thank you so much, Darwin. And last but not least, Camilo. Thank you. Good afternoon, everyone. I studied my PhD in Argentina, but with a DAD scholarship. So I have like a scholarship similar to many of you in this program. And I have been research ambassador of DAD since 2017. And I graduated from my PhD 20 years ago, so I have researched in many topics, but in the last 7 years, we have focused in microgrid and energy storage systems that contribute to the goal 7. Is about ensure access to affordable,
reliable, sustainable, and modern energy for all. So I will try to explain a little bit both things because we have had several projects in these areas. So first, microgrids, it sounds like a small grid, right? But in fact, a microgrid is an electrical network that can function connected to the main grid, but when the main grid fails, there is a blackout, it can disconnect and function on their own. In that way, the users, the demand can still using energy. And today we have had some technical issues, but we didn't have a blackout. Sometimes we say, the internet is slow, sometimes there is a problem with the computer, but if there is a blackout, we cannot speak here, we cannot project anything. So sometimes in big cities, we forget how essential energy is for function as a society. So with several projects, we have developed some tools for optimally design these microgrids. And we didn't want to stay in the lab and in the computer simulation, so we applied for big funds into the Sistema General de Regalías in Colombia, and we got a big project for designing and deploy 3 microgrids in Puerto Carreño. That is a capital of Bichada, but it is not connected to our main grid, so they have several problems with the energy reliability. And we finished that project last year, and right now there are 3 microgrids, one in the governmental building, one in the hospital, and one in a public school. Of course, it's not that the whole buildings are covered by the microgrids, just a portion, but does have improved the quality of life of people using those installations. So we are really proud of that project. And the other part is energy storage systems. We all use batteries in our cell phones and our laptops, but right now big battery storage systems are being deployed in many systems in the world, because we need storage in order to be able to connect these solar panels and these wind mills, because their power is variable, and that's a big issue, a big problem for our grids. And so we had a project with Grupo Energía Bogotá, and we developed a tool for strategically deploy these systems in Colombia. And also we have worked we have worked also on a small scale with the combination of batteries and ultracapacitors, in order to, you see that lines blue and red there. I know it's technical, but that means that the battery, that is the blue one, the battery don't get these big spikes of current that degrade the batteries. So combining these 2 elements, we are designing more sustainable energy storage systems and reducing the electronic waste of batteries, because you know your cell phones, after 2 or 3 years, the batteries is dead. So with that, we are trying to expand the battery. So more or less, that's the overview of our work. Thank you so much, Camille. We will proceed with so-called quickfire rounds. It means that I pose 2 sentences that our panelists will complete, and then we will switch to you, and we will go into the discussion. So I would like to know of you, and please complete this sentence one after the other. The most unpopular fact that my field ignores is? Whoever likes to start, we can start from right to left. Is that local community is not truly included in the project. Yeah, that's often the case, right?
Yeah, actually, in the same line, I mean, from the two examples I showed, is that in Galapagos, they call it that scientists are coming and they are completely divorced from the community. Mhm. So this is something that we really need to work about. Okay, thank you. In my case, especially in the Urban Tree project, I think is the environmental education from the school, because we're studying very detailed all this information, but we noticed that the people need more environmental education to preserve and conserve for the future of trees. Ah, yes, of course. Thank you. I think one big topic that is missing from the field of food safety is perhaps the nutritious. And that would also at least enhance the consumer selection or decisions on which foods they might choose for the families, the children, and so on. But I'm glad that it's coming. Ah, very good. Yes, besides working with communities, that is important to deploy technologies, and sometimes we as engineers, we don't have that in mind. The other thing is missing in my field, I think, is long-term planning, because with each government, the planning change, and in that way we cannot tackle in goals. Yeah, and that's a real challenge, right? The second one would be, and we can go from left to right this time, the person I would like to present my results to the most, but I can never reach or contact him or her. Who would that be? I think the Ministry of Energy, it will be nice. So we have had approach with the some offices, like the Unidad de Planeación Minoenergética, in English is Unity of Planning of Mines and Energy. But sometimes that information stayed in those levels, and they don't have the power of taking decisions. So that's Okay, and that's quite a challenge. Yeah. Okay, thank you. I think regarding the audience I would like to address is you. I mean, everyone, because food we need 2-3 times a day, and nutrition is key for survival, and all countries are interconnected. So of course, the supply chain has an effect. The producers are also important actors, but the consumers, I guess, and I think we don't, or we underestimate the power of consumers, because they can make a change, so rapid change, like in 5-10 years. For example, 30 years ago here in Colombia, I don't know Ecuador, but nobody ate quinoa. That has radically changed. And we have like 350,000 species of plants that we could consume. And we have explored only a few. And perhaps also children, but mothers and fathers, what are they giving their children for nutrition? So I mean, little by little, I think we can do that, but it's hard to get everyone on the message on nutrition and how important food is for everyone. Yeah, so dissemination to each and every person. Very nice. So. Okay, in my case, maybe I would like to meet a good funder who can help us to escalate our project. For example, not only in our city, maybe more for all the country or the region. I think it would be very nice to have growing our projects. Yeah. In my case, I agree with Camilo. I don't like politics, but at some point we need to talk with them. And from the two examples I showed, in Galapagos, we need to, I mean, this data, we do reports, we deliver these reports to the environmental authority, but it just stay there. And we need to reach the person of the person that take the decision on this, and it's quite a complex thing. Yeah, it is. It definitely is. Yeah, in my case, I agree with Camilo and Paolo.
I want to present my results to decision makers because they have the power to change policies. For example, in my first research, in my first topic, is a way crossing to these two corridors. And I wanted to say them, please take care the wildlife, the plants, or etc. Thank you. Okay, thank you very much. That's very interesting. And I think that's something we all have in common, that there are a lot of people we could incentivize with our results. We could maybe even provide with solutions for better decision making and everything like that. And this is why I would like to structure the following discussion by topic. And now it's the part where you're getting active. Please, everyone that is interested in the topic of Laura, that has a question, that wants to comment, or just wants maybe to get more, please get up. So I mean it, please, it's just a moment. It's late, we ate, so a bit of energizing will be quite good. Aha, I see people getting up. Very nice, very nice. Do we have a microphone that we can pass? So now you all take a look left and right, and you see the people that, because we know that on stage it's very interesting to listen to all the experience, to the topics, but the magic is what happens when you talk to each other in the socializing events. So please take a look around. To all the people who stood up, please can you stand up again. We're still practicing. Stand up again, take a look around. Those are the people you will connect to in the following socializing session. And now we go, the first question for Laura. Oh, you have to put it on, I think. Hola, gracias. Me causa curiosidad un poco lo conversado en la última pregunta, esa idea de poder llegar con estas investigaciones a los tomadores de decisiones. Creo que este es un punto álgido, supremamente importante, que la academia y la ciencia parece ser que en Latinoamérica no ha podido conectar, según lo que ustedes están planteando. Y me genera entonces una pregunta, y que a mí me parece que es fundamental un poco para pensar los temas de desarrollo. Estamos pensando aquí cómo hacer de la academia y la ciencia unos temas que le apunten precisamente al mejoramiento de las calidades y las condiciones de vida de nuestros territorios, pero que desafortunadamente pareciese que aquellos que deben en últimas tomar las decisiones están totalmente desconectadas. ¿Qué está pasando entonces con los científicos, con la academia en general, que no hemos podido lograr acercarnos a esos elementos de tomas de decisiones? Nos falta, nos sobra, es un tema que no se está trabajando en esta agenda de cooperación académica. ¿Qué está sucediendo ahí? Me genera esa como pregunta, y pues ustedes, que en últimas son los que tienen la experiencia, me gustaría saber de pronto qué piensan frente a eso y cuál podría ser el camino. Gracias. ¿Puedo responder en español? Ya. Bueno, en mi caso, te cuento el caso particular del primer proyecto, ¿no? Justo este proyecto nació antes, ¿no? De un grupo, a ver, uniendo todo lo que tú dices, yo creo que el problema es que como que a veces caminamos solos, cada uno en su área, cada uno en su área. Yo soy bióloga, ecóloga de plantas y solo me dedico a las plantas. Entonces yo creo que hace algunos años el problema era que íbamos trabajando aisladamente, cada uno en su tema. Pero afortunadamente creo que los últimos años de aquí conversando con los colegas y otros colegas, estamos empezando a trabajar multidisciplinariamente o interdisciplinariamente. Entonces este proyecto nació de geógrafos, por ejemplo, que ellos con imágenes satelitales detectaron estos corredores.
Entonces ellos vieron que hay dos parches de vegetación que unen la reserva con los bosques de la universidad. Pero solo vieron imágenes, no sabemos si vivía gente ahí, si en verdad funcionan, si en verdad están cruzando animales, está habiendo flujo. Entonces, por eso se da esta otra fase del proyecto en la que estamos intentando incluir a las comunidades, porque qué tal, decimos sí, perfecto, hay flujo de animales, sí es un corredor funcional, pero no le vas a decir a la persona que vive ahí, no tale, no venda sus yuquitas, necesitamos también unir otro tipo de actores, sociólogos o que sepan tratar mejor con la gente. Nosotros, en mi caso, soy como media torpe tratando con la gente, estoy aprendiendo con los años, que hay que ser más flexible con la gente, conocer sus realidades, no ver desde la comodidad de uno de no tales del bosque y ya, no hay que dar otras alternativas, ¿no? Y para eso necesitamos también acercarnos a los tomadores de decisiones, en este caso, ejemplo, la municipalidad que quiere cruzar por ahí una vía, pero la idea es cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo. Entonces es mostrar esto, mostrar ventajas. En nuestro caso estamos pensando siempre es todo a través del dinero, ¿no? Lamentablemente. Entonces, por ejemplo, a la gente decir, bueno, si construimos una carretera no tan ancha, más angostita, que tenga unos pasos para los animales, va a ser súper atractivo para los turistas, por ejemplo. Y eso le va a agradar al alcalde, le va a agradar a la comunidad, le va a agradar. Entonces, ir pensando de otra manera, no solo cuadrados en la ciencia. Encontré este animal, está cruzando y no me matan ese animal. O sea, yo creo que va por ahí. Muchas gracias. Same drill for, why doesn't it work? Same drill for the biodiversity presentation of Paolo. Please get up. Get the blood flowing. That's nice. Okay. Have a look around. So, please. I wonder, how do you think you can do like research or participative research with communities, including both the sea lions and the owls? Well, we have tried. I mean, on the Galapagos owls, it took us like 1 year to really construct or build a database, because we literally walked at every farm on the island to reach the people, because sometimes they are doing different things and they are not there. And then at the end we built something, and then the first idea was to do all science, but at some point we realized that we need to reach the people and do more educational things, and we approached schools as well. And finally, I think we have now a plan for construct like nest boxes to show them how to approach to the nature. I mean, to show the children to how to have owls on the yard, on the farm. This is something to make people to be aware of the nature as well. And the same for the sea lions. Sea lions, they are around the town, and we need more educational activities for sure. So to involve children and more do more activities with the community. Okay, thank you very much. That's very interesting. Diana, I would like to, me gustaría también like to of course. express something. La pregunta que tenía anterior, quería como ejemplo en Galápagos también, digamos, siempre se han hecho muchos talleres donde se involucran también a la comunidad, a los actores políticos. Por ejemplo, en las islas se hace una zonificación. Hay lugares donde se puede hacer turismo, se puede hacer actividades de pesquería para obtener recursos, y hay zonas que son intangibles, que no se puede ingresar por diferentes cosas, ¿no? Entonces, eso está estructurado localmente,
y se puede llegar a un acuerdo local con los actores de diferentes cosas, pero tomando las palabras de Laura, a veces, en este caso, como ejemplo, algunas decisiones vienen desde Quito, el gobierno central, y muchas veces se traducen en votos, ¿no? Entonces, aunque se puede llegar a un acuerdo local, de hecho se llega a ya un plan de cómo se van a hacer la planificación al siguiente año, etcétera, y de repente lo que llega es una decisión opuesta a lo que ya se había acordado. Entonces, ese es otro aspecto también que lastimosamente se trabaja a veces desde las bases, pero muchas decisiones vienen desde la planta central de los gobiernos. Perfect. Thank you very much. We move on to the crops and conservation of genetic diversity. So, same drill. If you're interested in the topic, get up, look around. You see maybe new faces, maybe you know faces you already know or have talked to. And if you have a question, I don't know where the mic, there, very good. Then please go ahead. Anyone with a question? Muy interesante el tema, Marcela. Mi pregunta sería, ¿cómo ligar este tema a través de los nexos, por ejemplo? El nexo agua, energía, digamos que es el del profe Camilo, alimentación, que es la tuya. O sea, ¿qué debemos hacer para que verdaderamente el nexo quede como un nexo y no como partes aisladas de un rompecabezas? Sí, muy buena la pregunta, porque finalmente en la ciencia también y bueno, pues burocracia que viene de buró, que es un escritorio con cajones, bueno, divide el conocimiento en cajones como separados, ¿no? Y realmente no están separados. Hemos hecho estudios también de necesidades de agua, porque, bueno, este banco con todas estas certificaciones que les cuento, además el año pasado logró también certificación en buenas prácticas agrícolas por el ICA, y eso involucra cuidar el recurso agua, cuidar el medio ambiente, cuidar el personal. Entonces, respecto a agua, definitivamente vamos a una agricultura mucho más eficiente, que requiere una inversión inicial, pero que luego en el tiempo se gana, ¿no? Finalmente, y entender los requerimientos de cada cultivo. Yo les hablo de frijol, de yuca, de forrajes tropicales, y de hecho hay muchos estudios actuales ahí en CIAT, no necesariamente el banco está participando, pero hay muchas otras áreas, por ejemplo, en la reducción de metano por el consumo de los animales de los forrajes. Están revisando en el banco qué forrajes, se están evaluando 2.000 materiales de los casi 26.000 que tenemos, para ver si tienen componentes antimetanogénicos que precisamente en la digestión de los rumiantes principalmente generan menos metano, que como ya deben saber es un gas súper poderoso en efecto invernadero. Entonces, abordar el problema desde esa perspectiva. Obviamente en la ganadería, éticamente no se ha evaluado en humanos también, porque también producimos metano. Pero entonces está el agua, está la energía, por supuesto, idealmente esos arreglos silvopastoriles de cultivos en donde hay una mezcla que es bueno para el ambiente, es bueno para el productor, es bueno para el ganado en el caso de que estemos hablando, y tenemos que abordar esos enlaces entre los diferentes aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible. Thank you very much. That's hugely interesting. And we will be moving on. Oh, same job again for you. Please, yes, super. We're getting into the gist. Please get up, look around, and if you have a question, yeah, can we have the mic? Thank you very much. Muy buenas tardes. Primero, pues felicitarlos a todos porque sus proyectos todos son fascinantes. Como ecóloga y doctora en agroecología, creo que me conecté con todos. Con ese trabajo en particular, me gustaría saber si es un modelo a seguir. Lo digo porque yo vivo en una zona en Palmira, en la zona rural de Palmira, donde hay una especie que se llama el comino crespo,
que es una especie maderable que se devastó cuando se hicieron las vías de ferrocarril. Es una laureácea y se está tratando de recuperar, y hay zonas donde ya hay unos bosques recuperados. Entonces sería muy interesante uno poder hacer un monitoreo de estos con estos árboles y otros tantos que se están recuperando, sobre todo la familia laureácea, que ha sido tan forestada aquí en Colombia. Si hay un modelo que se pueda repetir, que podamos usar, por ejemplo, aquí en Colombia. Hola. Claro, ambas plataformas están diseñadas para escalar. De hecho, la de árboles urbanos está más diseñada para ciudades, pero también habíamos pensado poderla utilizar, digamos, para sitios específicos y hacer el inventario de todos los árboles, registrarlos y tenerlos ahí, digamos, para que todo el mundo los pueda ver, e incluso nosotros le ponemos un código a cada uno y cada árbol se le pone una placa con un código QR, se lee con un celular el código QR y le entra directamente a la plataforma y lo puede ver. Eso se puede hacer tranquilamente. Y relacionado a la especie de laurácea, esa también se puede para saber qué características únicas tiene y que nos sirva para identificarla. Perfect. Thank you very much. And now, actually, from what we've heard, I expect all of you to get up, but because we heard electricity is the basic for more or less everything. So who's interested in the topic Camilo presented, or has ideas, questions? Yes, please. I have no idea where the mic is again. Please, yes. No? Thank you very much. Yes, yesterday we had a series of panels and we were talking about the cooperation South-South-North. And I was thinking, and my question is, how do you imagine a South-South cooperation in this area, particularly when you talk about energy storage systems? I was thinking how necessary it is in many areas, and in all Amazonian countries at least. This is a very, how to say, it's an urgent issue, no? To provide energy to the population, even just to industrialize the non-madderable products, no? Products of the forest. So how would you imagine a cooperation between, for example, different Amazonian countries talking about energy storage? Yes, I'm a supporter of international cooperation. My network is not only with Germany. I studied in Argentina, and I have a strong network with them, and we collaborate in energy storage. I have collaborated with this institute in Argentina, and I'm totally agree. In fact, we will try to present a project for energy communities that is right now open. And in this area, we are planning to do a project with in Puerto Inírida, and we have tried to apply to other funds in order to do that, to escalate our designs in order to bring this energy to where it is needed, but it is not easy. Yes, but I would like to remember what Reinhard said to us this morning. We have to persevere and try again to try to find funds for escalate these projects. And I hope that in the years that I have left in the university, I will dedicate myself in that. But for that, I want to comment also to your first question. That is related, because at the end we need money from people that have take the decisions, and in that
one thing that is missing for many scientists is abilities in science diplomacy or diplomacia científica. That is has been a hot topic for the last 5 years. I had a project of science diplomacy here in university in the DRE site in YouTube. There are some videos about that. I invite you to go and capacity and yes, learn about this topic, because you, as me, as a scientist, we need those skills in order to reach these policymakers. But also the AD and with other universities right now, they organize some talks, and right now these talks are also in the YouTube channel of DAB Colombia. So I invite you to go to and learn. Like I have to learn that. I was the one in charge of that project 3 years ago here in the university, but just because I was a research ambassador of DAB, but I didn't know anything about science diplomacy in that time. So and I'm still learning about that. I think it's a thing that we as scientists, we have to do. Thank you very much. So this is the close of our panel, and I think a very nice closing remark is that we as scientists, we need perseverance, and we need to keep going to talk to people who are the decision makers or who maybe can contact decision makers, because science actually and the facts that we discover, the results we produce, is the basis should be the basis for everything, all decisions that will be made. I invite you during the socializing to talk to our panelists. As you heard, not only the topics are a topic, but also the question of how can I study in Germany, how can I go there, how can I do collaborative projects. Those are the people, the experts you can talk to in the get-together we will also have this afternoon, or this evening actually now. So thank you very much. It was so interesting, and you provided us with so many perspectives that a heartfelt thank you goes out to you, and of course to you for engaging in the topics. And we will, thank you very much. We will directly be moving on into the next panel, and I am having trouble adjusting this. I have to do several things now. We will switch. To that. Very nice. We will switch to this next panel, and this time we will be taken on a journey through the... Yeah, it's okay. It's the right one. Thank you very much. It's perfect. No, it's good. And this time we will delve into, or we will be venturing through peace building, just energy transition, historic political education, and the important task of research and collaboration facilitation. So I would like you to give a hand for Indira Murillo, Project Director of the German Colombian Institute for Peace, the CAPAS, you all know. Erasmo Rodriguez, Associate Professor of the Universidad Nacional de Colombia. Andrea Cagua, Coordinator of the project Interweaved Horizons. And Maria Camila Ginas, Coordinator of the International Office of Sustainability. Please welcome our 4 next panelists. And as I said before, it is the same structure. The panelists have 5 minutes each to present themselves and their topics, and then we will go into the audience active part. So take a seat, make yourselves comfortable, and then we will start theoretically, we will start right away with Indira. With you, yes. Okay, thank you very much for having us today in this afternoon. I know it's been a very long day, but we still can do it, so for a couple of minutes. So today, I'm in charge with presenting the German Colombian Institute for Peace, CAPAS, which is in Spanish,
Instituto Colombo-Alemán para la Paz, Capaz. So I work as a project director of the institute in Bogotá. Our headquarters are in the middle of town, so right next to the Casa de Nariño, and of course, in a place that is very familiar to you, which is the Claustro of San Agustín. And Claustro of San Agustín is managed by the Universidad Nacional, and you, as part of the project, have been very how can I say that? So, supportive, and you gave us the opportunity to have our office there at Claustro San Agustín. So, Instituto Capaz. The Institute Capaz started as an initiative, as a project funded by the AAD. It was an initiative of 10 universities, 5 universities, Colombian universities, and 5 German universities under the leadership of Universidad Nacional, of course, and Justus Liebig Universität Gießen in Germany. And as the title said, so it's a contribution by scientific cooperation to the promotion of peace in Colombia. At the beginning, the project was thought as a network or as a platform for networking. It's like a bridge for researchers in Germany and Colombia to have the opportunity to engage in research, of course, focus on the implementation of the 2016 peace agreement. But I think we have already reached that goal, and now the Institute is has a broader sense. Not only is focused at implementing the peace agreement, the 2016 agreement, but also it has reached other areas. And I think if we can go to the next and the next one, and and I think it's not now. It's not only research, teaching, circulation of knowledge. I have this, I wouldn't say a problem, but I have I'm very cautious about talking circulation of knowledge or transfer of knowledge. I think it's more like an exchange of knowledge, but you know what we mean with circulation of knowledge. And policy advice. Still, we work on that 4 areas, but not only focus on the implementation of the peace agreement. We have more in the next, so we have more thematic areas. The first one is transitional justice and human rights. The second one is peace building, reconfiguration of conflicts, DDR, so demobilization, disarmament, and reintegration of former combatants, and total peace. And also we work, I mean, I would like to say I work personally, but no, so I'm not that engaging in that area, but my colleagues, that they are not today here, but in environmental peace building and gender and intersectionality, that's my cup of tea. So I'm very comfortable talking about that. And so we are really engaging gender issues, as I said, not only regarding the implementation of the peace agreement, but in other areas. And science diplomacy. How we do that? Of course, the universities are a big part of the project, but now also we don't work only with the 5 founding universities. Can we go back to the first one? Yeah, we don't work only with the 5, with the 10, I would say, founding members, but we have like a really broad array from universities, and now we have 35 universities, so around 24 Colombian universities and 11 German universities. And I think I'm very proud to say that the universities we work with are not only based in Bogotá, but in different regions of Colombia, as you can say, as you can see here. So we have we work with universities like at the north of Colombia, so
for instance, in Universidad del Norte, and also with universities such as Universidad de Nariño. But I know, so I ran out of time, so I stop here, and yeah, maybe we can keep talking later. Of course, we will go into the discussion about that. Thank you very much, Indira. There we go. So, next one. Good afternoon to everyone, and hello to my colleagues here in the panel. I am the current coordinator of the Tragics project. It's a project funded also by DAD. So in the following 2 slides, I'm going to present first the structure and the background of the project, and then in the second slide, I will move into discussing about the contribution the project is making regarding the SDGs. So my name is Erasmo Rodriguez. I'm actually a hydroclimatologist. I work with water. So water scarcity, for example, droughts are my key things. But right now I am learning about other things with my colleagues. Can I have the next one, please? So TRAGEX stands for Transnational Center for Just Transitions in Energy, Climate, and Sustainability. It's one of the 4 climate centers funded by DAD around the globe. This is the only center that focuses on mitigation measurements to climate crisis, I would say. The other 3 are more focused into adaptation measurements. The objective of the project is mainly to exchange knowledge, to exchange research, and to exchange ideas about these topics I'm going to mention following. The project is built up on 2 pillars. One is phasing out the fossil fuels, replacing them by clean energy is one of the big ones. And the other one is protecting ecosystems and caring for the land. So as you can see, the structure of the project goes beyond the technical solutions because it includes also society, nature, and communities. The project is built into a consortium of 4 universities, 2 here in Colombia. One is Universidad Nacional de Colombia, the other one is Universidad del Magdalena. Yeah. Can you hear me? Yeah. Okay. In Germany, we cooperate, or part of the consortium, with the Technical University of Berlin, and in South Africa is the University of Cape Town. So we promote South-South cooperation between Colombia and South Africa, but also North-South cooperation between Germany and Colombia. Not only the universities are part of the consortium, but also a big or large network of agencies and organizations. And the largest one belongs to the Latin American hub, we call, and there we have over 40 different organizations, most of them on the territory. So really we work together with the communities and the territory. That's the key aspect of TRAGEX. If I should summarize the motto of TRAGEX, I should say that knowledge to action, building just transition together. Can I have the next one, please? So regarding the contributions of TRAGEX to the SDGs, you can see that for the 17 different SDGs, we have made contributions, but you can see also that there are some of them that are with a black line. Those are the main contribution we think we have made. The 4th one is the quality of education. So we provide, actually, through the funding by DAD, we provide scholarships. Number 7, that is accessible and clean energy. That is one of the pillars of the project. The other one is number 13, I guess, is climate action. We accompany processes based on climatic aspects. For example, here in Bogotá with the water crisis, we supported decisions regarding water scarcity at that time. Number 15 is the second pillar of the project.
is how we protect ecosystems and land. And for that, agroecology is a key aspect. And then number 17, as you saw in the previous slide, Trajects was built on cooperation and partnership between different universities and networks. So for that is the way Trajects tackle not only energy transitions that are important for sure, but also socio-ecological just transitions. Thank you. Thank you very much, Elsma. Okay, good afternoon, and thank you for the space and the opportunity of being here. As Diana already said, my name is Andrea Cagua, and I will present to you the project Interweaved Horizons Dialogues on Historical, Political, Education, and Sustainable Development. This is a cooperation between 5 universities in 3 different countries, in Germany, Argentina, and Colombia. In Germany, the Justus Liebig Universität in Gießen, in Argentina, the University of Buenos Aires, and the Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco in Comodoro Rivadavia, and in Colombia, the Universidad Nacional Pedagógica in Bogotá, and the Universidad Sur Colombiana in Neiva. And what brought us together? What inspired us to propose this project? Well, Interweaved Horizons addresses significant challenges of our times, like political polarization, violence, discrimination, ecological crisis, all these kind of challenges that are threatening our democracies and all those steps forward on sustainability. That reminds us that working for democracy and sustainability is a work in progress, always is a work in progress. So we thought, facing these challenges, that education is the crucial tool to face and answer, to respond to the crisis. Specifically, the project focuses on training future teachers by giving them tools on political, historical political education and education for sustainable development. With this, we aim to promote like peace and justice, ecological awareness, critical citizenship, all of this through collaborative learning. We are not bringing answers, we are just making a bridge for dialogues between South and North, North, South, South, South. So keep that in mind, it's collaborative, it's an ongoing dialogue. Specifically, how do we do this? We'll start this year, so it's what we are going to do. We want to create joint curricula, study models on the topics of the project, of course, theoretical discussion and appropriation from a situated perspective, because as it's already been discussed here, what works in one place may not work for another place. So we have to think theory from the practice. We want to foster exchange of researchers, students, teachers, professors as well. We also plan to develop didactic tools on these topics to address inequality, violence, and climate change. And last but not least, we want to strengthen international cooperation. So that's the project in brief. Okay, thank you very much. Then we move on. Thank you, Diana. Good afternoon, everyone. My name is Maria Camila Ginás, and I'm the coordinator of the International Office for Sustainability. My project is no different to the other projects. It was born from a cooperation of several universities. It's also a DAD-funded project. So the project right now is, or let's say like we have 5 founding universities. So the main or the leading university is the University of Gießen, same as Capaz as with Horizontes. And we have some partner universities, 3 in Colombia, which are Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia, and in Ecuador, we're working with Universidad Andina Simón Bolívar. So
the idea of creating this Office for Sustainability came out of the question, what is sustainability and how do we define sustainability in the global South? So when we think about sustainability, most of the time we tend to only consider the environmental aspect of it or the ecological aspect. So we think about carbon compensation or energy efficiency, which of course are very important topics nowadays. But we also need to consider that sustainability is a concept that also includes other areas, such as the social aspect and the economic aspect of it. So we thought that sustainability coming from the global South should also consider other factors that are important here in the region. For instance, when we speak about inequality, when we speak about poverty, these are also other topics that we need to consider when it comes to sustainability. So that was kind of like the funding argument of our office, like to have this critical perspective on sustainability. And then also what is important to us is the focus on higher education. So it's not just sustainability or like CSR, as we hear like from companies, but we're actually working with universities. And the idea is to anchor the concept of a critical sustainability in higher education. And from the three, I would say like from the three aspects that are considered under these type of projects, such as teaching, research, and management, we are focused on management as well. So how do we understand sustainability from the management within the university? So you maybe wonder how we do that. So basically, one of the first activities that we do are courses. So we develop courses around sustainability management for representatives of universities. It's also for students, so that's one of the main activities. The second activity is the financial support to pilot projects that are being executed by our partner universities. So to give you an example, for the Universidad Nacional, the project that we support is called Insects for Peace. I think some of you might have heard of it, probably, yeah? So yeah, great, with Profesora Carol Barragan. So basically, it's a project that it's a very good example of how sustainability works, because they try to convey these three aspects of sustainability. So on the one hand, the ecological aspect with circular agriculture, then the social aspect with the social integration of ex-combatientes, like, okay, former, yeah, well, you understand. Former combatants, thank you. Of the guerrillas, and then the other aspect is the economic one, like how they can actually make a profit out of it and how they can make a living out of it. But we also have some other projects that are more focused on research, and for instance, like how university is coping in a context of crisis to keep its role as a critical space in society. So these are the type of pilot projects that we financially support. And the third aspect is that we organize events. So we open space for dialogue between administrative staffs from universities and researchers and professors from the university. And for us, this is one of the, I would say, innovative aspect of what we do, because we also want to hear what administrative staff have to say about sustainability. So for instance, next week, we're organizing a symposium in Quito. So we're actually inviting administrative staff from Colombia and Ecuador to speak with professors and researchers about how to anchor sustainability in their universities. And with regard of the SDGs, because I think I'm running out of time probably, yeah. So I selected these 4 SDGs, but to be honest, we're actually working with, I would say like the whole, like all the SDGs in what we do. But what I would like to make an emphasis on the concept of sustainability, because when we look at the SDGs, I think it's a very interesting framework to have, or let's say to have a guideline on how to implement sustainability. But I think we also need to be critical on that, specifically when we consider, you know, like in the SDGs, we speak about economic development, but at the same time, we're speaking about protecting resources. It might sound a bit contradictory.
So I think from the International Office for Sustainability, this is one of our aims, is just to bring awareness to these dichotomies and dilemmas that we have in sustainability. And if you want to know more, you can scan the barcode over there, and yeah, happy to talk with you in the discussion part. Thank you very much. Thank you very much, all of you. Those are very interesting perspectives because now beside the research topics, we are also talking about the management aspect, the coordination aspect. And before we go into a direct dialogue with the auditorium, I would like to ask the whole panel 2 questions. The first one would be, which word would you remove from the sustainability dialogue, and with what would you exchange it? Should I start? Yeah. Yeah. I think I would definitely remove green growth out of the sustainability discourse because it conveys the idea that we can still grow as an economy, as a society, but in a greener way, which I think it's a bit of a fallacy. I think I would replace it with, well, I don't have a right answer, but maybe something like a context-specific development. So to kind of like move away from this, I would say like central idea of there is just one way of growing and it has to be green the way that UN is speaking about, and then having a look at what is being done in the territories and with concepts such as buen vivir and yeah, I don't remember the other one, but yeah, definitely. I think it should be, yeah, we should put the focus, especially here in Latin America, on the things that are being done in communities with regard to development and yeah. Thank you. So I will switch to Spanish. And the reason for that is because we are in the South. So we think it would be nice also to hear, as Natalie suggested, Natalie is the academic coordinator of Trajects, and Vanessa Muñoz is also here with me. So I'm going to answer that question and the following ones in Spanish. So, yo quitaría la palabra futuras generaciones, que está muy en el discurso de sostenibilidad, porque creo que eso nos ha hecho mucho mal en el sentido de que pensamos que lo que está pasando lo podemos detener a futuro, pero no lo estamos haciendo en este momento. Entonces, lo cambiaría por las generaciones presentes. O sea, siempre se nos ha dicho, los niños, mis hijos y los nietos que voy a tener son los que tienen derecho a disfrutar un mejor planeta. Pero creo que la acción debe comenzar desde este momento en decir que es para las presentes generaciones el derecho de tener sostenibilidad en todos los aspectos. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Yo voy a seguir en la línea de Erasmo, voy a responder en español. Creo que estoy de acuerdo en el tema del crecimiento, como cuestionar siempre el crecimiento, si pudiera reemplazarlo por algo sería enfatizar en la transformación. Es decir, no es solamente estar con este horizonte, único horizonte de ver cómo vamos a seguir creciendo, sino realmente cómo cambiamos las cosas. En esa línea también creo que más que no me mantendría ahí, pero metería otro concepto más como hacia no tanto el desarrollo, sino el cuidado. Es decir, también creo que si reemplazamos desarrollo por cuidado, nos da unos horizontes muy distintos de hacia dónde queremos dirigir las sociedades. Muchas gracias. Bueno, creo que yo no soy la experta en temas de sostenibilidad, pero me voy a arriesgar aquí a decir, no tanto cambiar, pero a lo mejor incluir, ya que estamos hablando de paz y siempre se habla de una paz sostenible, pero siempre decimos una paz sostenible, pero ¿qué quiere decir eso de paz sostenible? ¿Qué tiene que ver eso con la sostenibilidad? Y también muy relacionado con lo que decía Erasmo, siempre se habla de una paz sostenible a largo plazo y estamos viendo cuáles son las consecuencias de una implementación o no, sí, más bien de una no implementación de medidas a muy, muy corto plazo. Eso diría yo.
Yeah, muchas gracias también. I will continue in English because otherwise you will not understand a word I'm saying. So the question, I'm sorry, the next question would be, if we come together again here next year, so in September 2026, how will we know, how will we discern that we haven't just been talking? So where can we find that something has happened? Yo diría que a partir de una evaluación concienzuda de lo que ha sucedido en el último año, quiere eso decir hablar sobre hechos, o sea, traer evidencia de cuánto se han reducido las emisiones, de cuántos proyectos hemos implementado, de cuántas comunidades hemos comprometido en este ejercicio, de cómo se han fortalecido las instituciones. O sea, más que seguir generando como compromisos y hojas de ruta, yo creo que el momento ahora es de basar lo que hacemos en evidencia. O sea, yo como científico, la evidencia sería, efectivamente, los datos muestran que ya los gases de efecto invernadero se están reduciendo y eso está haciendo que digamos, la biodiversidad, por ejemplo, empiece a recuperarse. Acciones tangibles, reales, concretas, sería una manera de decir, efectivamente cumplimos con el cometido en el último año. De lo contrario, sería más de lo mismo, o sea, seguir hablando, seguir haciendo grandes congresos para conversar cosas, pero no acciones tangibles y sobre todo que impacten el territorio y en el territorio a los más vulnerables, que son los que están más afectados por los temas relacionados con la policrisis. Gracias. En nuestro caso, digamos, si uno piensa en términos de educación, un año para ver indicadores de educación es difícil, pero más allá de las actividades que tendríamos que realizar en el proyecto, como las formaciones, los encuentros y esto, creo que un indicador de éxito para nosotros sería que los temas que discutimos en los espacios con docentes y futuros docentes lleguen al aula, que ya con los niños y niñas se empiece a discutir estas ciudadanías críticas, se empiece a hablar de estos temas, ese ya sería como una gran ganancia para el proyecto. Gracias. Bueno, yo diría que de aquí a un año, pues en lo que respecta al proyecto, por una parte, mantener a los proyectos pilotos que estamos ayudando a financiar y yo diría como poder medir, o sea, estoy de acuerdo con Erasmo que al final necesitamos métricas y necesitamos poder tener un antes y un después, pero que sean unas métricas que vayan mucho más allá tal vez de los de números vacíos, que a veces nos encanta como tener números muy altos para decir que estamos logrando mucho y creo que estas métricas deberían adaptarse a lo que venimos hablando, ¿no? A la transformación, lo que decía Andrea, al cuidado, a unas métricas que vayan más allá solo de pronto de la parte ecológica y solo de la parte, sí, de números, sino cómo también desde la sociedad se está gestando y se está transformando. Entonces, sí, agregaría eso. Bueno, yo no tuve el tiempo de decir que nosotros tenemos en el proyecto del Instituto Capaz unas fases. La primera fase que fue de 2016 a 2019, que era la fase de nacimiento del instituto, luego de 2020 a 2023, la fase de consolidación y de 2024 a 2028 es la fase de institucionalización. Pues digamos que yo quisiera verlo que respondiendo a la pregunta de que si pudiéramos ir mucho más allá de 2028. Ahí no estaríamos solamente hablando, pero pues obviamente también sabemos que eso depende de muchos factores que no necesariamente están ligados al cumplimiento o no de los objetivos del proyecto. Entonces, para nosotros sería en realidad una fase de institucionalización que vaya un poco más allá en el proyecto en sí. Gracias. Okay, so now the next
format we will use is the fishbowl. I don't know if you know what a fishbowl is. Fortunately, because the other panel was a bit bigger, we have one chair there, and I will add another chair. And whoever of you would like to take part in the discussion because you have a question or because you have a statement to make, or maybe you just want to join in and learn more, I invite you in to join our panelists, our experts, and do exactly that. Comment, ask, participate. So give me a second to get the second chair, and meanwhile you can get up, and if the chairs are filled and there's someone who wants to join, just come up to the stage and then we will make a rotation. So don't be shy, come up, join the discussion, whether you have something to say about peace, whether you have to say something about just energy, or yes, please. So, please. Bueno, gracias por darnos este espacio, y estamos en Colombia y por eso yo voy a hablar en español. Bueno, claro, tengo una pregunta para los cuatro, pero sobre todo para Alfredo, porque, bueno, yo estoy muy impresionada sobre la forma como están organizando este sur-sur intercambio con el apoyo del norte. Y claro, nosotros también lo intentamos, ¿no? Y enfrentamos muchísimos desafíos, pero también compartimos unos tiempos bastante ricos, ¿no? Y a mí me gustaría saber cuáles, desde tu punto de vista, son los desafíos más grandes para entregar en este intercambio sur-sur, digo yo, ¿no? También con una perspectiva de no tener siempre el norte involucrado. Y bueno, ¿cuáles son, ¿cómo se dice? Added values, ¿no? En inglés, desde tu punto de vista, ¿no? Porque ya llevan, no sé, 2 años, ¿no? Más o menos, más 3 años. Bueno, eso me gustaría saber. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eva, por unirte a este panel, y muchas gracias por la pregunta, pero no te puedes ir. Bueno, yo diría que han sido varias las barreras para tratar de hacer cooperación con Sudáfrica, que es nuestro partner principal. Una de ellas es el idioma. Nuestros estudiantes en general no manejan un inglés suficientemente avanzado como para ir allí, y el proyecto de alguna forma ha intentado aportar en ese sentido, garantizando cursos de idioma inglés aquí en la universidad para los becarios y beneficiarios. Eso es una cosa. Lo otro es el tema un poco político. O sea, es bien cierto que Sudáfrica y Colombia comparten muchas cosas comunes. Por ejemplo, el carbón es base de la economía de ambos. Un conflicto social en Sudáfrica por el apartheid, aquí por todo el tema que todos conocemos, ¿cierto? Entonces son muchas cosas que tenemos en común. Sin embargo, nos desune, por ejemplo, todo el tema burocrático. Y ahí podría decir también el tema relacionado con los aspectos de poder llegar de un país a otro. A nosotros nos exigen tener visa para ir a Sudáfrica, y los pasaportes deben viajar a Caracas para obtener ese visado. Lo mismo ocurre de Sudáfrica hasta acá. Cuando vinieron los surafricanos el año pasado, a mí me tocó hacer las cartas de invitación y me tocó estampar mi huella dentro de las cartas diciendo que yo me aseguraba de que los invitados iban a salir de Colombia en su momento. Entonces eso pone indudablemente límites. Los valores agregados, yo diría el primero es, estamos a punto de
de finalizar la firma de un convenio directamente con la Universidad de Ciudad del Cabo, y eso nos complace mucho. En la próxima reunión del proyecto que vamos a tener el mes entrante en Sudáfrica, asistirá la embajadora colombiana a las actividades que nosotros vamos a tener como una manera de estimular esa relación entre Sudáfrica y Colombia que nos permita mayor movilidad, mayor cooperación, ese tipo de cosas, y no solo con Sudáfrica, sino con los países cercanos a Sudáfrica también. Entonces creo que ahí estamos haciendo un impacto grande y ya nuestros estudiantes empiezan a viajar allá. O sea, ya ven atractivo ir a Sudáfrica y los surafricanos ven atractivo también venir a Colombia. Y creo que ese ha sido un valor agregado inmenso, ¿cierto? No sé si respondo la pregunta. Gracias. Yeah, the fishbowl. Don't you have questions? Don't be shy, come up, share your knowledge, ask the questions. Aya, India. Bueno, yo quiero hablar de una experiencia que tuvimos recientemente desde el Instituto Capaz en un intercambio que tuvimos en Mozambique, en un intento por, no sé si se concretará o no, de un proyecto trilateral, Alemania, Mozambique y Colombia. Y precisamente me llamó bastante la atención que uno pudiera pensar, a lo mejor el interés se centra más en el intercambio con Alemania, pero sorpresivamente para nosotros estaban mucho más interesados en el trabajo con Colombia. Y de hecho ya había resultados previos de una universidad, de la Universidad de Rovuma y una universidad en la Universidad de Manizales, en un intento por evaluación de medidas de, ¿cómo se llama? Desarme, desmovilización y ay Dios mío, reincorporación, sí, creo que reincorporación de antiguos integrantes de las FARC en comparación con los excombatientes en la guerra civil durante Mozambique. Eso nos llamó poderosamente la atención. También había un interés en temas de solamente de justicia transicional, sino también de género, y vemos que estaba muy alineado con algunos pasos que también se están adelantando a nivel gubernamental. Pero yo sí creo que hay algo que, pues, a lo que no podemos ser ajenos, y es el tema de la financiación. Y creo que en el panel que tuvo lugar como a las 3, ahí se hablaba de la asignación de recursos, por ejemplo, para el Ministerio de Ciencias el próximo año, ¿no? Que, digamos, el panorama no es muy alentador, pero también tenemos que ser muy conscientes que de eso también depende el éxito de esos intentos de cooperación sur-sur. Entonces, yo creo que sí hay posibilidades, pero también tenemos que ser muy realistas que cuando se trata por lo menos de la puesta en marcha de los proyectos, la cooperación, por ejemplo, norte-sur puede por lo menos dar ese primer empujón que se necesita para la puesta en marcha de los proyectos. Gracias. Okay, if there are no questions there we go. Please come up. Join the panel. Welcome. Bueno, es más también como un comentario con respecto, siguiendo lo que Eva mencionó, porque yo hice parte también pues del proyecto CEF que estamos cerrando hoy. Y tuvimos una experiencia muy bonita cuando los estudiantes de Ghana vinieron a La Paz en el Cesar. Y me parece que lo que era más, pues no solamente eran estudiantes, sino también venían profesores, y a mí particularmente lo que me parecía más increíble era cuando tuvimos todos estos trabajos de campo, fuimos a las diferentes regiones y miraban cómo se hacían las cosas. Entonces, por ejemplo, cómo se tomaban los peces, se hacían las peceras grandes, cómo los indígenas trabajaban con todo lo que botaban los peces y cómo eso lo volvían a agricultura y cómo se construían esas cosas sencillas. Entonces los estudiantes africanos
y los estudiantes colombianos estaban felices intercambiando, uy, esto en mi país no se hace así, pero se podría hacer de esta manera. A mí me parecía increíble porque era como, uy, acá también se cultiva el plátano, en mi país hay plátano, decía. Acá también hacemos tales cosas, o sea, ese intercambio de los estudiantes para mí fue lo más grande. O sea, hubo, pues, por supuesto, también hubo paneles y cursos y todo lo que ustedes quieran, y ellos además presentaron sus proyectos, los unos y los otros. Era increíble oírles cómo habían aprendido inglés, porque habían aprendido inglés como gamers, o sea, aprendían, tenían como de verdad que hablaban inglés los estudiantes de La Paz y lo habían hecho de esa manera, y eso les incentivó muchísimo como el deseo de que yo tengo que seguir aprendiendo inglés. El mundo es más grande de lo que es y quiero ir a África porque quiero saber, quiero ir a Ghana, quiero saber cómo es que se hacen las cosas. Lo mismo ocurría con los estudiantes de Ghana cuando veían lo que les digo. Entonces íbamos a las regiones y cómo manejan esto con el agua, cómo hacen esta agricultura, etcétera. Entonces, para mí, eso es lo más grande, digamos, que de estos proyectos. Soy geógrafa, por supuesto pienso en las escalas, y a nivel escalar también hay problemas muy grandes. Entonces, cuando pensamos que Ghana y Colombia, en ese caso, estaban tan cerca y teníamos que viajar hasta Europa para poder llegar allá, y con todos estos problemas que decía yo, esto es increíble, o sea, ¿esto quién se lo inventó? Esto tiene que ser también un problema colonial muy grande, pero esto tenemos que cambiarlo, digamos, desde una escala mucho más estratégica, pero hay miles de cosas que podemos hacer desde la escala local, solo juntando esos pequeños conocimientos, y no es solo en el aula, sino caminando los territorios. So maybe, yeah. No, please stay. Let's discuss. Sí. Porque se van volando. ¿Me repites tu nombre, por favor? Susana. Susana, muchas gracias por tu comentario, y yo también quería agregar algo al respecto porque es un tema que también discutimos mucho dentro de la oficina, y es, claro, cuando hablamos de sostenibilidad, muchas veces también pensamos como, bueno, hay que dejar de coger el avión, ¿no? Por todas las emisiones que produce, ¿no? Las emisiones de carbono. Entonces, es un debate interesante porque nosotros consideramos que el valor que tiene relacionarse cara a cara, ver lo que estás haciendo, aprender de tu experiencia, no tiene precio. Es algo que una pantalla de un computador no puede reemplazar. Entonces, en ese sentido, es cuando hablamos de esa sostenibilidad más crítica de, bueno, ¿a qué le damos de pronto en ese momento un poco más valor? A no volar y hacer no sé, un espacio, un workshop online con todos los participantes de Ghana, los estudiantes de Ghana y de Colombia, o hacer el esfuerzo, ¿no? de traerlos. Obviamente creo que no es una cuestión para decir qué está bien y qué está mal, es solo como para llevarnos a la reflexión. Y precisamente es un tema que tenemos muy en mente porque yo, pues como les contaba, la Universidad de Gießen, pues es como la universidad que lidera el proyecto. Y algo que dice Tom Wilke, que es, pues digamos, el profesor que lidera el proyecto desde la universidad, es eso, como él critica mucho estas nuevas políticas. Creo que en la universidad hay una nueva política acerca de multar a los profesores que deciden viajar a conferencias o que deciden ir a sus proyectos, y es una multa que no puede salir de los fondos de los proyectos, que tiene que salir del bolsillo, digamos, como de cada profesor o profesora. Entonces es la pregunta como, bueno, ¿queremos realmente eso? O sea, ¿queremos realmente, sí, tener un diálogo netamente virtual por evitar estas emisiones? ¿O cómo logramos una conciliación o un punto medio en estos temas? Entonces, sí, solo quería agregar que también es algo que nosotros conversamos mucho, pero que le damos mucho valor a la experiencia y al diálogo en persona. Desde mi ignorancia sobre la sostenibilidad, pero creo que el año pasado estábamos en la Universidad Industrial de Santander y una profesora dijo que algo que a mí me llamó mucho la atención, y ella decía, bueno, o sea, ¿por qué ahora se nos exige
que ya la emisión evitar la emisión de estos gases tiene que ser a cuenta de los que apenas estamos comenzando a conocer el mundo. Y yo decía, pues sí, tiene razón. Yo recuerdo cuando yo llegué a Alemania, mis compañeros alemanes conocían Colombia, yo no conocía. O sea, a mí me mostraron el Parque Tayrona en Alemania. Y yo decía, ¿cómo va a ser posible que yo no haya salido del Huila y que ellos sí conozcan todo Colombia y yo no? Y esa profesora me puso mucho a reflexionar. Y yo decía, pues sí, ¿por qué tenemos que ser nosotros los que apenas estamos comenzando a ver el mundo, los que tenemos que frenar? Bueno, obviamente yo sé que hay unos parámetros para medir las emisiones y todo esto, pero también es válido cuestionarse eso, ¿no? O sea, ¿hasta dónde la sostenibilidad debe ser a cuestas de quiénes? Bueno, solamente una reflexión. Agregaré una palabra: ecoimperialismo. Imperialismo. Bueno, solo otra cosa pequeña es que era muy bonito, era muy interesante ver cómo se trataban los estudiantes. O sea, era con mucho cuidado, con mucho respeto, como tratando de entender al otro, como de, oiga, pero ¿por qué tenemos lo mismo? ¿Por qué nos vestimos igual? ¿Qué hay entre nosotros? Eran unas conversaciones bellas, pero todo era como con tanto cuidado, con tanto cariño, que yo decía, este es el futuro, este es el presente, pero esto es lo que tenemos que cultivar. Entonces yo sí creo que ese tipo de proyectos sur-sur tenemos que hacerlos, porque nosotros nos vamos para Alemania, para Canadá, bueno, para un montón de sitios, pero vayan al sur global y nos encontramos con las mismas carreteras, los mismos problemas, el mismo barro, las mismas guerrillas, las mismas cosas. Y si somos jóvenes, es que estos muchachos eran increíbles, bailaban, muéstranos cómo se baila tal cosa. O sea, a partir de todo esto y pues con toda esta teoría, ellos yo creo que formaron un núcleo gigante, que yo creo que es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso desde las bases es muy importante. ¿No? Para continuar con las anécdotas y también contarles un poco de lo que nos ha permitido esta financiación del DAD y este proyecto de cooperación internacional al interior de la Universidad Nacional y al interior del país, en relación con lo que mencionaba la profesora Susana. Para nosotros ha sido realmente, ¿cuál sería la palabra? No sé. Bueno, maravilloso tener la oportunidad de que a través de esta cooperación internacional podamos conocer y reconocer las diferentes sedes que tenemos dentro de la universidad más grande del país, porque precisamente hace presencia en diferentes municipios, en diferentes regiones del país. Nosotros hacemos unas escuelas móviles, que fue una estrategia que consideramos desde el principio del proyecto para poder precisamente comprender un poco más cómo podríamos transitar hacia la sustentabilidad desde prácticas regionales, desde prácticas locales. En Sudáfrica se hace una escuela móvil local, nosotros acá en Colombia hacemos una escuela móvil local. Digamos que las dos instituciones académicas que tienen mayor peso en la toma de decisiones dentro de Traje son la Universidad Nacional y la Universidad de Magdalena. Y el primer año tuvimos la oportunidad, el segundo año, sobre todo de reconocernos desde pues, una sede completamente andina con la sede Caribe y después pudimos empezar a estrechar lazos con otras sedes, pudimos entonces empezar, no hemos hecho una escuela móvil con la sede de La Paz, pero ya fuimos a visitarlos, les contábamos, hemos empezado a pensar cosas y lo que sí logramos hacer este año fue hacer una escuela en la sede de Leticia y conocer comunidades de Leticia y la gran mayoría de nosotros, incluidos nosotros, nunca habíamos ido a Leticia y no, si no hubiera sido también por esa cooperación internacional no habríamos tenido fondos para también permitirle, por ejemplo, a estudiantes de Santa Marta que viajaran a Leticia, ni a las mismas personas, sabedores e investigadores de Leticia, poderles reconocer
por todo el conocimiento que nos estaban compartiendo. Y entonces, cuando hablamos de la cooperación sur-sur-norte, a veces en estos proyectos, pues claro, pensamos en lo transnacional, pero hay una escala todavía mayor que nos está permitiendo, que está favoreciendo estos proyectos y que es increíblemente favorecedora para nosotros, y es esta escala del sur-sur interno, de conocer los diferentes sures que igual existen dentro de nuestro mismo país, porque por supuesto no es igual el pensamiento, ni las maneras de hacer, ni de habitar que existen en Leticia, las que existen en Santa Marta, ni las que existen en Bogotá, y eso también nos lo ha permitido nuestro proyecto, más allá de salir y conocer lo que está sucediendo a millones de millas, de kilómetros, pues lo que está sucediendo y las diferentes maneras en las que podemos como superar la crisis conjunta dentro de nuestro propio país. Entonces, bueno, eso también creo que valdría la pena mencionarlo. Muchas gracias. Thank you very much. And I think you want a brief, because we were running out of time, a brief reply, Erasmo? La única cosa que quiero decir es, acabamos de recibir formalmente una comunicación de parte del DAD que nos ha garantizado los fondos para desarrollar una segunda fase del proyecto. Eso significa construir sobre lo construido. Perfect, thank you very much. And again, I would like now, because of the time, to close the panel, but not the discussion. I encourage all of you to use the socializing time and get deeper into the discussion, go on with the discussion, with the knowledge exchange. I would like to thank each and every one of you. Thank you very much. It was a pleasure having you as panelists, and please give them a hand. And then we will have a last topic with Reinhard Babel, who will tell us everything there is to know about the DAAD. Thank you for the moderation, Diana. It was really nice. Muchas gracias. No, ya yo creo que nos vamos a dejar acerca las conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, super, gracias. Bueno, muchas gracias también. Todos muy cansados, yo sé. Lo prometo hacerlo más corto posible, pero ahora sí hablamos un poco de los instrumentos de financiación que tiene el DAD, quizás eso despierta a alguien también. Pero pues claro, lo que dijo Erasmo, perfecto, la introducción que fue aprobado la siguiente fase del proyecto. Y claro, lo que presenciamos aquí, nuevamente muchas gracias también a todos ustedes que participaron, los embajadores científicos y proyectos, porque eso es un poco lo que son los diferentes instrumentos del DAD en vivo, ¿no? Entonces aquí hoy voy a hablar del DAD, no tanto porque yo creo que puedo considerar que ya nos conocen y la oficina regional aquí en Bogotá creo que también ya saben que nosotros nos encargamos de esos 4 países de la región, entonces lo puedo hacer un poco más corto. Aquí justo tenemos esos 2 líneas de financiamiento, becas individuales y financiación de proyectos y de cooperación institucional. Hoy principalmente hablamos de los proyectos que dentro de los proyectos también contienen becas, ¿no? Para personas, entonces ahí se juntan un poquito, pero normalmente lo que más se conoce son las convocatorias para becas individuales, ¿no? Para hacer una maestría, un doctorado, etc. Pero hoy creo que era muy evidente que tenemos mucho más y eso es lo que voy a presenciar de manera muy rápida. Aquí está todo el portafolio que tenemos en este momento para esta región. Por supuesto, en otras regiones, en otros países puede variar un poquito. Entonces aquí ven que desde el pregrado para becas cortas, estancias cortas en Alemania, hay algunos instrumentos. Luego hay becas para hacer maestrías completas o partes también durante la maestría. También se pueden aprovechar algunos programas de becas cortos.
Y hoy me concentro sobre todo en las becas para investigación. En Alemania, investigación hablamos normalmente a partir del doctorado hacia adelante. Entonces, aquí, bueno, al nivel de doctorado, empezamos por ahí. Y tampoco entro en tantos detalles que en Alemania el doctorado estructurado, que se conoce mucho aquí, no es la manera más común de hacer el doctorado, sino es más bien con un profesor tutor de manera individual, autónoma, perseguía un proyecto de investigación, pero también dentro de colegios de grados, por ejemplo, se puede hacer también un doctorado o directamente un programa estructurado. La primera línea de becas que tenemos para un doctorado completo en Alemania aplica para cualquier modalidad del doctorado en Alemania. Entonces, tiene que ser o aceptado en un programa estructurado de doctorado o tener la invitación de un profesor tutor que les garantice hacer el doctorado con ella o con él. Y con esa aceptación ya podían postularse a la convocatoria anual que tenemos, que se acaba de cerrar al inicio de septiembre. Normalmente es en los primeros días de septiembre, pero si ahora se enteraron que hace 3 semanas se cerró la convocatoria, les digo, no está mal, porque necesitan un tiempo para prepararlo, ¿no? Entonces, eso es algo que recomendamos mucho, entrar y ver las convocatorias, aunque estén cerradas en este momento, para ir preparando la postulación para ya postularse el otro año, ¿no? Entonces, aquí, eso es una recomendación importante. También tenemos la modalidad personas que ya están en el doctorado aquí, en Colombia, en la región, que podían postularse para una estancia entre como medio año hasta 24 meses. Normalmente es como una estancia más larga. Entonces aquí se llama el binational o binacional el doctorado y pueden hacerlo con una doble titulación o no. Eso no afecta a la beca, eso depende ya de las universidades, pero también el DAD les daría esa financiación para una estancia hasta 2 años. Durante el doctorado, normalmente después de la fase en Alemania, en este caso, volverían a su país de origen para terminar el doctorado aquí. Y para los que no quieren estar tanto tiempo o no pueden estar tanto tiempo o solamente necesitan una estancia corta para laboratorios o para la revisión bibliográfica, también tenemos los Research Grants de 2 a 12 meses. En este caso, la ventaja es que son 2 convocatorias anuales, porque la binacional también es una vez al año solamente. Entonces, aquí, si ya cerró en septiembre, la próxima oportunidad sería marzo, ¿no? Para aplicar. En esta modalidad también incluye el modelo postdoc. Eso también es entonces para personas que ya acaban de terminar su doctorado y no han pasado más de 4 años, podían postularse también a una estancia hasta 6 meses para una estancia postdoc en Alemania. Esos son como digamos las becas clásicas que tiene el DAD. Por supuesto tenemos otros. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos una alianza con DAD Colfuturo que ayuda también a colombianos que quieren hacer posgrados, maestrías y doctorados en el extranjero y nosotros les financiamos una parte del dinero que van a necesitar porque Colfuturo tiene un modelo de crédito beca, es decir, claro, les prestan el dinero que necesitan para hacer el doctorado o la maestría afuera, pero después tiene ciertas condiciones que tienen que devolver este crédito, una parte más o menos grande, hasta 80% se puede devolver beca, pero al final mínimo 20% quedan crédito, ¿no? La ventaja es si se ganan con el convenio que tiene el DAD una parte adicional, porque el DAD nunca tiene créditos, todo lo que les pagaría el DAD les queda 100% para ustedes, pero eso les permite bajar el crédito con el futuro, porque ya el DAD les paga el vuelo, les paga también una cuota mensual, el seguro médico, etcétera. Entonces ahí sumando también el crédito se puede reducir. Y por supuesto, no lo mencioné, pero asumo que muchos lo saben, en Alemania normalmente no se pagan matrículas, entonces claro, es una opción también mucho más económica que el crédito también puede ser más bajo. Y dicho eso, las becas del DAD, como a veces hay ese malentendido, cuando hablamos de becas, eso es para la manutención, 100% dinero para la manutención, no es para reducir una matrícula, porque en otros países sabemos que el término beca se usa para decir que, bueno, te doy una beca y solamente pagas el 50% de la matrícula. En Alemania normalmente no es necesario porque no hay matrícula, entonces ahí la beca del DAD es para que puedan vivir sin la necesidad de trabajar, etcétera, enfocándose en sus estudios. Eso aplica para todas las becas, entonces ahora
Solamente menciono brevemente otro programa que es para una selección de 3 programas de doctorado. Hay también dentro de EPOS muchos programas de maestría que también pueden ser interesantes porque tienen muchos que ver con el tema del desarrollo. Cuestionado el término, yo sé, pero igual las maestrías igual pueden ser muy interesantes para ustedes. Por ejemplo, estas 3 quizás a algunos les suenan. Entonces, en este caso, ustedes no pueden elegir libremente la universidad o el Instituto de Investigación para obtener la beca, sino tendrían que postularse a uno de estos 3 programas, porque el DAD en este caso le entrega estos fondos a la universidad que ofrece el programa y selecciona sus candidatos, ¿no? Entonces, si son seleccionados para el programa, la universidad también tiene la decisión de darles la beca del DAD. Entonces, en este caso es un proceso único. En los otros programas siempre es un proceso en paralelo. Tiene que conseguirse la invitación o la plaza en la universidad y en paralelo se postulan a la convocatoria de la beca. Bien, aquí creo que tenemos algunos programas también adicionales, pero aquí es como el arte del área de arte, arquitectura. Son profesores que trabajan en universidades, pero también pueden pedir una beca del DAD para una estancia de 1 a 3 meses. Con eso termino esos instrumentos para mostrarles brevemente. Ya dije que es para la manutención y que incluye normalmente la beca. Entonces, realmente es una beca completa. Y los montos mensuales lo pueden ver aquí. Eso siempre se adaptan un poquito según la necesidad de lo que se necesita como estudiante para la manutención en Alemania. Para el doctorado actualmente pagaríamos 1.400 euros por mes, más el resto que ven aquí. Solamente quiero hacer énfasis en los soportes adicionales que pagamos para familias, porque sabemos un proyecto de doctorado, una estancia más larga en Alemania para estudios o investigación, puede implicar decisiones familiares también. Entonces ahí queremos que ustedes tengan la posibilidad también viajar con los cónyuges, hijos, y la beca lo cubre también estos aportes adicionales. Bueno, toda esa información, las convocatorias abiertas o cerradas, las encuentran en la página de ad.co, en la sección de becas. Entonces muy recomendado que los lean. También hay un funding guide donde uno puede también buscar otras herramientas que no son solamente del DAD, sino también de otras instituciones, porque claro, ahora principalmente les presento lo que hace el DAD. Al final sí menciono brevemente también otras oportunidades. En algún momento se vuelven alumni o embajadores científicos, ¿no? Entonces ahí nosotros queremos, cuando ya han estado en Alemania, pero están de regreso, vuelven a implementarse como estudiante, docente, investigador en su país de origen, se convierten en alumni y ahí sigue una relación con el DAD, porque cada 2 años pueden postularse una estancia de investigación en forma de alumni, por ejemplo, ¿no? Entonces queremos que ustedes sí siguen su trabajo, su carrera académica en su país de origen, pero con apoyo y con la conexión permanente con el DAD y Alemania sobre todo. Y además, ustedes tienen ciertas ventajas como alumni. Por ejemplo, pueden pedir revistas, libros cada año. El DAD les financia hasta 200 euros. Es como entrar a la plataforma, seleccionar los libros y el DAD los manda a la casa. Como Navidad les llega el paquete para que ustedes puedan seguir actualizándose, ¿no? Con las cosas de la academia, por supuesto. Y eso quizás también es interesante. Apoyamos también a los alumni que vuelven a instalarse como investigadores, docentes en sus universidades de origen. Y quizás para algo que ellos que uno ha aprendido en un laboratorio en Alemania, pero aquí le hace falta algún equipo para poder seguir haciendo la misma investigación. Para eso, el DAD también les apoya a ustedes para que puedan, por ejemplo, comprar equipos para laboratorios. Y estos son para alumni y eso es acumulable. Tenemos casos aquí en la Universidad Nacional, por ejemplo, también. Se juntaron 5 alumni y pidieron equipos para 100.000 euros, por ejemplo, ¿no? Porque es acumulable, entonces ahí sí están instalados aquí. La condición es que no sea de uso exclusivo para los alumni, sino para todos los colegas y estudiantes que trabajan en esa institución, ¿no? Entonces ahí eso sí es importante y creo que también fortalece la relación con nuestros alumni y por supuesto también con los colegas en Alemania. Bueno, ahora
esa parte me la puedo ahorrar porque ya lo hemos visto. El project funding del DAD, claro, para la cooperación institucional, hemos visto muchos ejemplos muy bonitos y, claro, como la pregunta de la mañana, ¿qué pasa ahora con los SDG Graduate Schools? Que no sabemos todavía si se puede abrir una nueva convocatoria o no, pero hay otros instrumentos que también pueden ser útiles, ¿no? Entonces, aquí no muestro todos. En este momento creo que tenemos unos instrumentos que son entre 70, 80 diferentes programas para la financiación de proyectos. Principalmente en este caso, como han escuchado hoy también, técnicamente es la universidad alemana que tiene que postularse a la convocatoria del DAD, pero en conjunto con sus socios en el mundo, ¿no? Entonces ahí ustedes en conjunto arman la propuesta y, bueno, lo que preguntó Diana, ¿no? ¿Cuál es el deseo si nos vemos en un año? Para mí es muy claro. Ojalá en un año yo veo muchas solicitudes de ustedes que se conocieron hoy y ayer, hicieron match y están ya trabajando, pensando en postularse a proyectos en conjunto. Con eso ya estaría yo muy feliz. Entonces, y nosotros sí les damos un poco los instrumentos. Ahora tampoco entro en todos los detalles, solamente, por ejemplo, hay un instrumento si quieren implementar una doble titulación entre una universidad alemana, una universidad colombiana, etcétera. Hay instrumentos, pero yo creo que aquí menciono solamente dos instrumentos. Uno, el primero es para los colombianos, colombianas aquí presentes, un mini proyecto para grupos de investigación bilaterales. Es un programa que tiene el DAD con muchos países en el mundo, pero solamente funciona cuando hay una contraparte, como aquí hay de MinCiencias, aunque escuchamos que hoy se tiene un presupuesto muy bajo, eso es cierto, pero se mantiene nuestra cooperación que se llama PROCOL, que es una convocatoria anual para que ustedes se postulan en paralelo aquí con sus colegas en Alemania que se postulan al DAD en Alemania, y si las dos partes, DAD o MinCiencias, son aprobados, durante 2 años tienen recursos para viajar en las dos direcciones para cooperar con estancias de investigación. Entonces, una convocatoria anual que se volverá a abrir en abril del año que viene. Y otro programa, creo que es quizás el más pertinente ahora para este contexto, es un programa que tiene convocatoria anual que se llama SDG Partnerships. Escuchamos la oficina de la Internacional de Sostenibilidad que presentó María Camila hoy, es financiado por este programa SDG Partnerships, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vienen los recursos. Y aquí ven el objetivo principal es la contribución a los SDG, es decir, en realidad es muy amplio para casi todas las áreas del conocimiento, y la financiación es por 4 años, es decir, durante 4 años pueden cooperar. La financiación, bueno, lo que ven aquí depende si es bilateral, es decir, una universidad alemana, una universidad socia en el extranjero son máximo 300.000 euros por 4 años, pero si es multilateral, incluyen otras universidades o países, puede subir hasta 400.000 en total, es decir, 100.000 euros por año. Nosotros no la estructura es muy abierta, o sea, ustedes dicen lo que necesitan, estancias de investigación, summer schools, conferencias, talleres, ustedes lo proponen y lo pueden enfocar en esas 3 áreas, o en la enseñanza, la investigación o la administración. Esos son como los enfoques generales. Entonces, es una convocatoria anual que normalmente cierra en junio. Entonces, si aquí tienen ideas para seguir cooperando, les recomiendo mucho ese programa. Y bueno, termino con un programa pequeño porque eso es no tan conocido, por lo menos tengo la sensación que no es tan conocido, que se llama RISE Worldwide, que es para estudiantes de pregrado de Alemania para que puedan hacer una estancia de investigación en el extranjero. Para eso se requiere que ustedes postulen la vacante, es decir, ustedes se postulan al DAD con una descripción del proyecto de investigación que tienen. El DAD selecciona las mejores propuestas, después los pone en la plataforma en Alemania, donde los estudiantes alemanes lo ven y se postulan a la vacante que ustedes han ofrecido. Y después pueden venir aquí por 3 meses, eso es 100% financiado por el DAD. Y creo que es una buena manera también de empezar, por ejemplo, una cooperación con otros colegas en Alemania, o profundizarlo también con la movilidad de los estudiantes. Bueno, ahí
los dejo con algunas informaciones adicionales. Yo creo que si quieren saber más también de cómo hacer un doctorado, cómo es el postdoc, etcétera, qué instituciones de investigación hay en Alemania, les recomiendo mucho aquí abajo la página Research in Germany, que es una información súper completa. Claro, la página del DAD, y Make It in Germany es más bien una página que informa sobre la migración en general hacia Alemania con muchos aspectos, visa, tema de salud, etcétera. Es muy completa también. Y aquí quizás también lo saben, pero en Alemania, claro, estudiar, investigar o doctorado no solamente se hace en las universidades son los que dan el título, pero una orientación para buscar posibles socios son las grandes sociedades de investigación, Max Planck para investigación básica, Fraunhofer para investigación aplicada, Leibniz, también escuchamos con Diana hoy, que tiene una amplia gama de diferentes tipos de institutos de investigación, museos, que es también una parte muy importante, y Leibniz se enfoca principalmente al nivel postdoc, ¿no? Entonces ahí pueden buscar especialmente para postdoc, y Helmholtz se destaca, creo yo, por la investigación a gran escala, como realmente con recursos muy grandes y, por ejemplo, simulación de terremotos, etcétera, o sea, realmente con instalaciones muy grandes. Cualquiera de esas instituciones puede tener recursos también para que ustedes hagan la investigación, ¿no? Entonces ahí también a veces incluso tienen vacantes para hacer el doctorado y les pagan un salario, etcétera. Entonces hay realmente muchas oportunidades, revísenlo para que no se lo pierdan. Y claro, yo les mostré los instrumentos del DAD que llegan un poco hasta el postdoc, de 4 años después del doctorado. Y después, ¿qué pasa? El DAD ya no entra tanto, sino con proyectos, pero la Alexander von Humboldt, que es nuestra institución hermana, la fundación, que tiene ahí posibilidades para investigadores, estancias de investigación, postdoc, cortas, largas, en diferentes áreas. Y a veces me dicen, pero yo no vi la convocatoria, ¿dónde está? No, me la perdí. Y dije, no hay convocatoria, se pueden postular todo el año y eso hay que saberlo, ¿no? Entonces ahí es importante saberlo, y la buena noticia es el gobierno alemán en este momento está lanzando una nueva iniciativa que se llama Global Minds, que ojalá nos da unos recursos adicionales al DAD, entre otros, pero también a la Fundación Alexander von Humboldt. Entonces, la posibilidad de ganarse una beca de Humboldt nunca va a ser tan buena como en los próximos 2-3 años, probablemente. Entonces, pues hay que intentarlo, porque la beca es muy, muy buena. Y bueno, para mencionarlo, para la investigación propiamente, no tanto la movilidad, pero también existe la DFG en Alemania. Pero lo que quiero mostrar muy brevemente aquí es, porque a veces dicen, yo estoy buscando un socio, en qué áreas en Alemania trabajan las personas, entonces ahí me parecen muy útiles esas plataformas. GEPRES, que es una base de datos de proyectos financiados, donde uno puede ver, bueno, quién se ganó este fondo para trabajar ciertos temas, y la base de datos también de todos los institutos de investigación. En cualquiera de esos dos bases de datos, ustedes pueden buscar por palabras claves del área de conocimiento que les interesa, y ahí ustedes también pueden acercarse a instituciones y investigadores en Alemania. Bueno, con eso ya termino. Si no quieren perderse las convocatorias del DAD, pueden inscribirse en nuestro boletín también, o quizás más fácilmente en las redes sociales, en canal Instagram, Facebook. DAD Colombia nos siguen, y YouTube también fue mencionado hoy, ¿no? Con el tema de la comunicación científica. Justo hace 2 días subimos las 3 charlas virtuales que creo que son muy recomendadas, pero también hay mucha otra información en el canal YouTube, entonces invitadísimos, y lo logramos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a Reinhard por esta última overview, mirada sobre las oportunidades de financiación, y también muchas gracias a todos los participantes del DAD, embajadores, científicos y proyectos, por también compartir sus experiencias. Creo que al final tenemos muchas cosas en común, tanto los proyectos que han sido financiados, no solo los beneficiarios del PAFD,
las otras escuelas de posgrados que nos acompañan, quienes nos acompañaron online. Creo que el mensaje de la interdisciplina, la transdisciplina, acercarnos, salir un poco de la academia es un mensaje común, no solo a las comunidades, sino también a los actores políticos, tomadores de decisiones. Entonces, bueno, creo que todos tenemos muchas miradas y muchas reflexiones hoy, así que, bueno, con esto finalizamos el segundo día de este evento de cierre del Programa de Apoyo a la Formación Doctoral y de las Escuelas de Posgrado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alianzas internacionales financiadas por el DAD. Agradecemos a todos y a todos por su asistencia y su perseverancia en quedarse en el salón. Mañana les esperamos a las 9:30 para una jornada de reflexión y diálogo. Tenemos programa únicamente en la mañana, en este mismo auditorio. Les recordamos también que mañana hay un encuentro de integración al final de la tarde, a las 5 de la tarde, en la Casa de la Paz. Está también en el programa, pero bueno, queríamos recordarlo. Y hoy están invitados a un cóctel y una recepción social en este mismo edificio hacia el final del pasillo. Muchísimas gracias a todos.